bendición para cada uno de nosotros. Un día más, digo que el canal ainda tiene esperanza. Den el tópico aquí, eigenlijk mi mesmo te bij 13 temas, pero basar arriba lo cual comienza cover, lo cual comienza presentar también en cuanto a la naturaleza de Jesús. Y en el cuadro aquí nos te va a poner algún video, alguna explicación, algún predicador, que explica eigenlijk tudo o que nos explica. Algum pariente share vídeo comigo, eles aí que vídeo, ok? Pessoal, mas eu aqui tô papi em casa mesmo direção, de local comigo também a papia, de senhor me te placa tudo vídeo na junto, então tem vídeo aqui, você pode aqui que tudo pastor nan aqui nan, tá papia tocante de tema aqui, dus era pendiente para share, o vídeo. O vídeo não de diferente pastor não que vai papia. Aqui bom, blessings, take care, nosso topa, tchauito, para like, para share, para mandar para todos os fans não para não também aí inteiro conceito e ideia. Stay tuned, já vieram agora, ok? Nós vamos continuar com a parte 5 de uma série que nós vamos ver. Icono 3 e 2, icono 2. Pero 3. Ok? Dus, wak pa batería. Muchas gracias, Pastor Archbold. Es un placer estar aquí otra vez en casa. De verdad que nosotros consideramos esta casa fuera de casa. Quiero hacer una pequeña corrección al programa. El programa dice pastor jubilado. Me jubilaron antes de tiempo, porque en realidad estoy muy activo. Todavía soy pastor de la Iglesia Central en Fresno, California, y además de eso soy presidente de una organización que se encarga de producir programación para televisión. En inglés se llama Secrets Unsealed, en español Secretos Revelados. Pero no estaban muy lejos de la realidad, porque en realidad tengo planes de jubilarme en el mes de agosto. Así que me jubilaron un poquito antes de tiempo, pero está bien. Yo tengo un espíritu de perdón. En realidad siempre es un gozo venir a esta institución donde invertí 9 años de mi vida. Tuve el privilegio de estudiar teología acá desde 1969 a 1971 y luego tuve el privilegio de enseñar teología por 6 años entre 1978 y 1983. Veo aquí al pastor Terreros, hace mucho tiempo que no lo veía. Se estaba escondido por en el sur de México, pero qué bueno que reapareció. Costa Rica estuvo también, ¿verdad? Sí. Yo estuve en Costa Rica hace como una semana, más o menos. Bien, me ha correspondido un tema que se presta para controversia en la iglesia. No es uno de los temas más controversiales ahora. Creo de todos los lugares que he tenido el privilegio de visitar, el tema más conflictivo en la actualidad es el de la Trinidad. Hay otros temas conflictivos, pero donde quiera que voy, encuentro preguntas en cuanto a la doctrina de la Trinidad. Pero a mí me corresponde compartir con ustedes algo sobre la naturaleza, gracias, sobre la naturaleza de Cristo. Y quiero decir al comenzar en esta tarde que no pretendo tener toda la información en cuanto a esto. El Espíritu de Profecía dice que vamos a estar estudiando esto por la eternidad. Así que si vamos a estudiar la encarnación por la eternidad, lo que podemos saber ahora con mentes humanas
afectadas por el pecado es muy limitado, suficiente nada más para poder llegar allá. Pero creo que hay algunas indicaciones que nos pueden ayudar al enfrentarnos a este tema, que es un tema muy importante. Quiero en primer lugar mencionar que en mi biblioteca tengo muchos libros sobre este tema. Lamentablemente la mayoría de ellos no están en español, pero hay un libro en particular que está en inglés que quiero mencionar. Es el libro que para mí ha sido más útil que cualquier otro libro al estudiar este tema sobre la naturaleza de Cristo. Es el libro, y lamentablemente se agotó la impresión y no han vuelto a imprimir el libro, a publicar el libro. Es un libro escrito por un filósofo adventista, teólogo, con el nombre de Jean Surcher. El libro se titula Touched with Our Feelings, tocado con nuestros sentimientos. Es un estudio histórico-teológico. Desde los primeros años de la historia de la iglesia, aún antes de que comenzara la historia oficial de la iglesia adventista, hasta el año 1999, cuando el libro fue publicado. Debo decir que el autor del libro está muerto ahora, pero fue durante su vida director del Departamento de Investigación Bíblica de la División Euroafricana y también fue secretario de esa división. Además de eso, fue profesor de teología en varias instituciones adventistas. Su libro fue publicado en el año 1999, en una época cuando la Review and Herald, que es una de las dos casas publicadoras oficiales de la iglesia, había dicho que no iban a publicar más libros sobre el conflicto en cuanto a la naturaleza de Cristo, pero publicaron este libro. Es un estudio que considero ser muy abarcante, donde trata básicamente todos los asuntos relacionados con el conflicto en la iglesia con respecto a la naturaleza de Cristo. Debo decir que el doctor Surcher, como lo pronunciaríamos nosotros, también escribió un libro de aclamación internacional aún en el mundo no adventista, publicado por la Asociación Filosófica Internacional. El libro se llama La naturaleza y el destino del hombre. Así que no solamente el que escribió el libro es un teólogo, sino que es un filósofo de primera categoría, o era hasta que murió. Así que si por algún motivo leen el idioma del cielo, la gente está dormida, Ángel. Si leen el inglés, este libro lo pueden conseguir en Amazon. Hay unos pocos ejemplares ahí, creo que habían 14 cuando yo chequeé la última vez. Y yo sé que ustedes les requieren leer inglés aquí en el departamento, que es una buena cosa. Así que sería bueno conseguir un ejemplar de este libro. Quiero decir también, a manera de introducción, que la doctrina de la naturaleza de Cristo está relacionada con varias otras disciplinas de la teología sistemática. No podemos aislar la cristología como una disciplina en sí misma, porque el asunto de la naturaleza de Cristo está relacionada también con la soteriología, con la doctrina de la salvación. Está involucrada también con la antropología, porque estamos hablando de la naturaleza humana de Jesús. Está relacionada con la escatología. Si es posible ganar la victoria sobre el pecado antes de cerrarse la puerta de la gracia con el mismo poder que tuvo Jesús. Así que tiene una relación con la escatología.
Y también tiene una relación con la neumatología, con la doctrina del Espíritu Santo. Porque Jesús nunca hubiera podido vencer sin el Espíritu Santo acompañándolo a cada paso de su diario caminar. Así que no podemos aislar la cristología de las otras disciplinas de la teología sistemática. Tenemos que relacionar todas estas disciplinas en un entero. Ahora, cuando yo estudio un tema, siempre me gusta en primer lugar formular una serie de preguntas para luego investigar y hallar la respuesta a esas preguntas. Así que voy a comenzar compartiendo con ustedes algunas preguntas relacionadas con este tema y luego vamos a procurar responderlas. Y debo decir algo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la actualidad no tiene una posición oficial sobre el asunto de la naturaleza de Cristo. En la iglesia hay dos grandes posiciones. Conozco eruditos muy buenos en ambos lados del espectro. Yo voy a compartir con ustedes el punto de vista que yo creo que es correcto a la luz de lo que yo he estudiado. Pero yo sé que hay otros que han estudiado el tema y han llegado a otras conclusiones. Son buenos teólogos, no son malas personas, también han hecho un estudio intenso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros debemos estudiar el tema por nosotros mismos. No debemos depender de lo que dice Ángel Manuel Rodríguez, a quien yo he respetado por años. Yo lo quiero mucho a él, a pesar de que es puertorriqueño. O tal vez por causa de ser puertorriqueño. Pero no debemos depender de la posición de Ángel Manuel Rodríguez, ni de la posición de Esteban Bor. Cuando hay dos diferentes posiciones, nosotros personalmente debemos ir a la Escritura y al Espíritu de Profecía y estudiar el asunto por nosotros mismos. Y debemos alcanzar nuestras propias conclusiones a la luz de la información que estudiamos. Así que voy a formular a Olga algunas preguntas que me hice al estudiar este tema a través de muchos años. En primer lugar, ¿qué es una naturaleza pecaminosa? ¿Y qué es una naturaleza no pecaminosa? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es esta: ¿es pecado tener una naturaleza pecaminosa? ¿O es pecado permitir que la naturaleza pecaminosa se exprese en acción, en pensamiento y en palabra? ¿Entendieron la pregunta? Yo no voy a ser muy filosófico aquí. Voy a hablar de una forma clara, sencilla, porque ustedes tienen que regresar a sus iglesias y ustedes tienen que compartir esto en una forma inteligible para los miembros de sus iglesias. Así que la pregunta ¿es pecado tener una naturaleza pecaminosa? ¿O es el pecado permitir que la naturaleza pecaminosa se exprese en acción, en pensamiento y en palabra? Otra pregunta: ¿en qué difiere el concepto católico del pecado original del concepto adventista de que heredamos una naturaleza pecaminosa? ¿En qué difiere? El concepto católico del pecado original, que básicamente la idea es que una persona hereda el pecado original de Adán. Somos culpables del pecado de Adán porque estábamos en él. Aún antes de pecar, según la teología católica, ya somos culpables del pecado de Adán. Así que ¿en qué difiere el concepto católico del pecado original del concepto adventista de heredar una naturaleza pecaminosa? Otra pregunta: todos concordamos que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y yo diría que si nosotros no creemos que Jesús es 100% hombre y 100% Dios,
entonces nosotros somos herejes. Sería una herejía decir que Jesús no fue 100% hombre y 100% Dios y sigue siendo hasta el día de hoy. Pero la pregunta clave es esta: ¿qué clase de humanidad tomó Jesús cuando vino a esta tierra? ¿Fue la naturaleza de Adán antes de Adán transgredir la ley de Dios? ¿O fue la naturaleza de Adán después de transgredir la ley de Dios? ¿O será que hay una tercera opción que no sería igual que antes o igual que inmediatamente después? ¿Será que hay otra opción? Otra pregunta: ¿qué quiso decir la hermana White cuando afirmó que en Jesús no había propensiones malas hacia el pecado? ¿Qué es una mala propensión hacia el pecado? ¿Qué es una inclinación hacia el pecado? ¿Será que una propensión o una inclinación es pecado? Otra pregunta: ¿es justo que Jesús nos pida que sigamos su ejemplo si tuvo una naturaleza humana diferente o superior a la nuestra? ¿Entendieron la pregunta? Sería como Superman, si existiera. Sale volando y dice: seguid en pos de mí. No podríamos hacer eso, porque Superman tiene poderes, sabemos que no existe, ¿no? Pero tiene poderes que nosotros no tenemos. Así que es justo que Jesús nos pida que sigamos su ejemplo si tuvo una naturaleza humana diferente o superior a la nuestra. Siguiente pregunta: ¿tendrá Dios al final de la historia, y aquí entramos a la escatología, un pueblo que vencerá por completo el pecado en acción, palabra y pensamiento, en carne pecaminosa, así como lo hizo Jesús? Hay muchos en la iglesia que dicen que no, que vamos a continuar pecando hasta que Cristo venga. La pregunta clave es: ¿será que Dios tendrá al final de la historia un pueblo que, aunque tenga la naturaleza pecaminosa, no permitirá que la naturaleza pecaminosa se exprese en acción, en palabra o aún en pensamiento? Les digo de una vez que si creemos en el espíritu de profecía, la respuesta a esa pregunta es sí. Pues la hermana White tiene múltiples citas donde ella habla sobre eso. Otra pregunta: ¿cuándo le quitará Dios a su pueblo la naturaleza pecaminosa? Es una pregunta muy importante. Y la respuesta es que, y vamos a analizarlo un poquito más detenidamente, no será quitada sino hasta que Cristo transforme este cuerpo vil a semejanza del cuerpo de gloria de Cristo. Pero el hecho de que Dios va a quitar la naturaleza carnal cuando Jesús venga, no significa que la naturaleza carnal se va a expresar en acción hasta ese momento. Siguiente pregunta: ¿continuarán los hijos de Dios pecando en acción, pensamiento y palabra después de cerrarse la puerta de la gracia? Otra pregunta: ¿podremos continuar enviando pecados al santuario después de cerrarse la puerta de la gracia? Otra pregunta: ¿existe alguna evidencia fuera del espíritu de profecía que indica que tendremos que vivir durante el tiempo de angustia sin intercesor? Y finalmente, ¿se distinguirá en alguna manera la generación final de todas las demás generaciones de la historia? Yo quiero decirles que yo creo que la generación final va a ser una generación especial, por dos razones. Van a vivir en una época de la historia tan terrible cual nunca se ha visto en la historia del planeta. Y en segundo lugar, van a recibir un poder
de parte del Espíritu de Dios que jamás se ha visto tampoco en la historia. Por eso la generación final será una generación especial. Ahora, permítame mencionar algunas cosas que no son negociables cuando hablamos de la naturaleza de Cristo. Estos son puntos no negociables. Número 1, tenemos que afirmar que Jesús es 100% Dios y 100% hombre, y que nunca empleó su poder divino para librarse de la tentación. Eso no es negociable, porque si Jesús hubiera usado su poder divino, inmediatamente Satanás hubiera sido trampa, porque Dios no puede ser tentado, dice la Escritura. Así que el primer punto que no es negociable es que Jesús es 100% Dios y 100% hombre, y Jesús nunca empleó su poder divino para vencer la tentación. Siempre dependió del poder divino de su Padre. Otro punto que no es negociable es que es posible para nosotros vencer como Cristo venció si cumplimos con las mismas condiciones. Elena White tiene tantas citas sobre esto que yo no sé cómo la gente duda de que se pueda ganar la victoria como la ganó Jesús, con el mismo poder que tuvo Jesús. Eso no es negociable si creemos en el espíritu de profecía y también en algunos textos bíblicos. Otro punto que no es negociable es que las tentaciones de Jesús fueron mucho mayores que las que sufrió Adán. Bueno, esa palabra ni siquiera la puedo pronunciar. Infinitesimamente mayores que las nuestras. ¿Cuántos de ustedes han sido tentados de convertir piedras en pan? Sabiendo que lo podrían hacer. ¿Cuántos de ustedes han estado en el huerto de Getsemaní con Satanás torturándolos y diciéndoles: si tú sigues adelante con esto, vas a perderte para siempre y nunca vas a volver a ver el rostro de tu Padre? ¿Cuántos de nosotros hemos cargado todos los pecados de toda la raza humana que jamás se hayan cometido, se están cometiendo o se van a cometer? Ninguno. Algunos dicen que Jesús tenía ventajas sobre nosotros. No, Jesús era desventajas comparado con nosotros. Sus tentaciones fueron inmensamente mayores que las nuestras y que las que sufrió Adán en el huerto del Edén, porque Adán no ayunó 40 días y 40 noches, por ejemplo, antes de ser tentado. Siguiente punto es que Jesús no cultivó propensiones malas hacia el pecado. En el caso de Jesús, el instante que llegaba la tentación, Jesús nunca deliberó: ¿lo hago o no lo hago? El Señor Jesucristo, el instante que llegaba la tentación, abortaba la tentación. No se inclinaba, no tendía a cometer el pecado. El momento que el pecado llega, la tentación llegaba a Jesús, Jesús frenaba la tentación y decía no. La sierva de Dios dice que Jesús no tenía las tendencias al pecado, y eso tendremos que estudiar qué significa. Ahora, permítame mencionar otros asuntos antes de trazar un poquito de material histórico. Hay dos lados de los cuales debemos nosotros cuidarnos al hablar del asunto de la naturaleza de Cristo. Algunos usan la posición prelapsaria para justificar el pecado. Dicen: no, Jesús tenía la naturaleza de Adán antes de la transgresión. ¿Qué esperanza hay para mí? Yo no tengo esa naturaleza. Y lo usan como una excusa para decir que seguiremos pecando hasta que Cristo venga.
Ese es un extremo del cual tenemos que cuidarnos. El otro extremo, que en la iglesia hoy es igualmente peligroso, es usar una posición poslapsaria para apabullar a todos los que no alcanzan nuestra norma de perfección. Porque hay algunos que usan el asunto de la naturaleza de Cristo para maltratar a los que no alcanzan su nivel de piedad. Así que hay que cuidarse de los dos extremos. No usar la posición prelapsaria para justificar el pecado, ni la poslapsaria para apabullar a los que no están de acuerdo con nosotros. Otro punto importante. Los que dicen, escuchen, esto es un punto vital. Los que dicen que no es posible vencer el pecado en carne pecaminosa, no están diciendo que la carne es débil. Lo que están diciendo es que Dios no es fuerte. Ustedes no captaron eso. Todavía el almuerzo está funcionando, hay la comida que perece. Voy a repetirlo. Los que dicen que no es posible vencer el pecado en carne pecaminosa, es decir, con una naturaleza pecaminosa, no están diciendo que la carne es débil, porque algunos dicen, no, con una naturaleza pecaminosa la carne es débil, eso no se puede vencer el pecado. Los que están diciendo eso no están diciendo que la carne es débil, lo que están diciendo es que Dios no es suficientemente poderoso para darnos la victoria sobre la naturaleza pecaminosa. No están diciendo que la carne es débil, lo que están diciendo es que Dios no es fuerte. Yo pregunto, ¿ustedes creen que Dios tiene suficiente poder para amortiguar la naturaleza carnal del ser humano? Claro que sí. Así que si alguien dice eso, no lo contradigamos. No hay nada peor que tratar de defender lo que es indefensible. Nos empecinamos y nos encerramos en nuestro punto de vista y el resultado es una pelea. Y debo decirles algo, la gente pelea sobre la naturaleza de Cristo. Pero el punto importante no es tener correcto, absolutamente correcto el asunto de la naturaleza de Cristo, sino tener el carácter de Él. Porque si estamos peleando sobre la naturaleza de Cristo, entonces estamos mostrando que no tenemos el carácter de Él. Usted conoce ese texto que dice, casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O algunos lo leen así, todo lo puedo, menos vencer el pecado, en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo. Inclusive subyugar el corazón más carnal, el Espíritu Santo lo puede hacer. Hay poder sin igual poder, como dice el himno. Otro punto que quiero mencionar antes de entrar en los aspectos históricos, y este es un punto muy importante. Ante la vista de Dios, los que son más santos son los que se consideran menos santos. ¿Me oyeron lo que dije? Ante la vista de Dios, el que menos santo se siente, para Dios es más santo. Isaías, cuando captó una visión de la santidad de Dios, estoy deshecho. Cuando Pedro se encontró con Jesús, apártate de mí, que soy hombre pecador. Así que el propósito de hablar de la naturaleza de Cristo no es ponerme en un pedestal y decir yo soy más santo que el otro, como hacen muchos con este asunto de la naturaleza de Cristo. Escuchen mis hermanos y hermanas, mientras más nos acercamos a Jesús, más imperfectos nos vemos a la luz de su perfecta santidad. Y cuando vamos al Getsemaní y a la cruz del Calvario y vemos el sufrimiento de Cristo y le preguntamos, ¿por qué te pasó eso? ¿Por qué es que tú rogaste que se te quitara la copa 3 veces, la copa de la ira de su propio Padre?
¿por qué clamaste en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesucristo contesta, por tus pecados. En ese momento yo voy a odiar el pecado por lo que el pecado le hizo a Jesús. El pecado se vence no comparando mi vida con otra gente, ni aún comparando mi vida con la ley, sino comparando mi vida con el modelo perfecto que es Cristo Jesús. Y viendo lo que el pecado le costó al Señor Jesús. Esa es la fórmula para vencer el pecado. Y la razón por la cual no estamos venciendo el pecado es porque estamos contemplando todo menos a Jesús. Últimamente. Ahora voy a compartir con ustedes algunos datos históricos. A grandes rasgos. Porque, bueno, yo he leído varios libros. Si ustedes leen este libro, tienen muchísima información sobre la historia de este asunto de la naturaleza de Cristo y la historia de la iglesia adventista. En primer lugar, quiero decir que la iglesia sí ha cambiado su cristología. A partir de la década de los años 50, la iglesia adoptó una nueva cristología. Quiero compartir con ustedes algunos de los pensadores y lo que dijeron sobre la naturaleza de Cristo antes de por ahí el año 1950. Sería bueno empezar tal vez con el pastor Jones y el pastor Waggoner, los dos predicadores del famoso Congreso de Minneapolis en el año 1888. La hermana White en repetidas ocasiones endorsó el mensaje que predicaron estos dos campeones de la fe. El pastor Waggoner, E.J. Waggoner, escribió mucho sobre cristología. Y en uno de sus libros, o en varios de sus libros en realidad, nos insta a mirar la genealogía de Jesús según Mateo 1, para ver qué humanidad le fue transmitida a Cristo. Allí se menciona sus antecesores según la carne, porque en Romanos 1:3 dice que Jesús fue descendiente de David según la carne. Fue uno de los progenitores del Mesías. Entre esos progenitores estaba el mentiroso Abraham, el adúltero y asesino David, el idólatra Manasés, entre otros. Rahab la ramera podríamos mencionar. Son los antecesores de Jesús. Jesús nace de ese linaje. El pastor Jones compartía esas ideas con el pastor Waggoner. También dijo que debemos mirar la genealogía de Jesús para ver qué humanidad heredó el Señor Jesucristo. Quiero leerles una cita del pastor Jones, donde dijo lo siguiente: la liberación y la victoria no se ganan quitando la naturaleza humana, sino recibiendo una naturaleza divina que pueda subyugar y dominar a la humana. ¿Captaron lo que leí? Leo de nuevo. La liberación y la victoria no se ganan quitando la naturaleza humana, sino recibiendo una naturaleza divina que pueda subyugar y dominar a la humana. La Escritura nos dice: sed transformados por la renovación de la Escritura no dice, sed transformados por la renovación de nuestra carne, sino transformados por la renovación de nuestra mente. La traslación será por la renovación de nuestra carne, pero tenemos que ser transformados por la renovación de nuestras mentes. Es decir, todos deben desarrollar un carácter santo
para en la resurrección recibir carne santa o un cuerpo resucitado. El pastor W. Prescott, gran educador adventista. Debo decir que la hermana White escuchó un sermón del pastor Prescott que predicó el 31 de octubre de 1895 en Australia. El texto que usó el pastor Prescott fue Juan 1:14 y la hermana White quedó maravillada de ese mensaje, lo endorsó con palabras muy positivas. Quiero leerles algunas citas del pastor Prescott. Dijo lo siguiente: aun cuando Jesucristo tomó carne de pecado, la carne en la cual pecamos, Él tomó esa carne y vaciándose de sí mismo y recibiendo la plenitud del Dios mismo, Dios fue capaz de guardarlo de pecar en esa carne de pecado. De modo que aunque se manifestó en carne de pecado, es decir, con la naturaleza pecaminosa, Dios por su Espíritu y el poder que moraba en Él, lo guardó sin pecar en esa carne de pecado. En otra cita dice: la carne que Cristo tomó cuando vino aquí es la única carne que alguien nacido de mujer podría haber tomado, es decir, la carne de pecado. En otra cita dice: Él no tomó la semejanza del hombre así como era Adán antes de su caída, sino que descendió al mismo plano a donde había caído el hombre y tomó sobre sí mismo la carne de pecado. Una cita más, escribió: fue tentado en carne de pecado, no en la carne en que pecó Adán. Y debo decirles que en esta obra muy bien documentada, no solamente hay citas de estos personajes que todos reconocemos, sino que hay citas tras cita, tras cita, tras cita de escritores en la iglesia adventista que compartían este mismo punto de vista. Jesús recibió carne de pecado, pero porque el Espíritu Santo controlaba su vida, nunca su carne de pecado se manifestó en acciones de pecado. Los católicos y muchos protestantes enseñan la doctrina del pecado original. La idea básica es que somos pecadores por nacimiento, culpables simplemente porque pertenecemos a la familia humana como descendientes de Adán. Eso enseña la Iglesia Católica, y por esa razón, dicho sea de paso, es el bautismo de infantes, porque hay que sacar bien temprano la mácula de pecado original. Porque si el bebé muere sin ser bautizado, queda con la mácula de pecado original y se pierde. Pues hay que quitar la mácula bien temprano. Simplemente una persona nace como descendiente de Adán, Dios lo considera culpable de pecado, porque tiene la naturaleza pecaminosa de Adán. Ahora, desde ese punto de vista, si Cristo hubiese nacido, ahora escuchen cuáles son las implicaciones, si Cristo hubiera nacido con la misma naturaleza pecaminosa de los demás seres humanos, sería un pecador de nacimiento y consecuentemente no podría ser nuestro Salvador. ¿Están entendiendo el punto? Si nacer con una naturaleza pecaminosa significa que Dios lo tiene a uno como culpable del pecado, y Cristo tomó esa naturaleza pecaminosa, entonces Cristo fue pecador desde su concepción y no podría ser nuestro Salvador. Ahora, hay un punto que debemos nosotros tener muy en claro, y es que el hombre nace con una naturaleza pecaminosa. Es decir, el hombre nace con un poder en sus miembros que
lo incita a pecar. Yo no creo que haya nadie aquí que pueda decir que no tiene eso. Esta inclinación a pecar, esta naturaleza pecaminosa que nosotros heredamos de Adán, las consecuencias de su pecado, nos lleva a cometer pecados. Es decir, hay que hacer una distinción entre pecado y pecados. Todos nacemos con carne de pecado, es decir, nacemos con una naturaleza pecaminosa que se inclina a pecar, que nos incita a pecar. Y como resultado de eso, de ese poder que mora en nuestros miembros, como dice el apóstol San Pablo, ¿qué hacemos? Cometemos acciones pecaminosas y tenemos pensamientos pecaminosos y hablamos palabras pecaminosas. El apóstol Pablo se refirió a esto que mora en nosotros, estas consecuencias del pecado de Adán, lo llama los deseos de la carne, la ley del pecado que mora en nuestros miembros, los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. En estas expresiones el apóstol Pablo no está hablando de pecados individuales, no está hablando de actos de pecado, sino que está hablando de las tendencias hacia el pecado que nosotros heredamos como consecuencia del pecado de Adán. Pero debemos aclarar que estas inclinaciones naturales hacia la desobediencia solo llegan a ser pecaminosos cuando cedemos a esos deseos pecaminosos que están en el corazón. Permítame leerles una cita que encontramos en Santiago 1, 14 y 15. Santiago 1, 14 y 15. ¿Ustedes conocen este texto? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sería cosa terrible si Dios fuera el que nos tentara, ¿verdad? Sigue diciendo, ahora voy a hablar del proceso, porque una persona peca, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propia naturaleza carnal, podríamos decir, del viejo hombre, de la naturaleza de la carne del pecado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué hace la naturaleza pecaminosa? Nos seduce ¿a qué? A pecar. Eso es lo que nosotros llamamos tentación. Y ahora escuchen bien. Entonces la concupiscencia, es decir, el deseo, después que a qué, está comparándola aquí con la concepción de un bebé. Dice, entonces la concupiscencia, es decir, ese deseo, esa naturaleza carnal, después que a qué, concebido. ¿Cómo se puede vencer esto? Con un aborto. Hay que abortar al bebé antes que nazca. No estoy hablando de bebés normales, naturales. ¿Qué hay que hacer cuando esa naturaleza carnal nos incita a pecar? Hay que ¿qué? Hay que cortarlo. Porque dice, después que ha concebido, da a luz ¿qué? Ahí está, el pecado. Y siendo consumado, da a luz la muerte. Ahí está el proceso. ¿Dónde empieza el proceso? En el corazón. Y yo he contado esta historia antes. A veces cuando yo estaba estudiando en primaria,
decía, yo crecí en Venezuela, estudié toda mi escuela primaria en Caracas. ¿Sabe que en el colegio a veces uno aprende unas malas palabras? Entonces yo decía una mala palabra y mi mamá decía: hijo, te voy a lavar la boca con jabón. Y un día le dije a mi mamá: pero mamá, de nada te vale lavarme la boca, lávame el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Dónde hay que abortar el pecado? ¿En la acción o en la intención? Hay que matarlo aquí antes que fructifique. Eso fue lo que hizo Jesús. El instante que llegaba la tentación, Jesús abortaba la tentación. Decía no. Y el Espíritu de Profecía nos dice a nosotros que nosotros podemos tener ese mismo poder que tuvo Jesús. Permítame leerles algunas citas del Espíritu de Profecía. Y debo decir, ¿saben algo? Yo estaba estudiando durante los últimos años y estoy llegando a la conclusión de que nunca puede haber un reavivamiento general en la iglesia adventista, al menos que nosotros comprendamos estas cosas que estamos estudiando. A esa conclusión he llegado. Que la lluvia tardía Dios no la va a derramar hasta que nosotros hayamos comprendido y estemos practicando esto. Permítame leerles algunas citas del Espíritu de Profecía. Mente, carácter y personalidad. Poderoso. Dice: hay pensamientos y sentimientos sugeridos y fomentados por Satanás. ¿Cuántos alguna vez han tenido pensamientos y sentimientos sugeridos por Satanás? ¿Hay alguien aquí que ha tenido eso? Bueno, hay 2 o 3, qué bueno. Hay pensamientos y sentimientos sugeridos y fomentados por Satanás, escuchen, que molestan aún a los mejores hombres. Pero si no se los alberga, si se los rechaza por odiosos, el alma no se contamina con la culpa y nadie recibe la mancha de su influencia. ¿Captaron? Hay pensamientos y sentimientos sugeridos y fomentados por Satanás que molestan aún a los mejores hombres, pero si no se los alberga, es decir, si usted no permite que eso esté allí adentro y more y esté pensándolo y esté sintiéndolo y mora sobre ello, dice, pero si no se los alberga, si se los rechaza por odiosos, el alma no se contamina con la culpa y nadie recibe la mancha de su influencia. Para mí eso es alentador. Aquí hay otra, Mensajes para los jóvenes, página 65. Mediante la fe y la oración, todos pueden cumplir los requerimientos del Evangelio. Ningún hombre puede ser obligado a pecar. Primeramente debe ser ganado por su propio consentimiento. El alma debe proponerse a cometer el acto pecaminoso. Antes, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Proponerse a cometer el acto pecaminoso. ¿Dónde sucede eso? Proponerse a cometerlo. Aquí adentro. El problema del hombre no son sus acciones. Nosotros los adventistas somos expertos en condenar malas acciones, pero no vamos a la raíz. ¿Por qué la gente habla malas palabras? De la abundancia del corazón habla la boca. Y ustedes saben que Jesús dijo, no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. Y luego menciona, del corazón sale toda esta lista de cosas malas. Entonces, la transformación no es en nuestra conducta, sino un dominio del Espíritu Santo sobre la naturaleza carnal. De tal manera que la naturaleza pecaminosa no se exprese en acción. Porque tener la naturaleza pecaminosa no es pecado.
El pecado es cuando una persona permite que su naturaleza pecaminosa se manifieste en acciones, pensamientos y palabras pecaminosas. Sigue diciendo la sierva del Señor. Ningún hombre puede ser obligado a pecar. Primeramente debe ser ganado su propio consentimiento. El alma debe proponerse a cometer el acto pecaminoso antes de que la pasión pueda dominar la razón o la iniquidad triunfar sobre la conciencia. Escuchen bien, la tentación, por fuerte que sea, no es nunca excusa para pecar. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Clama al Señor, alma tentada, échate impotente, indigna en brazos de Jesús y echa mano de su auténtica promesa. El Señor oirá, Él sabe cuán fuertes son las inclinaciones del corazón natural. ¿Sabe Jesús cuán fuertes son las inclinaciones de nuestro corazón natural? Él lo sabe. Él ha pasado por esa experiencia. Si no hubiera pasado por esa experiencia, no nos puede ayudar. Porque en cuanto Él padeció ser tentado, es poderoso para ayudar a los que son tentados. Si Él no pasó por eso, no nos puede ayudar. El Señor oirá. Él sabe cuán fuertes son las inclinaciones del corazón natural y ayudará en cada momento de tentación. Aquí hay otra cita. Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 111 y 112. En sus conflictos con Satanás, la familia humana dispone de toda la ayuda que tuvo Cristo. ¿Cómo? En sus conflictos con Satanás, la familia humana dispone de toda la ayuda que tuvo Cristo. No necesitamos ser vencidos. Podemos ser más que vencedores mediante aquel que nos amó y ha dado su vida por nosotros. ¿Y qué precio? En su humanidad, el Hijo de Dios, escuchen bien, el Hijo de Dios luchó con las mismísimas, terribles y aparentemente abrumadoras tentaciones que asaltan al hombre. Tentaciones a complacer el apetito, a aventurarse atrevidamente donde Dios no los conduce. Son las 3 tentaciones en el desierto. Y adorar al Dios de este mundo, a sacrificar una eternidad de bienaventuranza por los placeres fascinadores de esta vida. Cada uno será tentado, pero declara la palabra que no seremos tentados más allá de lo que podamos soportar. Podemos resistir y vencer al astuto enemigo. Esa es una promesa. La sierva de Dios también dice, aun cuando tenía Jesús toda la fuerza de la pasión de la humanidad, nunca cedió a la tentación de hacer aquello que no era puro, elevador y ennoblecedor. Tenía toda la pasión de la humanidad, dice aquí, pero nunca cedió a la tentación. Ahora escuchen bien. En este mundo nosotros no nacemos culpables de pecado. La hermana White dice que la única definición en la Biblia del pecado es que el pecado es transgresión de la ley. Y para transgredir la ley, eso tiene que ser una decisión suya a sabiendas de lo que está haciendo. Esa idea de que cuando una persona nace, ya nace pecadora, porque tiene una naturaleza pecaminosa, y que Dios la considera pecadora, eso no es bíblico ni está en armonía con el espíritu de profecía. La Biblia nos dice en Deuteronomio 24:16, Deuteronomio 24:16, escuchen bien, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Y en Ezequiel 18 y el versículo 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo.
La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Cuando nosotros nacemos, Dios no nos mira como pecadores. Aunque nacemos con una naturaleza pecaminosa que peca, últimamente Dios nos tiene por responsables cuando escogemos dejar que la naturaleza pecaminosa se exprese en acciones, pensamientos y sentimientos pecaminosos. La sierva de Dios dice en Patriarcas y Profetas: es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de estos. ¿Captaron eso? ¿Un hijo es castigado por los pecados de su padre? Solamente si ellos repiten esos pecados. Sigue diciendo, por la herencia y por el ejemplo, los hijos llegan a ser participantes de los pecados de sus progenitores. Las malas inclinaciones, el apetito pervertido, la moralidad depravada, además de las enfermedades y la degeneración física, se transmiten como un legado de padres a hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Cuando yo hablo de mayordomía en mi iglesia, debo decirle, yo tengo algunos miembros de iglesia bien egoístas. Gente de mucho dinero, que no da un centavo de diezmo. Entonces, la forma de lograr de sacarle la plata del bolsillo es predicar mucho sobre el diezmo. Porque donde estuviere vuestro tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, lo que tiene que hacer es arreglar el corazón y el dinero sale volando del bolsillo. Lo que tenemos no es un problema de pecados, lo que tenemos es un problema de pecado que se expresa en pecados. Y al menos que resolvamos el problema de la fuente, no vamos a resolver el problema del río o el caudal que sale de la fuente. Ahora, permítanme compartir con ustedes que ha habido un cambio cristológico en la iglesia adventista. Esto es innegable. Hasta la revista Spectrum, que Ángel Manuel sabe que esa revista es de la extrema izquierda, en muchas ocasiones no parece ni ser adventista, todo lo critica. Ellos mismos han dicho en múltiples artículos que la cristología adventista cambió alrededor del comienzo de la década de los 50. Así que cuando la gente dice eso, no lo neguemos. No hay nada peor que tratar de negar lo que es innegable. Enfrentémonos al asunto, enseñémosle a los miembros de la iglesia para que entonces ellos puedan tener una experiencia con Cristo. Porque el punto clave no es ganar un debate. El punto clave es ganar un alma. A veces pensamos que el punto clave es ganar el debate. Yo tengo mejores argumentos que aquel. No. Evaluemos los argumentos y entonces, a base de los argumentos, que los miembros lleguen a sus conclusiones, claro, siempre sin criticar al otro lado. Ahora, permítame darles un poquito de historia. En la iglesia adventista hay un libro que ha sido el libro que se usa, es casi la catequesis, el catecismo de la iglesia. Ahora, no me entiendan mal. Ya me van a decir que soy un jesuita infiltrado. Pero un libro que se usó, que se publicó por primera vez en 1915, fue el libro Bible Readings for the Home Circle, que aquí se conoce como las hermosas enseñanzas de la Biblia. Ese libro se publicó en 1915, por aclamación se volvió a publicar en 1936 y luego se publicó otra vez en 1946. Voy a leer de la sección en el libro que se titula Una vida sin pecado. Está hablando de cristología. Y la nota que aparecía debajo de
La pregunta, y le voy a decir cuál es la pregunta. ¿Cuán plenamente compartió Jesús nuestra común humanidad? Esa es la pregunta que aparecía en el libro Las Hermosas Enseñanzas de la Biblia. La respuesta a la pregunta es que Jesús tenía la humanidad nuestra. Jesús tomó la naturaleza pecaminosa del hombre. Voy a leerles esa cita y luego les doy un poquito de historia. Dice, en su humanidad, Cristo participó de nuestra naturaleza pecaminosa caída. ¿Oyeron lo que leí? Hasta 1946 así leía. En su humanidad Cristo participó de nuestra naturaleza pecaminosa caída. De no ser así, no podría haber sido hecho como sus hermanos. No podría haber sido tentado en todos los puntos como nosotros, y tampoco venció como nosotros debemos vencer. Por consecuencia, no sería el Salvador completo y perfecto que el hombre necesita para ser salvo. La idea de que Cristo nació de una madre inmaculada y sin pecado, refiriéndose a la idea de la Inmaculada Concepción de María, la idea de que Cristo nació de una madre inmaculada y sin pecado, que no heredó tendencias al pecado y que por eso no pecó, lo remueve de la esfera de un mundo caído y del lugar preciso a donde se necesita su ayuda. En su lado humano, Cristo heredó lo que hereda cada hijo de Adán, una naturaleza pecaminosa. Y quiero decirles, ustedes pueden mirar las publicaciones antes de esto, yendo hasta los orígenes de la iglesia. Esta era la posición que tenía la iglesia. Leo de nuevo. Dice, en su lado humano, Cristo heredó lo que hereda cada hijo de Adán, una naturaleza pecaminosa. En su lado divino, desde su misma concepción, fue engendrado y nacido del Espíritu. En su lado divino, todo esto fue hecho así, a fin de colocar al hombre sobre un terreno ventajoso y para demostrar que así como él, todo aquel que es nacido del Espíritu puede ganar victorias sobre su propia carne pecaminosa. Así es que cada uno debe vencer como Cristo venció. Sin este nacimiento no puede haber victoria sobre la tentación ni salvación del pecado. Cristo recibió, como todos nosotros, una naturaleza pecaminosa, pero cuando Jesús nació, el Señor Jesucristo fue concebido del Espíritu Santo. Jesús nunca tuvo que nacer de nuevo. Desde el momento de su concepción, no solo tenía la naturaleza pecaminosa humana, sino que tenía la presencia del Espíritu Santo. En ese sentido era diferente que nosotros. Ahora, en 1949 se quería publicar otra edición de este libro. Así que le pidieron al pastor D.E. Rebock, quien era profesor en el seminario adventista en Washington, que examinara el libro Las Hermosas Enseñanzas de la Biblia a fin de preparar una nueva edición, para ver si se necesitaba hacer alguna corrección. Ahora, lo interesante, y esta historia es tan larga que es un poco difícil trazarla en el tiempo que tenemos, pero quiero leer una cita del pastor Froome, quien estuvo involucrado en todo este proceso. Ahora cito lo que dijo el pastor Froome, quien era secretario ministerial de la Conferencia General. Dijo: cuando Rebock encontró la desafortunada nota en la página 174, que es la que le leí, en el estudio sobre la vida sin pecado, reconoció que esto no era verdad. Así que la nota incorrecta fue quitada y no se ha incluido en ninguna edición desde ese entonces.
La cita donde dice que Jesús tomó sobre sí la naturaleza pecaminosa del hombre. Ahora es un hecho, hermanos, hermanas, de que en esta época de la historia de la iglesia adventista había un deseo de que la iglesia adventista fuese reconocida por el mundo evangélico como una iglesia en regla, no como una secta o como un culto. Y por lo tanto, como los protestantes creen que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes de la transgresión, esto que estoy compartiendo es bien documentado de parte del pastor Fromm y del pastor Anderson. Voy a leer en unos momentos. Ellos mismos dicen, sí, hubo un cambio en la cristología adventista por hacernos más compatibles con los evangélicos. Escribieron, y tengo la cita, donde dice que hay una pequeña minoría en la iglesia que cree que Cristo tomó la naturaleza pecaminosa, pero esa no es la posición que ha sostenido en la iglesia en su mayoría en el pasado. Sencillamente eso no es cierto, cuando uno examina las fuentes. Entre 1955 y 1956, algunos teólogos y líderes adventistas tuvieron 18 reuniones con líderes del mundo evangélico. Y nuestros líderes dijeron, y esto está escrito, yo estoy leyendo sencillamente lo que está documentado: la mayoría de la denominación siempre ha creído que Jesús tomó una naturaleza humana sin pecado, santa y perfecta, a pesar de que ciertos escritores habían logrado ocasionalmente incluir en sus libros puntos de vista contrarios que eran repugnantes para la mayoría. Pero si ustedes examinan la evidencia, no es así. La vasta mayoría, casi con unanimidad, creían que Cristo había tomado sobre sí la naturaleza humana pecaminosa. Y usted dice, si tomó la naturaleza pecaminosa, entonces Jesús fue pecador. El problema es la forma en que nosotros definimos el pecado. El problema es pensar que tener una naturaleza pecaminosa significa que Dios nos tiene responsables por el pecado. El pecado es cuando nosotros respondemos a esa naturaleza pecaminosa, no tenerla en sí. El pastor Fromm tuvo mucho que ver con la composición del libro Questions and Doctrine. No hay un libro en la historia de la iglesia adventista que haya creado tanto conflicto como este libro, Questions and Doctrine, preguntas sobre doctrina. Hasta el día de hoy todavía está creando conflictos. Es interesante, yo me puse a examinar ese libro porque había oído mucho, para ver las citas que se incluyeron sobre cristología. Y luego busqué las citas en el original, como los escribió la hermana White en su contexto. Descubrí que ese libro ignora citas que abiertamente contradicen el punto de vista que presenta el libro, saca citas de contexto, cita solo partes de citas del Espíritu de Profecía y usa subtítulos que dejan una impresión muy equivocada en cuanto a la naturaleza de Cristo. Permítame leerles aquí de otro pastor de aquella época, el pastor R.A. Anderson, sobre este asunto. Dijo: nuestro Señor participó de nuestra naturaleza humana limitada, pero no de nuestra naturaleza corrupta y carnal, con todas sus propensiones hacia el pecado y la codicia. En Él no había pecado, ni heredado ni cultivado, como tienen en común todos los descendientes naturales de Adán. También declaró: cuando el Dios encarnado irrumpió en la historia humana y llegó a ser uno con la raza humana, entendemos que poseía la naturaleza no pecaminosa con la cual fue creado Adán en el Edén. Sin embargo, el medio ambiente en el cual vivió Jesús fue trágicamente diferente del que había conocido Adán antes de su transgresión. Ahora, la ironía de todo esto es que cuando se publicó el libro Questions and Doctrine, también en el mismo tiempo se publicó el Comentario Bíblico Adventista, entre los años 1953 y 1957.
Y además de eso, se publicó Mensajes Selectos tomo 1 y tomo 2. Así que yo me puse a leer Mensajes Selectos tomo 1 y tomo 2, y yo encuentro en esos tomos, yo encuentro la cristología tradicional de la Iglesia Adventista. Y en el Comentario Bíblico Adventista no he examinado la edición que han sacado en tiempos modernos, pero la original que sacaron no había ni vestigio de la nueva cristología, ni en Mensajes Selectos tomo 1 y tomo 2 tampoco. Como les mencionaba, según los católicos, heredamos el pecado original de Adán, y por eso hay que quitar la mancha cuando el niño nace, la mácula. Para nosotros heredamos las consecuencias del pecado de Adán, pero no somos culpables del pecado hasta que escogemos pecar. Heredamos una naturaleza pecaminosa que se inclina al pecado, y por eso Dios nos da una nueva naturaleza divina para subyugar y vencer la naturaleza pecaminosa. Y escuchen bien, mientras más cedemos a los deseos de la naturaleza pecaminosa, más fuerte se vuelve esa naturaleza pecaminosa. Ahora, no queda tanto tiempo. Quiero compartir con ustedes los textos que usaban los teólogos adventistas antes del cambio en la cristología adventista. Los textos que usaban: Romanos 1 y el versículo 3 y 4. Aquí se nos dice que Jesús era hombre y era también Dios, y tenía la herencia de David. Dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Qué linaje tenía Jesús? El linaje de David según la carne, pero ahora escuchen, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos. Jesús tenía una naturaleza pecaminosa humana como la que tenemos nosotros, pero subyugada por el poder del Espíritu Santo, por la naturaleza divina. Yo pregunto, ¿la Biblia dice que nosotros podemos ser herederos de la naturaleza divina? Lo dice 2 Pedro 1, versículo 4. Podemos ser partícipes de la naturaleza divina, no en forma absoluta, sino la naturaleza divina, ayudando a vencer y a subyugar la naturaleza carnal. Usaban también Juan 1:14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ahora fíjense que no era un mero hombre, porque dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Era hombre, sí, tenía nuestra carne, pero también era hijo de Dios. Un texto que se usaba muchísimo era Romanos 8 y el versículo 3, donde dice que Jesús tomó la semejanza de carne de pecado. Y el argumento, la palabra en griego es homoiomati, semejanza, es que bueno, Jesús sí tenía una naturaleza humana semejante a la nuestra, pero no era igual a la nuestra. Y yo estoy de acuerdo. En todo sentido, la naturaleza humana de Cristo no era idéntica a la nuestra. Eso sería imposible. La hermana White lo dijo. Sin embargo, si Jesús vino en semejanza de carne de pecado, no podría haber venido como vino Adán antes de su transgresión, porque Adán no vino, no estaba en el Edén con semejanza de carne de pecado. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Yo pregunto, ¿Adán en el Edén tenía semejanza de carne de pecado? Entonces, cuando dice que Jesús vino con semejanza de carne de pecado, ¿quiere decir que Jesús vino con la naturaleza de Adán antes de la transgresión? No, absolutamente. Otro texto que se usaba mucho
Hebreos 2, 11 al 16, 11 al 18. Voy a leerlo rapidito. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? ¿Un pecador irregenerado que no ha nacido del Espíritu es un hermano de Jesús? No. Porque aquí dice, el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Nosotros llegamos a ser hermanos de Jesús cuando lo recibimos con nuestro Salvador y nacemos de nuevo. En ese momento llegamos a ser hermanos y hermanas de Jesús. Y eso sucede en el bautismo, dicho sea de paso. Y el bautismo es mucho más profundo de lo que nosotros hemos pensado. El significado del bautismo por inmersión, supremamente profundo. En el momento del bautismo es que nosotros nos unimos con Jesús y nacemos de nuevo, recibimos una naturaleza espiritual, el poder para subyugar la naturaleza carnal en el momento del bautismo. En el momento del bautismo Jesús viene ante el Padre y dice: Padre, tengo un nuevo hermano. Y estoy dramatizando para que puedan entender. Y el Padre dice: tiene un nuevo hermano. ¿Y cómo se llama tu hermano? Mi hermano se llama Juan Castro. Juan es tu hermano. Pues si Juan es tu hermano, es hijo mío también. Sigue diciendo en el versículo 14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, hablando de Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, que somos nosotros. Luego dice el versículo 17: por lo cual debía ser en casi todo semejante a los hermanos. ¿Eso es lo que dice? No. Por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos. A los hermanos. Jesús no vino con una naturaleza como la de un borracho que no ha nacido de nuevo. No asumió esa clase de naturaleza humana. Asumió la naturaleza humana de sus hermanos. Sigue diciendo: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, fiel sumo pontífice en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y eso conecta con Hebreos 4:15, que es otro texto que se usaba. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, ¿qué? En todo, según la semejanza de Adán, según nuestra semejanza, pero aquí está la diferencia, pero sin pecado. Jesús nunca respondió a su naturaleza pecaminosa. Siempre estuvo bajo el control del Espíritu Santo. El instante que Satanás venía con la tentación se cortaba. Usaban Gálatas 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora algunos dicen: pero pastor, ¿qué día hace uno con el Salmo 51:5? He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso sencillamente está diciendo que cuando nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. Pero llegamos a ser pecadores cuando transgredimos la ley,
Porque la única definición, dice la hermana White, del pecado, es que el pecado es transgresión de la ley, que es una decisión que nosotros tomamos de responderle a nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, me quedan como 10 minutos según ese reloj. Permítame leerles algunas citas de la hermana White sobre qué naturaleza asumió Jesús. ¿Ustedes me están entendiendo lo que estoy compartiendo? Jesús fue pecador. Jamás, nunca digan eso. Jesús nunca fue pecador. ¿Tenía una naturaleza pecaminosa? Sí, pero nunca se expresó el pecado, porque estaba bajo el control del Espíritu Santo. ¿Lo mismo puede ser cierto de nosotros? Permítame leerles algunas citas de la hermana White. El libro Exaltad a Jesús, página 85. Jesús tomó sobre sí la naturaleza humana y pasó por la infancia, la niñez y la juventud, con el fin de aprender cómo simpatizar con todos y dejar así un ejemplo para todos los niños y jóvenes. Él conoce las tentaciones y debilidades de los niños. ¿Jesús conoció las tentaciones y debilidades de los niños? ¿Pasó por esa misma experiencia? ¿Cómo no? Aquí hay otra, Mensajes Selectos, tomo 1, página 300. Escuchen. Al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída, la naturaleza del hombre, ¿cómo? En su condición caída, ahora escuchen, Cristo no participó de su pecado en lo más mínimo. Tomó la naturaleza del hombre en condición caída, pero no pecó. Sigue diciendo, fue conmovido por el sentimiento de nuestras debilidades. Y fue en todo tentado según nuestra semejanza, y sin embargo no conoció pecado. No debemos tener dudas en cuanto a la perfección impecable de la naturaleza humana de Cristo. ¿Por qué tenía él esa naturaleza? Porque nunca ¿qué? Porque nunca pecó. Aquí hay otra. Tened en cuenta que la victoria y la obediencia de Cristo es la de un verdadero ser humano. En nuestras conclusiones cometemos muchos errores debido a nuestras opiniones equivocadas acerca de la naturaleza humana de nuestro Señor. Cuando nosotros le damos a su naturaleza humana un poder que es imposible que el hombre tenga en sus conflictos con Satanás, destruimos el carácter completo de su humanidad. ¿Captaron eso? Vuelva a leer. Dice ella, cuando nosotros le damos a su naturaleza humana un poder que es imposible que el hombre tenga en sus conflictos con Satanás, destruimos el carácter completo de su humanidad. Mensajes Selectos, tomo 2, página 125. Este concepto va hasta el mismo comienzo, inmediatamente después del gran chasco. La hermana White escribió, después del gran chasco hubo pocas personas que se dedicaron de todo corazón a la investigación de la palabra. Pero algunos no se desanimaron ni negaron que el Señor los había guiado. A estos la verdad les fue revelada punto por punto y se entrelazó con sus recuerdos y sentimientos más apreciados. Los buscadores de la verdad sentían, escuchen bien, que la identificación de Cristo con su naturaleza y sus intereses era completa. La identificación de Cristo con nosotros era ¿qué? Completa. Primeros Escritos, página 152. Satanás se alegró de nuevo con sus ángeles de que por haber causado la caída del hombre lograba hacer descender al Hijo de Dios de su excelsa posición. Dijo a sus ángeles que cuando Jesús tomara la naturaleza del hombre caído, podría vencerlo e impedir el cumplimiento del plan de la salvación. ¿La naturaleza de quién?
del hombre caído. Aquí está otra, Primeros Escritos 150. También les dijo Satanás, o aquí, este es el caso de Jesús, también les dijo que ellos tendrían una parte que cumplir. Les dijo a los ángeles fieles, estar con él y fortalecerle en varias ocasiones, que tomaría la naturaleza caída del hombre y su fortaleza no equivaldría siquiera a la de ellos. ¿Tomaría cuál naturaleza? La caída del hombre. Otra cita, Review and Herald, febrero 24, 1874. Solo tengo tiempo para leer uno o dos más. La obra de la redención se podía cumplir tan solo si el Redentor tomaba el lugar del Adán caído. ¿Cómo? La gran obra de la redención se podía cumplir tan solo si el Redentor tomaba el lugar del Adán caído. Con los pecados del mundo colocados sobre él, él debía pasar por el mismo terreno a donde tropezó Adán. Sobrellevaría la prueba que Adán fracasó en soportar y que sería casi infinitamente más severa que la que sufrió Adán. Vencería en favor del hombre y conquistaría al tentador para que por medio de su obediencia, su pureza de carácter, su integridad inconmovible, su justicia se le pudiera imputar al hombre, de tal manera que por medio de su nombre el hombre pudiese vencer al enemigo por su propia cuenta. Y voy a leer solo una cita más, tengo muchísimas citas más donde esto está claro. El deseo de toda la gente, página 32, es una de mis favoritas. Dice la sierva del Señor, habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Hubiera sido un sacrificio casi infinito para Jesús tomar la naturaleza humana de Adán cuando estaba en el Edén, está diciendo ella. Pero escuchen, pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, no como Adán, como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. ¿Qué aceptó Jesús? Los efectos de la ley de la herencia. Y luego dice ella, está casi como reflejando lo que dijeron Jones y Wagner allí en Minneapolis. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Hay que estudiar la historia de sus antecesores. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Hermanos y hermanas, es posible vencer como Cristo venció en una naturaleza pecaminosa. Ahora, en el seminario que yo voy a dar, voy a hablar de la generación final. La sierva de Dios tiene unas citas muy interesantes en cuanto al hecho de que el pueblo de Dios tendrá que vivir sin intercesor en el tiempo de angustia. El santuario estará cerrado, viviendo en el peor periodo de la historia del planeta, pero venciendo como Cristo venció, con el mismo poder con el cual Él venció. Esa es la generación que Dios está esperando. Dios está esperando un ministerio consagrado al Señor. No quiere que nosotros estemos preocupados por acumular carros mejores y comprar la casita y tener una vida cómoda. El Señor lo que quiere es que nosotros nos despertemos de nuestro letargo, hermanos y hermanas. Que nosotros le dediquemos tiempo al Señor Jesús, para que cada día podamos reflejar más su carácter y ganar la victoria sobre el pecado. Es posible hacerlo por el poder y la gracia del Señor. He dicho.
Pastor Bor dijo, he dicho y luego regresó. Y allá en Barquisimeto dicen que chivo que retrocede. Él lo recuerda. Buenas tardes para todos. Viene a continuación la sesión de preguntas y respuestas. Y usted estará pensando que usted solo va a hacer preguntas y otros se encargarán de las respuestas. Sin embargo, en esta sesión quiero invitar 4 pastores que sean del Atlántico. Por ahí veo al presidente. Véngase con 3 más. Véngase, para hacerle unas preguntas. Esta es la sesión de preguntas y respuestas. 4 pastores que sean de Bogotá. Sí, vengan 4, vengan, rapidito, para hacerle preguntas. Sí. Y ustedes se encargan de la respuesta. 4 pastores que sean de Medellín. 4 pastores que sean de Medellín. Ya he llamado a 12 y estoy solo aquí. 4 pastores de Cali. 4 pastores de Cali. Y agrupaditos. Finalmente, 4 pastores de Bucaramanga. Yo vi esta mañana al presidente. Muy bien. Comienzo a dar las instrucciones. Hablo aquí con los pastores de Bogotá. Listo. Aquí hablo con los pastores de Cali. ¿No están? ¿No vino nadie de Cali? Voy a hablar con los del Atlántico. Solo vino el presidente, los otros 3 están en el carnaval. Y aquí quiero hablar con los pastores de Medellín. ¿No están? Convoco entonces un estudiante de teología de Cali, uno de Bucaramanga, uno de Medellín. Un análisis teológico, que esto es de categoría urgente. Vamos a ver la teología jesuita de 1957 en Escuela Sabática 2022. Reuniones secretas que hubieron entre los líderes de la conferencia general con pastores evangélicos. Quédate aquí que vamos a desarrollar este tópico que hoy por hoy, en el momento de la grabación, se está estudiando a nivel mundial. Esta aberración, esta errata teológica a nivel mundial. Bienvenidos y empieza a compartir en tus distintas redes sociales porque empezamos con todo, a despertar conciencias. Bienvenido.
Aquí estamos con ustedes. Estamos con todo, con el siguiente titular, que hoy por hoy está candente en todas las aulas de Iglesia Adventista del Séptimo Día. Teólogos en controversia, predicadores de renombre. Hoy aquí con ustedes vamos a reunirnos para analizar el tópico Teología Jesuita de 1957 en Escuela Sabática 2022. Hoy por hoy vamos a entrar de lleno y voy a presentar con ustedes la evidencia de la Biblia y del espíritu de profecía, y también la evidencia de la propia cartilla y de los libros, ojo, libros controversiales que se han estado circulando en los distintos canales y casas publicadoras de la iglesia. Así que bienvenido aquí, damos punto de arranque. Por favor, identifícate desde qué país nos estás viendo en esta ocasión y presente ahí en los comentarios, por favor. Y acuérdate, la función es que todos hacemos una parte en esta obra de compartir la verdad en las distintas redes sociales. Bien, voy a presentar contigo lo que se está cometiendo, el error teológico. Usted lo pidió, entonces aquí estamos presentes para presentárselo. Voy a colocar en su pantalla la cartilla de Escuela Sabática, donde está el error teológico que no solo su servidor ha detectado, sino pastores, predicadores, evangelistas de este año presente y de los años históricos de 1930 a 1960. Teólogos de renombre adventistas defendieron y descubrieron esta infiltración en el movimiento de la bendita Iglesia Adventista. Pero mira, ahora 2022, en la cartilla que se titula en estos últimos días, el mensaje de Hebreos, el primer trimestre, enero-marzo del 2022, en el martes 18 de enero, que estás viendo ahí en tu pantalla, ahí lo tienes, lección 4 para el 22 de enero del 2022. Pero mira, en el 18 de enero, vamos a colocártelo ahí para que puedas observar juntamente con nosotros. Por favor, ve escribiendo el año 1957, que fue el año que fue infiltrada la iglesia con esta teología moderna errada. 1957, todos escribir ahí abajo, por favor. 1957, mientras tú ves y analizas que aquí estoy presentando la cartilla de la Escuela Sabática Adventista del Séptimo Día. Lección 4, Jesús nuestro hermano fiel. Pero la errata más grande está en el día martes 18 de enero. Ahí está en tu pantalla. Mira, pues observa. Martes 18 de enero, lección 4. Lleva por título Carne y sangre como nosotros. Hoy, al momento de la grabación, es el día preciso donde millones de adventistas a nivel mundial han leído esta cartilla en este día y se ha enseñado lo siguiente. Mira, pues, mira, aquí está la errata. Aquí. No obstante, te lo voy a resaltar ahí para que tú lo puedas ver. Vamos a darle lectura, pero escribe en los comentarios. 1957 fue el año donde empezó a infiltrarse esta teología jesuita. 1957. Mira qué dice la cartilla. No obstante, Hebreos también afirma que Jesús era diferente a nosotros con respecto al pecado. Jesús distinto a nosotros. Si Él fue distinto, significa que Él venció el pecado porque Él era distinto. Y tú y yo no podemos vencer el pecado porque somos distintos a Jesús. Esa es la idea que quieren meterte en la mente.
que el pecado no se puede vencer, pero la realidad de la Biblia y del espíritu de profecía señalan y marcan que Cristo tuvo la naturaleza que tú y yo tenemos ahora. Cristo en la naturaleza caída, con eso venció el pecado y derrotó a Satanás. Jesús no hizo trampa al tener una naturaleza mejor que la de nosotros ahora. Jesús no hizo trampa al tratar de tener una naturaleza divina con la cual vencer el pecado, y tú y yo nosotros ahora no poder vencer el pecado con esta naturaleza caída, inclinada al pecado. Jesús no hizo trampa. Jesús obtuvo la misma naturaleza que tú y yo, la naturaleza caída. Ahora, pero mira qué está enseñando aquí la cartilla. No obstante, Hebreos también afirma que Jesús era diferente de nosotros con respecto al pecado. Ojo, en primer lugar, Jesús no cometió ningún pecado. Hebreos 4:15. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Jesús no cometió ningún pecado, pero con la naturaleza caída que él tenía, que él heredó, no cometió ningún pecado. No que Jesús no cometió ningún pecado porque tenía la naturaleza antes de la caída. Por eso no cometió ningún pecado. No, mentira. Jesús sí obtuvo la naturaleza caída y con esa naturaleza no cometió ningún pecado. Ahí 100%. Pero mira, aquí está la súper errata. Aquí mira. En primer lugar, Jesús no cometió ningún pecado, Hebreos 4:15. Pero mira, en segundo lugar, Jesús tenía una naturaleza humana que era santa. Si notas, te lo voy a acercar más para que tú observes. Ahí está diciendo que Jesús obtuvo una naturaleza humana santa. Lo que significa es que obtuvo una naturaleza no inclinada al pecado, porque era santa. Y como no estaba inclinado al pecado, esa naturaleza, por eso no pecó. Pero como tú tienes una naturaleza caída, no santa, entonces tú pecas. Esa es la idea que te quieren sembrar en la mente, pero es totalmente errado. Y mira, por si fuera poco, ¿qué más se menciona aquí en esta cartilla? Tienes que arder de celo por la verdad. Tú en este momento, comparte en tus distintas redes sociales esta poderosísima verdad y aclaración, porque tú lo pediste. Aquí estoy haciendo la clarificación teológica basado en la Biblia y en el espíritu de profecía. Pero mira qué más, enseñan aquí, que es totalmente wow, sorprendente. Mira qué dice aquí. Si Jesús, vamos a colocártelo en tu pantalla. Si Jesús hubiera sido carnal, vendido al pecado, lo que quiere decir es que si Jesús hubiera tenido la naturaleza caída como nosotros, también habría necesitado un Salvador. Pero mira qué aberración. Jesús hubiera necesitado un Salvador. Lo que te está diciendo aquí es que si Jesús hubiera nacido con naturaleza caída, entonces Jesús hubiera necesitado un Salvador. Cuando Jesús sí nació con la naturaleza caída y no necesitó Salvador, Él es el Salvador. Él es el único gran Salvador. Escribe en los comentarios: Cristo es el único gran Salvador. Por favor, escríbelo. Mira, tienes que abrir los ojos juntamente conmigo y con muchos otros hermanos nuestros. Cuando en Isaías, el capítulo 59, el versículo 17, ahí se presenta a Jesús con vestiduras de venganza. Pero mira, en Isaías 63, en el verso 1, declara: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo con justicia, grande para salvar. ¿De quién está hablando aquí el profeta Isaías? En su capítulo 63, el versículo 1, que dice: yo, grande para salvar. ¿De quién? De Cristo. Cristo es el único grande Salvador. Y con su naturaleza caída, Él venció el pecado. Y con esa naturaleza caída, Él
triunfó en la cruz y derrotó a Satanás en el desierto. Los aliados del demonio quieren que tú creas que Jesús tuvo una naturaleza santa, no caída. Y por eso es que venció el pecado, por eso venció a Satanás, al dragón, la serpiente antigua. Y tú hoy, con la naturaleza caída, no puedes derrotar al diablo. Pero hoy vamos a demostrar que no solo uno, sino 144,000 con la misma naturaleza que Cristo tuvo, la naturaleza caída, 144,000 van a pisar la cabeza del diablo durante el tiempo del fuerte pregón. Y esto va a ser impresionante. Así que quédate aquí en el desarrollo de este tópico, de esta reacción teológica. Entonces, por favor, escribe en los comentarios: infiltración jesuita. Infiltración jesuita. Vamos a mover esto. ¿Sabes por qué? Porque la evidencia que te voy a presentar a continuación, mira, aquí está la evidencia. Esto es lo que se está estudiando a nivel mundial en la escuela sabática. Ahí está la evidencia. Pero te voy a mostrar cómo se infiltró. Mira pues, mira cómo está el asunto. A continuación te voy a presentar, en 1957 se introdujo a través de varias reuniones secretas entre pastores evangélicos y escritores evangélicos con los líderes de la Conferencia General. En la década de los 50 se tramó esto. Y luego, en 1963, se dejó por un tiempo de publicar esta aberración teológica de que Cristo obtuvo una naturaleza antes de la caída y por eso venció el pecado. Hubo tanta controversia dentro de la denominación que ese libro que propagaba ese error se dejó de publicar en 1963. Pero luego, ahora en nuestros días, se republicó el libro que contenía ese error y muchos más. Y recientemente, ahora en el 2022, se está publicando el mismo error de la década de los 50, específicamente 1957, en los 70, 80, 90 murió el asunto y resucitó ahora en nuestro siglo XXI. Con la cartilla de escuela sabática enseñando la misma aberración, no local ahora, sino ahora un mundial a través de la escuela sabática. Si tú tienes cartilla de escuela sabática digital o física como tu servidor, escribe ahí: yo tengo la cartilla, comprueba la evidencia. No estamos mostrando tonterías, estamos mostrando realidad. Está siendo enseñado el pueblo con errores teológicos que muchos en el pasado protestaron contra esos errores porque es mentira, y si es mentira es pecado. Entonces escribe en los comentarios: yo tengo la cartilla. Ahora mira pues, te voy a presentar ahora el ángulo histórico de la infiltración jesuita en la educación adventista. Y te voy a presentar el libro en pantalla. Mira lo que te voy a presentar aquí. El original, donde el que se utilizó para meter estas ideas. Vamos. Mira esto. Ahí lo tenemos. Lo que tienes en pantalla es el original libro, la portada del original, donde fue el fruto, el resultado de las reuniones secretas que tuvieron los siguientes pastores. Mira, apunta estos nombres: el doctor Donald Gray, pastor evangélico. Solo coloca ahí Gray, así como escuchas, Gray. Vamos a llamarle aquí el pastor Gray. Era un pastor evangélico. Pastor Gray, pastor evangélico. Gray, así como escuchas, G-R-E-Y, Gray. El pastor Gray, evangélico, y su colega, este era el peor de los 12, este era el peor, el Walter Martín.
Era un doctor, escritor evangélico. ¿Cómo? Apúntalo bien. Doctor Walter Martín. Tu servidor también es de apellido Martín y por esa razón no vamos a utilizar el término Martín. Vamos a llamar aquí Walter. El doctor Walter, junto con el pastor evangélico, el pastor pues tenía mucha influencia porque era a cargo de la editorial de una revista muy popular entre los protestantes evangélicos caídos. Y este otro personaje, el doctor Walter, era un escritor muy popular entre los evangélicos. Entonces, este doctor escribió un libro que se llamó El Reino de los Cultos, donde empezó a hablar de las distintas denominaciones como los Testigos de Jehová, los Mormones y los Adventistas del Séptimo Día. Y en ese libro, este doctor Walter Martín, evangélico, escritor, hablaba mal de la iglesia adventista y le tildaba como una secta y no como cristianos, sino como secta, no como iglesia, sino como secta. Entonces, ahí estuvo la discordia. Pero reuniones secretas entre el doctor Gray, pastor evangélico, y el escritor evangélico Walter, con líderes de la conferencia general. Esas reuniones secretas que tuvieron, el resultado fue este libro que tienes en pantalla. Ese es el original. Ahora te voy a mostrar en español y el reimpreso. ¿Sabes cuándo se publicó este libro? Este libro se publicó en 1957. El escritor evangélico Walter Martín hizo 40 preguntas a los adventistas, a los eruditos, y supuestamente ellos contestaron, y la respuesta de los adventistas a las preguntas de este escritor evangélico, jesuita infiltrado, dio como resultado este libro que ves ahí, Respuesta de Adventistas sobre Preguntas y Doctrina. Así está en inglés, y en español así se traduce. Mira ahí el año, ahí lo dice, mira, 1 de enero 1957. Entonces escribe, primera edición 1957. Aquí fue donde de manera oficial, por primera vez, se enseñó que Cristo nació con una naturaleza caída. Aquí, en este libro, de manera oficial a través de adventistas. Pero mira el de español, ahí está. En español, el reimpreso. Ahí lo tenemos, mira. Los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrina. Y te voy a mostrar algo que tienes que descubrir tú también conmigo. Mira, pues mira, por lo general, los libros escritos llevan un autor. Yo tengo aquí una serie de libros y estos libros tienen su autor, que es Elena G. de White. Ahí está escrito. Y podemos agarrar cualquier otro de los libros y vamos a ver que tienen autores. Pero mira algo curioso en estas publicaciones. Los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrina. Te pregunto, ¿dónde está allí? Mira toda la pasta. Clásicos del Adventismo 2. Mira ahí, lo que estamos buscando es el nombre del autor. Edición anotada. No aparece el nombre del autor. Qué curioso, mira, no aparece, eso es secreto. Y mira aquí, en el original inglés, este libro de aberración doctrinal, en el original inglés dice Seventh Day Adventist Answer Question on, sobre doctrina. Te pregunto, ¿dónde ves ahí el nombre del autor de este libro? Y si sabes que, mira el grosor, del volumen del libro que estamos hablando. Te lo voy a acercar para que tú veas. Mira el grosor. ¿Dónde está el autor del libro
preguntas y respuestas. No se ve ni en la primera edición, ahí lo ves, no está el nombre del autor o de los autores. No hay, ni en el original, en su primera edición, ni en español, la última edición reimpresa, no aparece el autor. Todo está en secretismo. ¿Por qué? Te preguntarás tú. Y debes de saber que como esto fue todo secreto, reuniones secretas entre el pastor evangélico de renombre, reuniones secretas entre el escritor evangélico de renombre, con líderes de la Conferencia General en 1956, 1957, dieron como resultado este libro. Y reuniones secretas que no dejaban entrar a nadie, ni a escuchar, ni a grabar allí en esas reuniones, más los líderes de la conferencia, más estos evangélicos. Secreto. Escribe por favor ahí en los comentarios secretismo, porque todo esto se realizó en medio del secretismo. Escribe por favor secretismo y te invito a que reacciones y que compartas esto en distintos grupos. Vamos a mover esto y vamos a despertar muchas conciencias a nivel mundial. Vamos a seguir compartiendo. Mira esto, mira qué importante es esto. El secretismo en las reuniones y el secretismo en los autores de este libro fueron decenas de eruditos adventistas que dieron respuesta, entre comillas, a estos evangélicos y al mundo protestante. Si fueron decenas de eruditos, ¿dónde están los nombres de ellos? No aparece, se mantuvo en secreto hasta hoy. No aparecen los nombres de los que respondieron adventistas, porque ellos sabían que este libro contenía errores doctrinales teológicos adventistas. Lo sabían. Entonces no dieron la cara, no dieron nombre ni apellido. Entonces, con eso en mente, te voy a leer otra evidencia. Mira, pues vamos a hacer un trato. Hoy aquí yo he hecho una investigación profunda, no ahora, sino hace años, y todavía lo reafirmé en este año, sobre el tópico. Pero como el pueblo está ignorante de este detalle, de estos datos históricos de la realidad presente, es necesario que todos nos sumemos a compartir en las medidas posibles en los medios de redes sociales. ¿Para qué? Para que todos puedan enterarse de la realidad y situación del pueblo actual, de la iglesia. Ahora mira lo que te voy a mostrar. Te voy a mostrar evidencia palpable de una publicación de la División Interamericana de los Adventistas del Séptimo Día, nuestra iglesia. Pero es algo oficial, hablando sobre la reimpresión de este libro. Te doy detalles. El libro Respuesta de Adventistas sobre Preguntas y Doctrina, ese libro originalmente se publicó en 1957, de manera secreta, sin autor, para el mundo protestante, con errores teológicos. Pero hubo tanta discusión en esos años porque los teólogos originales adventistas, fieles a la verdad, protestaron. Y hubo uno de ellos, de apellido Andreasen, pastor adventista, que protestó y resaltó entre todos, atacando este libro errata, este libro con aberración teológica. ¿Sabes qué hicieron con él? No te lo pierdas, te lo voy a explicar más adelante. ¿Qué hicieron con este pobre pastor adventista que atacó el error abiertamente? Tanta fue la controversia con este libro que muchos pastores, muchos predicadores y muchos laicos protestaron contra este libro hasta que salió de la imprenta, se dejó de imprimir. Mira, la primera impresión del libro fue en 1957 y siguió, continuó. Y según los datos, fueron alrededor de 150,000 copias del libro y se dejó de imprimir hasta 1963. Nota, apunta por favor, 1957 hasta 1963. Mira todos los años que se estuvo imprimiendo este libro. Más de 150,000, alrededor de 150,000 copias que toparon hasta 1963. Pero luego
Recientemente la Universidad Andrews, ten cuidado por favor, ojo, la Universidad Andrews Adventista del Séptimo Día, la número 1 en educación adventista, donde se gradúan doctores en teología, doctores en divinidad, donde está la meca de la educación adventista, es la Universidad Andrews en Estados Unidos. La Universidad Andrews es la que promueve la ordenación de la mujer como pastoras adventistas. ¡Wow! ¿Sabías eso? ¿Sabías también que el pastor Bullón apoya la ordenación de la mujer como pastoras adventistas, igual que Andrews, la Universidad Adventista? La Universidad Andrews promovió que el libro que se dejó de publicar en 1963, Doctrinas Erradas, para suavizar la opinión de los evangélicos ecuménicos, Andrews pidió que se reimprimiera el libro nuevamente y trabajó e invirtió para que se publicara el libro que tienes en pantalla. Ahí te lo vamos a mostrar. ¿Sí ves? Ahí lo tenemos. Ese libro, Preguntas sobre Doctrina, edición anotada, es la más reciente promovida por la Universidad de Andrews. Y mira la definición. Mira aquí lo que dice. Mira pues. Clásicos Adventistas número 2. Preguntas sobre doctrina, una discusión de temas que han preocupado al adventismo tradicional, así como al contemporáneo. Más de 600 páginas dedicadas al análisis de cuestiones más desafiantes para el adventismo. Un libro controvertido, pero imprescindible. Dicen que es un libro controvertido, lo que significa es que es un libro controversial porque enseñó doctrinas erradas. ¿Y quién lo está promoviendo? ¿Quién lo está resucitando nuevamente? Porque mira el original, ahí está en inglés, antiguo, 1957. Pero mira el moderno, el moderno promovido y patrocinado y apoyado por la Universidad de Andrews, ahí está. Dice que es un libro controversial. ¿Y de qué habla el libro? Mira pues, lo más destacable de este libro: el ministerio de Cristo y el milenio y la inmortalidad. Y esto es lo controversial: la naturaleza de Cristo durante su encarnación. En el libro, para los evangélicos que escribieron muchos adventistas, se habló sobre la naturaleza de Cristo. Y se enseña ahí en ese libro que la naturaleza que obtuvo Cristo cuando nació fue la naturaleza santa, la naturaleza antes de la caída. Y por eso es que Él venció, si no, no hubiera vencido. Eso es lo que enseña el libro. Pero tú y yo sabemos que la Biblia y el espíritu de profecía, que te voy a presentar la evidencia, ten un poco de paciencia, te voy a presentar la evidencia de Biblia y espíritu de profecía que enseñan que Jesús lo que obtuvo fue naturaleza humana con la condición caída. Y aún con esa condición venció el pecado. Eso no quieren que tú sepas. Por eso aquí, mira, si quieres tú pedir el libro, pídelo. No a mí, porque yo no lo vendo, ni lo tengo, ni lo quiero. Pero en años pasados lo obtuve, lo estudié y me deshice de él. No lo tengo más. Pero sí investigué y he leído, sé de lo que estoy hablando. Entonces, nota esto, que este libro dice que habla sobre la naturaleza de Cristo durante su encarnación. Ahora, mira qué dice la propia iglesia a nivel mundial. Mira qué dice, te voy a presentar la evidencia. Apunta ahí, por favor, evidencia textual adventista, y mira lo que dice. Si te está gustando la evidencia, reacciona y comparte, por favor. Vamos a compartir. Así todos hacemos una parte. Mira, pues aquí dice Iglesia Adventista del Séptimo Día, División Interamericana, que abarca lo que es México, toda Centroamérica, hasta Colombia. División Interamericana, más de 3 millones de adventistas. Oficialmente ahí dijeron los líderes de esta división adventista, a la cual yo pertenezco, dice Iglesia Mundial. ¡Ojo! Abre los ojos, adventista, amigo querido, hermano. Iglesia Mundial. ¿Te involucra a ti? Me involucra a mí. El libro Question on Doctrina, o Cuestiones sobre Doctrina, la que te mostré aquí, mira, aquí está la original.
Mira, questions sobre doctrina, preguntas sobre doctrina. Mira, aquí está. El libro Cuestiones o Preguntas sobre Doctrina, preguntas sobre doctrina es anotado y republicado. O sea, estaban dando la noticia de que el libro antiguo, original, que está ahí, de 1957, publicado por infiltración jesuita para controlar la denominación, la doctrina de la iglesia adventista, la pura. Yo tengo que estar celoso y tú también por la doctrina de la iglesia adventista sin mezcla de error. Pero bueno, ahí empezó en 1957, aquí está el antiguo y el reimpreso por la Universidad de Andrews, patrocinado por ellos y por todos los que apoyan el error. Mira, ahí está el reimpreso y la iglesia aquí está hablando que es anotado y republicado. Mira por qué anotado. Mira aquí que dice edición anotada. Significa que hay un autor de renombre adventista que hizo comentarios o anotaciones sobre el libro controversial, como para suavizar el asunto, que eso es bueno y para que tú te engañes. Mira qué terrible es esto. Entonces ahí está. Sigo leyendo lo que dio la nota oficial la iglesia adventista. Está hablando de ese libro. Ahora voy a continuar. Mira, por favor, mira. Silver Spring, Maryland, Estados Unidos, es donde está actualmente las oficinas, los cuarteles mundiales de la iglesia adventista del séptimo día, donde está el pastor Ted Wilson, presidente de la conferencia general. Tuyo y mío, te guste o no te guste, él es el presidente de la iglesia adventista. Pero mira qué dice. Después de un intervalo de 40 años, el libro Seven Day Adventist Answer Question sobre doctrina, los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrina, está impreso de nuevo. Claro, aquí está, mira cómo quedó de nuevo, reimpreso de nuevo. ¿Qué sigue diciendo? Agárrate, sigue compartiendo por favor mientras yo sigo desarrollando toda la evidencia. Vamos con todo, porque esta situación se está poniendo crítica. La imprenta de la Universidad Andrews, mira quién está detrás, aparte de la universidad y el seminario pertenecientes a la iglesia Berrien Springs, Michigan, lanzó recientemente el libro de 597 páginas de edición anotada del libro. ¿Quién lo lanzó? La Universidad Andrews. Significa que la Universidad Andrews apoya la ordenación de la mujer. ¿Es bíblico? No, tú sabes que no es. Mira, si tú estás de acuerdo con la ordenación de la mujer, escribe ahí, yo estoy de acuerdo con la ordenación de la mujer. Si no estás de acuerdo, escribe, yo estoy en contra de la ordenación de la mujer. Yo estoy en contra, porque es antibíblico ordenar a una pastora adventista. Es antibíblico. Es antibíblico. Si tú estás de acuerdo conmigo y con otro séquito de pastores y con la Biblia y el espíritu de profecía, la prohibición de ordenar mujeres como pastoras adventistas, escribe, yo estoy en contra de la ordenación de la mujer. Nota que la Universidad de Andrews apoya la ordenación de la mujer como pastoras y la Universidad Andrews patrocinó la reimpresión de este libro antiguo controversial con errores teológicos. Y ahí lo tiene, mira, ahí está el trabajo de la Universidad de Andrews, apoyando siempre lo malo. Ten cuidado, por favor, ten cuidado, abre los ojos, ahora más que nunca. Sigo leyendo la evidencia oficial de la iglesia adventista. Ojo, este libro jugó un papel importante en la historia de la iglesia adventista, dijo el doctor Gerard del Instituto de Investigación Bíblica. George, el famoso escritor Knight, profesor de historia de la iglesia en Seminario Teológico Adventista del Séptimo Día y editor del volumen anotado, dijo que la republicación del libro hace una valiosa contribución a la vida de la iglesia. ¡Qué barbaridad! ¡Qué vendido! No sé cuántos dólares le dieron, pero ya se vendió porque está apoyando. Él es el que hizo el nuevo comentario, por decirlo así, del libro sobre preguntas sobre doctrina. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Sigamos leyendo la evidencia. Miren, es una declaración muy positiva y agresiva de las creencias de la iglesia, dijo el historiador adventista. Red de Noticias Adventistas había estado perdido para el público adventista porque había sido puesto en el estante de atrás. Claro que sí, te dije que se dejó de publicar este libro antiguo porque era tan controversial. Muchos teólogos se dieron cuenta de la mentira que enseña este libro y que se estaba publicando en imprentas adventistas como la naturaleza caída de Cristo, como la naturaleza santa,
no caída de Cristo, así lo enseñaron ellos, cuando la Biblia y el Espíritu de Profecía enseñan otra cosa. ¿Y sabes cuál otro error garrafal enseñaban? Sobre el santuario celestial. Si Jesús terminó su obra de mediación, de salvación o salvífica en la cruz, o la continuó en el santuario celestial. Pues mira, todos estos errores fueron incluidos ahí. Tú y yo creemos que Jesús fue crucificado, amén, yo creo eso, murió por mí, murió por ti, pero yo creo, como adventista del séptimo día, como tú, que Cristo ascendió al cielo y estuvo durante 18 siglos, 1800 años en el lugar santo del santuario celestial como sacerdote, y en 1844, el martes 22 de octubre, Jesús pasó del lugar santo al santísimo y empezó el juicio investigador de los muertos como sumo sacerdote. Y ahí continúa su ministerio de salvación en el santuario celestial. Pero claro, en este libro de errores se enseñó todo lo contrario. Mira qué más dice. Mira qué más dice la información oficial de la Iglesia Adventista. Me llamó la atención que aquí nombran quiénes fueron los que tuvieron estas reuniones secretas. Mira esto. La publicación del original volumen de referencia tuvo lugar como resultado de una serie de reuniones. Subraya por favor esto, reuniones. Tú escribe en los comentarios reuniones secretas. Aquí no lo dice, pero eso fue la realidad. Reuniones secretas entre el fallecido doctor Donald Gray Barnhouse, un pastor cristiano evangélico y editor de la revista Eternidad. Y mira quién más, y el fallecido doctor Walter Martin, entonces un joven escritor para el periódico. Más tarde, Martín fundó el Christian Research o Instituto de Investigación Bíblica, obteniendo fama como autor. Pero ¿qué tipo de autor? Mira, aquí lo dice. Mira de qué tipo de autor. Autor de, y aquí está en inglés el título de su libro, El Reino de los Cultos, un texto clave acerca de las religiones alternativas. Mira, realmente estaba el líder máximo famoso de los evangélicos de ese entonces, y también estaba el escritor famosillo entre los evangélicos que había escrito este libro, El Reino de los Cultos, donde él habló en contra de la Iglesia Adventista, como en contra de los testigos, en contra de los mormones. Y sabes que a la Iglesia Adventista este autor lo consideraba como una secta, y por eso es que tuvieron reuniones secretas. Mira, ¿quieres ustedes adventistas que nosotros no los consideremos como sectas? Decían ellos. Entonces ustedes tienen que hacer cambio en sus doctrinas. En el asunto de la doctrina del santuario celestial tienen que hacer modificaciones, número 1. Número 2, tienen que hacer modificaciones en su doctrina del asunto de la naturaleza de Cristo. Ustedes enseñan que la naturaleza de Cristo fue la naturaleza caída y aún así venció el pecado. Pero nosotros los evangélicos enseñamos que Jesús obtuvo la naturaleza humana no caída, la que tuvo Adán y Eva antes de que comieran el fruto. Esa naturaleza nosotros enseñamos. Si ustedes hacen esa modificación en sus doctrinas, yo me comprometo, yo, Walter Martín, y el pastor evangélico, a popularizar a la Iglesia Adventista no como secta, sino como cristiana evangélica. ¡Wow! ¿Se vendieron los adventistas? Sí, se vendieron los de ese entonces, no tú. Espero que tú no, Agárrate, porque eso ocurrió. Yo te lo estoy resumiendo porque no te voy a leer todo porque mucho tiempo. Pero mira, aquí están todos estos dos nombres muy importantes que infiltraron la doctrina adventista: el doctor Donald Gray y este otro personaje, Walter Martin. Estos son los que negociaron las falsas doctrinas con líderes adventistas. Así se infiltró esta aberración. Y hoy por hoy, en la escuela sabática, martes 18 de enero del primer trimestre de la cartilla de escuela sabática, se enseña que Jesús obtuvo una naturaleza humana santa, es decir, antes de la caída. Igual que la doctrina que quiso que el Walter Martín evangélico que se introdujera en la iglesia. Así que una de dos: o el autor de la escuela sabática, que fue mi profesor también en la Universidad de Montemorelos, México, o él es el que originó bajo influencia de la Universidad de Andrews. Es interesante que la Universidad de Andrews es la que reimprimió este libro. Mira, donde están las doctrinas de los evangélicos, y
fue reimpreso por la Universidad Andrews. Como ya lo leí, lo dijo oficialmente la iglesia. Y es interesante que la misma Universidad Andrews es la que indirectamente escribió la cartilla del primer trimestre del 2022. ¿Por qué indirectamente? Te lo cuento. El autor principal de esta cartilla de escuela sabática se llama Félix H. Cortés Valles. Es profesor adjunto de literatura neotestamentaria en el Seminario Teológico Adventista del Séptimo Día de la Universidad Andrews. ¿Qué enseñó este libro? ¿Qué enseñó este libro? Doctrinas adventistas, entre comillas, en 1957, que Jesús obtuvo una naturaleza santa antes de la caída. Por eso es que venció. ¿Y quién fue el que patrocinó este libro? Reimpreso, con anotaciones, enseñando el mismo error teológico, la Universidad Andrews. ¿Y quién es el autor principal de la cartilla de escuela sabática? Un profesor, un catedrático de la Universidad Andrews. Y por eso es que no te sorprenda encontrar errores teológicos aquí, porque quieren meterte en la idea doctrinas evangélicas en tu mente. Y hoy por hoy, si tú estás de acuerdo y estás a favor de la verdad, escribe amén en los comentarios. Esto es señal de que vamos con todo. Y comparte, por favor, porque voy a seguir compartiendo más evidencia contigo aquí en esta hora, porque tú lo pediste. Aquí estoy contigo compartiendo este análisis, esta reacción. Tengo más para ti. Mira, ahora voy a pasar. Estaba este escritor evangélico, el pastor evangélico de renombre de aquella década de los 50, con los de la Conferencia General. Y el resultado fue este libro que ves en pantalla. Ahora mira esto, mira. Pero, gloria a Dios, que Dios siempre ha tenido defensores de la verdad en todos los tiempos. Hoy por hoy, en el 2022, 2023, 2024, etcétera, uno de los defensores es tu servidor de la verdad, de la real verdad presente dentro de la iglesia adventista. Tu pastor Enoch Martín, tu pastor virtual, es uno de los defensores, junto con otro grupo de hermanos que están despertando y ven este error teológico en la cartilla. Pero gloria a Dios que en el pasado también hubieron pastores defendiendo la verdad en contra de estos evangélicos. Mira, te voy a hablar ahora del pastor que le quitaron las credenciales. No esperes poco de mí. No esperes poco de los enemigos de la verdad. Al pastor y a los que estaban en contra de este libro, les quitaron sus credenciales ministeriales, les quitaron de la función como pastores adventistas. Que no te sorprenda que en las redes sociales a tu servidor, pastor Enoch Martín, le llamen pastor falso, ministro falso, etcétera. Que no te sorprenda, porque desenmascaramos los errores y las infiltraciones dentro de la denominación. Que no te sorprenda que va a haber ahí ciertas publicaciones en contra de tu servidor. Es una evidencia que estoy predicando la verdad, porque si no hicieran eso es porque no les estoy tocando la llaga. Hacen eso porque saben que estamos llegando a gente, a millones cada mes. Gloria a Dios, con la ayuda tuya, compartiendo en las distintas redes sociales. Vamos, movámonos. Ahora mira, voy a mostrarte al defensor número 1 en la década de los 50, en la década de los, sí, más que todo de los 50, porque ya en los 60 él murió. El defensor más grande en contra de este error doctrinal teológico fue el pastor Andreasen. Apunta por favor ahí el nombre, Andreasen. Vamos con todo. Te voy a presentar la evidencia del que defendió en el pasado la verdad. Y hoy tú conmigo tenemos que sumarnos a este equipo de defensa. Listo, vamos con todo. Mira, pues te voy a presentar la evidencia del pastor adventista de apellido Andreasen. Él defendió
la verdad del santuario celestial cuando los evangélicos quisieron votar nuestra doctrina bíblica. El pastor Andreasen, adventista, defendió la verdad real de la naturaleza optada por Cristo, naturaleza humana en su condición caída. La defendió porque así es. Y en esa condición Cristo venció el pecado. Igual que tú y yo podemos vencerlo ahora. El gran defensor de la década de los 50 fue el pastor M.L. Andreasen. Por favor, si te cuesta escribir el nombre Andreasen, solo escribe defensor de la verdad. Defensor de la verdad, y ahí te lo voy a colocar en tu pantalla. A la cuenta regresiva de 3, 2, 1 y 0. Ahí lo tenemos. Mira, ahí tenemos al defensor número 1 de la verdad del santuario en la década de los 50. Mira, ahí lo tenemos. Andreasen. Todos escribir, por favor, Andreasen. ¿Que fue un hombre perfecto? No. Él defendió la doctrina del santuario, sí. Defendió la verdad de la naturaleza de Cristo, sí. Pero cometió algunos errores teológicos él también. En alguna otra oportunidad te lo voy a enseñar. Pero hoy por hoy resalto lo positivo de este hombre. Defendió la verdad del santuario. Defendió la real naturaleza de Cristo. La encarnación de Cristo. Mira Andreasen. Ahí está. Su nombre completo era William Lauritz Andreasen. Nació el 4 de junio de 1876 y murió el 19 de febrero de 1962. Fue un teólogo, pastor y autor adventista del séptimo día. Amén, gloria a Dios. Pero mira qué pasó, mira qué pasó con él. Esto me llamó la atención. Fue uno de los teólogos más destacados de la iglesia adventista del séptimo día durante las décadas de 1930. Vamos, todos a escribir allá, 1930. 1930 llegó un mensaje poderoso a la iglesia adventista. Ya estaba viviendo este hombre ahí, este pastor. En 1930 y 1940, Andreasen se aferró a la creencia de los cristianos pueden vencer el pecado, conocida popularmente como la teología de la última generación. Amén. ¿Podemos vencer el pecado? Sí. ¿Qué dicen los pastores hoy populares en las redes sociales? No, la perfección no la alcanzamos ahora. No, nosotros no podemos dejar de pecar. No, Dios te ama así. Si eres homosexual, Dios te ama así. Vente aquí con todo y marido. Dios ama a las lesbianas. Vente aquí, hermana, con todo y tu mujer. Vente aquí, hermanita. Aquí te salvas. No. Se puede vencer el pecado en la condición caída con la naturaleza humana. Fue uno de los grandes defensores. Y por eso hoy lo traemos a coalición en tu análisis conmigo, aquí en vivo con tu pastor Enoch Martín, tu pastor virtual, Andreasen. Ahora mira, te voy a resumir el asunto porque si no el asunto se desarrolla mucho. Mira la opinión oficial de la iglesia adventista sobre este autor. Mira que él defendió la verdad, pero mira aquí, mira el comentario de la iglesia adventista para que veas aquí. Iglesia Adventista del Séptimo Día, División Interamericana, ¿ok? Solo te muestra la evidencia. Y mira aquí dice, está hablando de la Iglesia Mundial, el libro sobre preguntas sobre doctrina es anotado y republicado. Silver Spring, Maryland, Estados Unidos. Ok, solo para que tomes una idea general de la situación. Ahí está. Ahora mira, ¿qué opinan de él? Mira más abajo, hablan de él. Aquí está, mira, aquí está. Yo no quiero que leas tanto conmigo porque si no se nos va el tiempo, pero mira, a causa de estas áreas conflictivas del pensamiento adventista, algunos líderes de la iglesia, en particular un teólogo jubilado llamado M.L. Andreasen. Si miras que lo está haciendo referencia aquí la iglesia adventista a este personaje, mira, Andreasen, ya te di el contexto y ahora aquí ellos están hablando de este teólogo. Mira qué dice. Afirmaron que el libro no representaba apropiadamente la enseñanza adventista. ¿Sí estás notando que este libro que se publicó en 1957, vamos a ver ahí, te lo voy a dejar para que lo veas, este libro en pantalla, dice que no representaba la doctrina adventista, aunque el libro decía que sí lo representaba. Y por supuesto el pastor adventista que te estoy mostrando, él estaba en contra de ese libro. Andreasen, quien creía... Ahí están las siglas del libro abreviado. Había removido uno de los pilares fundamentales del pensamiento adventista en su
vamos a ver, en su punto de vista de la expiación comenzó una campaña por todas partes en contra del libro, lo cual, subraya, lo cual resultó en la suspensión de sus credenciales ministeriales. Bravo por el pastor Andreasen, adventista, teólogo, maestro de las universidades adventistas de aquella década de los 50. Bravo porque él defendió la verdad y no le importó que le quitaran las credenciales de pastor. Así que igual a tu servidor no le importa si le llaman, si a mí me llaman disidente, si me llaman falso pastor, falso ministro, me da igual. Con que yo te enseñe con Biblia y espíritu de profecía, estoy en paz con Dios y con mi conciencia. Me da igual si a mí me dicen disidente en las redes sociales, que yo ataco a la iglesia. Yo no ataco a la iglesia. Yo enseño la real verdad que tiene la iglesia. Soy adventista del séptimo día de cuna. Pero si en el pasado a este hombre, pastor de influencia, maestro en las universidades adventistas, le quitaron la credencial adventista como pastor por estar en contra de los errores de este libro, y de este otro que está promoviendo la Universidad Andrews, ahora yo acepto que en las redes sociales me ataquen y me tomen como un enemigo de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque les predico la verdad y no les gusta. A la verdad no gusta. Pablo dijo, ¿acaso me he convertido en enemigos de ustedes por decirles la verdad? Está en Gálatas, lee el Gálatas. Por decirte la verdad yo me convierto en tu enemigo. Realmente soy tu amigo porque te digo la verdad. El enemigo te va a venir a decir, no, Cristo venció porque él tuvo la naturaleza santa antes de la caída, por eso él venció. Pero tú y yo tenemos la naturaleza caída y por eso Dios nos perdona. Y es cierto que Dios nos perdona, pero Dios es amor, así que tú no te preocupes si eres homosexual, si tienes el pecado del chisme, si tienes el pecado del orgullo, si tienes esto, no te preocupes. Si tú eres borrachito, no te preocupes, con que des diezmos, tú te vas derechito para el cielo. Aquí está tu nombre en los libros de la iglesia y tú tranquilo, da tus diezmos y nosotros nos encargamos del resto. Ese tipo de teología se infiltró en 1957. Hasta la fecha lo está popularizando la Universidad Andrews. No lo digo yo, lo leí, lo estoy leyendo y lo leí, ¿eh? No lo dije yo, lo dijo la propia iglesia. Entonces, ¿qué pasó? Mira, le quitaron las credenciales de pastor a este hombre, Andreasen, por decir la verdad. Mira, te voy a decir algo irónico, para ello me voy a acercar. Mira bien al personaje ahí, antes de que quite la pantalla ahí en tu dispositivo. Mira al personaje, a él, pastor adventista, le quitaron su credencial. Ahí, ¿dónde está el asunto? Ahí está. Le quitaron su credencial. Tómale una foto ahí de recuerdo de que Andreasen en el pasado defendió la verdad y tu servidor, pastor Enoch Martín, hoy está defendiendo la verdad. Tómale una captura ahí de recuerdo. Ok, mira pues. Le quitaron la credencial como pastor. Y lo curioso, y para ello me voy a acercar aquí, me voy a acercar. Mira, lo curioso, grotesco, errático, la risa. Hay una palabra que se me está yendo, pero hay una palabra exacta que hicieron con él. Irónico, esa es la palabra. Lo irónico que hicieron con el pastor fue, primero, como él atacó el libro con doctrina errada que estaba imprimiendo la Review and Herald, imprenta adventista. Como él atacó ese libro, le quitaron sus credenciales. Y él vivo siempre estuvo en contra de esos errores. Pero el pastor Andreasen murió. Y te voy a dar una referencia un poco más. El pastor Andreasen enseñó y fue autor, ojo, qué irónico, la verdad que me da una sensación de que estamos repitiendo de manera negativa la historia. Te lo pongo así. El pastor Andreasen, M.L. Andreasen, fue autor de la cartilla de escuela sabática de los años 1928 y 1929.
el pastor M.L. Andreasen. Al pastor adventista que le quitaron las credenciales de pastor adventista, fue autor de cartillas de escuela sabática a nivel mundial. Y él enseñaba que Cristo nació con la naturaleza humana en su condición caída. Lo correcto, así lo enseñó. Y ahora, a través de la escuela sabática 2022, el primer trimestre, se está enseñando en el martes 18 de enero que Cristo adquirió una naturaleza humana santa antes de la caída. Todo lo contrario. ¡Qué barbaridad! O sea, en lugar de ir mejorando para el bien, vamos mejorando para el mal. Es decir, somos mucho mejores para el mal en este año. Esa es una triste realidad. Es una triste realidad. Ahora mira, aquí va lo sorprendente y lo irónico que quería contarte. El pastor M.L. Andreasen, ¿sí? Le quitaron las credenciales como pastor. Murió siendo un miembro laico. No murió como pastor adventista porque le quitaron sus credenciales. Pero lo curioso e irónico es que estos líderes ingratos, una vez muerto el pastor M.L. Andreasen, le regresan sus credenciales como pastor. ¿No crees tú que eso es una burla a la verdad? Escribe ahí por favor en los comentarios irónico, solo la palabra irónico, si tú estás de acuerdo que esto fue como una burla al pobre pastor M.L. Andreasen, que sirvió a la iglesia, defendió la verdad. ¿No te parece una burla de los líderes hacia este pastor? Mientras estaba vivo, le quitaron la credencial como pastor. Una vez muerto, le regresaron después las credenciales como pastor. ¿No te parece una burla? ¿No te parece un chiste? A mí sí me parece una burla. Si a ti te parece lo mismo, escribe ahí la palabra clave irónico. Irónico, irónico. Ahora mira, ya te di todo el cuadro de la situación. Ahora te voy a explicar lo que la lección cometió el error ahora, recientemente. Mira, aquí te lo voy a colocar. Y luego te voy a explicar lo que realmente es la naturaleza humana de Cristo con la Biblia y el espíritu de profecía. Así que te invito a que reacciones, a que compartes si estás aprendiendo conmigo, estás aprendiendo datos históricos, la real verdad presente. Te invito a que compartas y puedes allá suscribirte en YouTube, me encuentras como Pastor Enoch Martín. También puedes localizarme a mí en Facebook como Enoch Marshalls. Dale me gusta a la página o sigue la página, ya son más de 44,000 seguidores la página de Enoch Marshalls en Facebook. Síguenos ahí para estar actualizado, porque siempre vamos a estar ahí al tanto en asuntos de interés de Iglesia Adventista. Estamos para apoyarte y servirte. Bien, ahora mira, por favor, tienes que observar esto. La cartilla de escuela sabática está enseñando este error, y el error garrafal es el siguiente. Aquí está lección 4 para el 22 de enero de 2022, Jesús, nuestro hermano fiel. El error más grande está en el día martes y ya voy a proceder a explicarte ahora con Biblia y espíritu de profecía. Ya te dejé todo el contexto, espero que sí. Si te acabas de sumar y no vistes todo el video, entonces el video va a quedar aquí. Luego puedes ver en tu tiempo libre todo el seminario que estoy dando aclarativo, un seminario teológico para ti. Mira pues, vamos a ir al día martes, ahí estamos día lunes. Vamos al martes donde está el error. Martes, ahí está. Martes 18 de enero, lección 4, carne y sangre como nosotros. Ok, el error directo está aquí, mira, te lo voy a señalar. Dice, no obstante, ahí donde dice no obstante. Ahí está, ahí vamos a dejarlo. Mira, no obstante, Hebreos también afirma que Jesús era diferente de nosotros con respecto al pecado. Y luego aquí dice, en segundo lugar, Jesús tenía una naturaleza humana que era santa. Entonces, escribe por favor, naturaleza humana santa. Escribe la frase por favor en los comentarios, que ahora voy a proceder a explicarte el análisis teológico. Escribe ahí por favor, naturaleza humana santa. Según el autor, profesor de la Universidad de Andrews, dice que Jesús tuvo una naturaleza humana santa. Lo que está diciendo ahí es que Jesús tuvo una naturaleza humana antes de la caída.
y por eso es que no pecó. Eso es lo que está diciendo. Y mira qué más dice abajo. Mira qué más dice abajo. Si Jesús hubiera sido carnal, vendido al pecado, o sea, puesto de otra manera, si Jesús hubiera obtenido la naturaleza humana caída, o sea, después del pecado, mira qué dice, como nosotros también habría necesitado un Salvador. ¿Qué error más grande? Jesús sí obtuvo la naturaleza humana caída y no necesitó un Salvador. Él es el Salvador. Él es el único gran Salvador. Ahora voy a proceder contigo a explicarte qué dice la Biblia si Jesús obtuvo una naturaleza. Ojo, si Jesús obtuvo una naturaleza, como lo dice aquí, mira. Vamos, aquí. Dice, Jesús tenía una naturaleza humana que era santa. O sea, te voy a explicar si es verdad esto o es mentira. Yo no digo si Jesús fue santo. Claro, Jesús fue santo, alcanzó la santidad, alcanzó la perfección, pero con la naturaleza humana en su condición caída. Lo logró. Si él lo logró, tú y yo podemos hacerlo también. Vamos pues, te voy a mostrar primero con la Biblia. Abre tu Biblia, por favor, todos abrir la Biblia. Vamos. Abrir la Biblia. Cristo con la naturaleza caída es lo que te voy a explicar aquí. Y para ello me voy a acercar a ti y te voy a invitar que mientras yo voy a desarrollar este análisis teológico, tú puedas seguir reaccionando y compartiendo. Vamos. Segunda de Corintios, capítulo 5, el versículo 21, declara: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. ¿Qué se hizo Cristo? Se hizo pecado. Entonces Jesús no solo obtuvo la naturaleza humana caída con pecado, sino que literalmente Él se hizo pecado. Pero aunque se hizo pecado, o puesto de otra manera, aunque Jesús obtuvo la naturaleza humana caída, Él no cometió pecado. Por eso el texto dice, segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. ¡Guau! Significa que aunque tú seas el peor de los pecadores, aunque tú, hermano querido, yo he hecho series hablando sobre nuestros hermanos adventistas de inclinación homosexual. Yo no tengo nada contra ellos, ni contra las lesbianas, ni contra ningún otro tipo de pecador, nada por el estilo. Yo solo quiero compartir la verdad. Pero mira, si hay algún hermano con la inclinación, un hombre con la inclinación hacia otro hombre, esa es tu condición natural, humana, caída. Te inclina hacia el pecado. Pero aún tú con esa condición puedes decidir o inclinarte, si eres hombre, hacia otro hombre. Tú dices, no, yo soy varón. Dios me hizo varón y voy a ser varón. En el nombre de Jesús, que siempre vas a estar luchando con esa inclinación, sí, pero lo puedes vencer. Y esa misma naturaleza que tú tienes ahora es la naturaleza que Jesús tenía, inclinado al pecado, pero Él decidió no pecar. Entonces, esa es la buena noticia. Vamos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si Jesús obtuvo la naturaleza humana caída y Él fue nuestro ejemplo, Él venció el pecado, entonces nosotros hoy con nuestra propia naturaleza humana caída podemos vencer también el pecado. Esa es la hora buena, esa es la buena noticia. Escriba ahí, buenas noticias para hoy. Esas son las buenas noticias. Vamos a otro texto bíblico. Estoy hablando con la Biblia primero, Biblia. Y luego voy al espíritu de profecía. Agárrate. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. El cual no cometió pecado. ¡Wow! Ni engaño alguno se halló en su boca. ¿Cometió pecado Jesús con su naturaleza humana caída? No. ¿Tú puedes dejar de pecar? Sí. ¿Tú puedes salvarte? Sí. ¿Tú puedes recibir el sello aquí en tu frente? Sí. ¿Tú puedes ser uno de los 144,000? Sí. Siempre y cuando venzas el pecado. Si Jesús pudo, tú también puedes. ¡Wow! ¡Qué sorprendente! Esa es la hora buena. La hora buena, la buena nueva. Ahora, vamos ahora al espíritu de profecía. Mira que el espíritu de profecía es más directo con términos. En términos
selectos para ti. Vamos a esto. Tenemos la declaración, una de las más claras de Elena de White. Mensajes selectos, tomo 1, página 299. Al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída, Cristo no participó de su pecado en lo más mínimo. ¿Qué está diciendo Elena de White? Está diciendo que Cristo tomó la naturaleza humana en su condición caída y aún así no pecó. Yo digo amén, ¿por qué? Porque yo tengo esta naturaleza humana caída, igual que tú. Si Jesús la tuvo la misma que la que tengo yo y tú, significa que Él venció, entonces yo puedo vencer, ese es lo bueno. Y eso es lo que el diablo no quiere que tú sepas y por eso ha tratado de engañar a la iglesia. Por favor, comparte esto que millones de adventistas, cuando leyeron martes 18 de enero del 2022, la escuela sabática les enseñó mal. Entonces tienes que compartir, tienes que hacerles un favor a ellos. Vamos a una segunda cita muy clara de Elena de White sobre la naturaleza de Cristo. Mira esta. Te voy a dar una segunda. Al buen entendedor, pocas palabras. Vamos a hacer una segunda evidencia. Aquí está. Y esta la puedes accesar al libro que tienes, en digital o en físico. El deseado de todas las gentes, página 86. Si hay un libro que habla de Cristo, es el deseado de todas las gentes. Si hay otro libro que habla de Cristo, es el camino a Cristo. Tú lo sabes. A pesar de que los pecados de un mundo culpable pesaban sobre Cristo, a pesar de la humillación que implicaba el tomar sobre sí nuestra naturaleza caída, la voz del cielo lo declaró el Hijo del Eterno. Amén. ¿Qué dice que tomó Jesús sobre sí? Nuestra naturaleza caída. ¿Qué más claro quieres, hermano y hermana? La cartilla del martes 18 del 2022 de Escuela Sabática, cuando dice que Jesús tenía una naturaleza humana que era santa, o una naturaleza antes de la caída, cometió error. X, 0 punto. Pero a los que enseña la Biblia y el Espíritu de Profecía que Jesús obtuvo sobre sí una naturaleza humana en su condición caída, 100 puntos. ¿Cuánto le damos? 100 puntos a la Biblia, 100 puntos al Espíritu de Profecía. Escribe ahí 100 puntos en los comentarios, por favor. 100 puntos a la verdad. Vamos, escribe. Y voy a pasar a mi última sección, hermanos. Si has comprendido lo que te estoy explicando, entonces necesitamos urgentemente despertar las conciencias de muchos dormidos dentro del pueblo. ¿Tú conoces alguno? Envíale este video. El video va a quedar aquí. Voy a pasar a mi última sección de análisis teológico. Y va a ser sobre... Mira, qué buenísimo este título, esta sección. Los 144,000 con la naturaleza caída triunfarán. ¡Wow! Los 144,000 con la naturaleza caída triunfarán, porque Cristo en el pasado con la naturaleza caída triunfó sobre el pecado. Ellos hoy, adventistas del séptimo día, podemos triunfar. Evangélicos, católicos, de toda clase, si quiere regirse a la verdad y la vive, la acepta, puede ser parte de los que van a triunfar. Claro que sí. Con su condición caída, sí, pueden. Si se reforman, si se restablecen, si son una nueva criatura. Ahora, entonces vamos a explicarle sobre el tema de los 144,000. Mira, vamos a ir primero a la Biblia. Abre tu Biblia, por favor, que esto es lo más importante, lo más directo para ti. Apocalipsis capítulo 7, el versículo 4 declara así: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Ahí tenemos el número exacto de los 144,000. Apocalipsis capítulo 20 habla de los 1000 años. Esos 1000 años allá son 1000 años literales. Esos 1000 años de Apocalipsis 20, esos 1000 años están rodeados de el dragón, están rodeados de la serpiente, están rodeados de Satanás, están rodeados del diablo. Es decir, con elementos simbólicos como el dragón, como la serpiente, y elementos literales como Satanás,
el diablo, literales, están ahí en un mismo versículo, un mismo capítulo, y aún así están los 1000 años en el mismo capítulo, literales, 1000 años. De igual manera aquí en Apocalipsis 7, versículo 4, y oí el número de los sellados, 144,000. Estos 144,000 es un número exacto, literal, que ellos, al obtener el sello con la naturaleza humana caída, ellos van a triunfar como Cristo triunfó con su naturaleza humana caída. Mira qué impresionante. Ahora, Pastor Enoch Martín, ¿cómo usted sabe, número uno, que Cristo venció y triunfó con su naturaleza caída? Bien sencillo, porque Jesús declaró que Él guardaba los mandamientos. Y Él declaró, no vine para abrogar o eliminar la ley, sino a cumplirla. Él vino a vivir la verdad, no a transgredirla. Él venció bajo esa naturaleza. Ojo, ¿y cómo yo lo sé? Porque San Juan 1:29 declara en la Biblia: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo iba a quitar el pecado del mundo cometiendo pecado? Cristo, con la naturaleza humana caída, venció el pecado porque Él venía no a cometer pecado, sino a quitar el pecado. ¡Gloria a Dios! Pero ahora, Pastor Enoch Martín, ¿cómo usted sabe que los 144,000 con su condición caída van a triunfar como Cristo triunfó? Te lo voy a explicar con cita primero de la Biblia y luego con el espíritu de profecía. Mira esto. Apocalipsis 14, versículo 1, la Biblia declara: miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y del nombre de su Padre escrito en sus frentes. Mira pues, el Cordero es Cristo. Cristo con su naturaleza humana caída venció el pecado. Y los 144,000 dice que en sus frentes tienen el nombre del Cordero. Lo que significa es que Jesús tuvo la naturaleza humana caída y venció. Y ellos, los 144,000, al tener el nombre del Cordero en su frente, significa que ellos también, con su condición humana caída, pueden triunfar y vencer el pecado. La señal mejor y más real de que los 144,000 en su condición caída humana van a triunfar y vencer el pecado, la señal va a ser el sello en la frente. Pero Pastor Enoch Martín, ¿y cuál es ese sello? ¿Es un sello que los ojos pueden ver? No, solamente los ángeles lo pueden ver. Pero los hechos de que tú estás sellado se pueden ver. Si tú estás reformado, si tú antes eras un borrachito, ahora eres sobrio. Si tú antes eras una prostituta, ahora eres una hija de Dios en la iglesia. Si tú antes eras un mentiroso, ahora solo dices la verdad y predicas la verdad. O sea, esos cambios te señalan que tú tienes algo y has aceptado la verdad y la vives. Eso es lo que puedes ver si tienes o no tienes el sello. Pero literalmente solamente los ángeles pueden ver si tienes o no el sello. ¿Qué sello, pastor? Bueno, mira. Apocalipsis capítulo 7, versículo 2 declara así: entonces vi a otro ángel que subía del este y tenía el sello del Dios vivo. Ahora mira, te lo voy a presentar ahí en tu pantalla, el sello que estamos hablando aquí de este ángel. Que ese sello va a ser la garantía número 1 de que los 144,000 en su condición humana caída van a triunfar. Mira, aquí está. Deteniendo los 4 vientos, este cuadro profético especial para ti. Mira, aquí tenemos los primeros frutos. Apocalipsis 7, del 1 al 4. Ya leí el 1, ya leí el 2, inclusive leí el 4. Y tú en tu tiempo libre puedes leer desde el Apocalipsis 7 del 1 al 4 y vas a descubrir que ahí habla de los primeros frutos, es decir, de los 144,000. Ahora observa este detalle muy pero muy importante. Los 144,000, ellos van a vencer en su condición de naturaleza humana caída, como Cristo. Ahora te voy a comprobar que ellos van a vencer. Primero, ya lo hice con la Biblia, o sea, ya te señalé que van a tener el nombre del Cordero en su frente. Ahora te voy a mostrar con el espíritu de profecía. Apunta, por favor, el libro Primeros Escritos. Vamos. Primeros Escritos en la página 37. El capítulo El sellamiento. Declara así:
Entonces todos los santos clamaron en angustia de ánimo y fueron libertados por la voz de Dios. Mira esto. Los 144,000 triunfaron. Sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Entonces se me mostró una hueste que aullaba de agonía. ¿Qué van a hacer los 144,000? Dice, los 144,000 triunfaron. Ahora, si ellos van a triunfar, tú y yo sabemos que los 144,000 tienen una naturaleza. Los 144,000 tienen una naturaleza humana en su condición caída. Pero ellos como Cristo van a decidir no pecar y van a ser sellados y van a ser uno de ese grupo selecto que va a triunfar sobre el pecado, sobre el diablo, sobre el dragón, sobre la serpiente antigua y sobre enfermedad y sobre todo. Mira qué dijo la sierva del Señor. Mira qué dijo la sierva del Señor. Apunta esto. La Review and Herald, marzo 9, 1905. Review and Herald, marzo 9, 1905. Yo te voy a preguntar, Elena de White, la profetisa adventista del séptimo día, nuestra profetisa, ¿qué naturaleza tenía ella? ¿La naturaleza humana antes de la caída o la naturaleza humana en su condición caída? ¿Cuál naturaleza tenía Elena de White? Y paso a otra pregunta. Tú responde ahí por favor en los comentarios. Te pregunto, ¿cuál naturaleza tienes tú? ¿La naturaleza humana antes de la caída o la naturaleza humana después de la caída? ¿Cuál naturaleza tienes tú? Y yo voy a hacerme una pregunta a mí mismo. Pastor Enoch Martín, ¿cuál naturaleza tienes? ¿La de antes de la caída o después de la caída? Y yo me voy a responder, la naturaleza después de la caída. Esa es la naturaleza que yo tengo. Esa naturaleza inclinada al pecado. Esa es la que yo tengo. ¿Cuál tienes tú? Porque esta misma naturaleza es la que tuvo Cristo. Una naturaleza inclinada al pecado. Pero Él no pecó. Si Él pudo, yo también puedo. Tú también puedes. Ese es el detalle. Gracias por los que están contestando ahí en los comentarios. Leo la cita mientras sigues comentando. Declara así. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. ¿Qué naturaleza tenía Elena de White? La caída. ¿Qué naturaleza tienes tú? La caída. Y tú lo estás respondiendo en los comentarios. ¿Qué naturaleza tengo yo? La caída. ¿Puedes tú y puedo yo ser de los 144,000? Sí. Si me esfuerzo y te esfuerzas, sí podemos. Si vencemos el pecado, sí podemos. Por eso Elena de White dijo, esforcémonos en esta condición de naturaleza caída para estar entre los 144,000. Porque el estar entre los 144,000 no va a ser fácil, va a ser difícil. Es difícil, pregúnteme a mí, es difícil, muy difícil, pero sí se puede. A Cristo lo crucificaron. Martín Lutero tuvo que decir, Dios me ayude, y defendió la verdad. Lo iban a matar, pero él dijo, Dios me ayude, porque él pensaba que lo iban a matar. Y hoy por hoy tú debes decir, Dios que te ayude. Dios nos ayude. Ahora mira, te voy a mostrar con la Biblia ahora que los 144,000 van a alcanzar la perfección que Cristo alcanzó en la naturaleza humana caída. Ya te leí Apocalipsis 14:1 que los 144,000 van a tener en su frente el nombre del Cordero. Si el Cordero venció, ellos también van a vencer. Pero te voy a mostrar la naturaleza de los 144,000 en su condición humana caída. Primero te voy a citar, por favor, apunta ahí en los comentarios 144,000 porque te voy a explicar este detalle. Gracias por los que están reaccionando y compartiendo en sus distintas redes sociales. Tenemos decenas, cientos de hermanos viéndonos en vivo en este momento. Suscríbete a la página allí de Facebook, dale me gusta a la página o dale seguir a la página para que cada vez que transmitamos tú puedas estar ahí en contacto con nosotros. También puedes ir allá a YouTube, ya somos más de 15,000 allá suscriptores. En YouTube me encuentras como Pastor Enoch Martín y también vas a poder contactarse con nosotros a la agencia misionera AMI al signo más 502 42 29 77 86. Ahí puedes tomarle captura y luego ponerte en contacto con nuestro equipo para que puedas ahí seguir entrenándote con nuestros cursos de agencia misionera. Ok, continúo. Ahora,
vamos a hablar de los 144,000 con su condición humana caída. Te lo voy a mostrar con la Biblia. Apunta ahí por favor en los comentarios. 144,000. Vamos. 144,000. Y la primera referencia que te voy a leer está en Apocalipsis, capítulo 10, versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él esté por tocar la trompeta, el misterio de Dios se cumplirá, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, aquí lo que voy a llamar tu atención es el misterio de Dios. Apunta por favor en los comentarios el misterio de Dios. Vamos todos a escribir ahí. El misterio de Dios. Vamos. Todos a escribir ahí en los comentarios el misterio de Dios, porque es lo que te voy a explicar quiénes lo van a cumplir finalmente. Ahora voy a llevarte a otra cita. Colosenses, el capítulo 1, el versículo 27. Esto es clave. Colosenses 1:27 declara así: y a quienes Dios quiso dar a conocer entre los gentiles las riquezas de la gloria de este misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. ¿Qué está diciendo aquí esta palabra de Dios? Está diciendo, primero Juan, el revelador en Apocalipsis, nos habla del misterio de Dios, pero no explicó. Pero aquí Pablo en Colosenses 1:27 nos dice que ese misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¡Wow! A ver, los 144,000, Apocalipsis 14:1 dice que van a tener aquí el nombre en su frente del Cordero. Pero Pablo dice que el misterio de Dios es Cristo en ustedes, Cristo en mí. Puesto de otra manera, Cristo en carne humana, en su condición caída como la mía. Mira, si tú te gusta el pecado, di ahí presente. Mira, si tú dices que no, estás mintiendo. Porque todos los que venimos a este mundo, inclusive Cristo, estaba inclinado al pecado, pero Cristo no cayó en pecado, no cometió ningún pecado. Pero tú y yo, igual con la misma condición, estamos inclinados al pecado, hemos caído. Y de una u otra manera nos gusta el pecado. Esa es la triste realidad. Si a ti te gusta el pecado y estás inclinado al pecado, escribe solo en los comentarios presente. Yo mismo digo presente. Aquí estoy yo. Pero mira, en medio de esta naturaleza caída, al reformarte tú, al dejar el pecado, Dios quiere mostrar un misterio. El misterio es que Cristo esté en ti. En una naturaleza y cuerpo pecaminoso, Él quiere estar en ti. Puesto de otra manera, tú debes duplicar a Cristo en santidad, en pureza, en vencer el pecado. Tienes que duplicar a Cristo. Y cuando tú venzas el pecado en esta naturaleza caída, inclinada al pecado, cuando tú lo venzas y solo luches para hacer el bien, para hablar la verdad, entonces el misterio de Dios se va a cumplir en ti, Cristo en ti. A pesar de ser vasos de barro, Cristo en ti, en mí. ¡Qué maravilloso! O sea, qué sorprendente, qué misericordia, qué gracia. Si tú estás de acuerdo con toda esta gran verdad, sigue compartiendo y escribe ahí en los comentarios. ¡Amén! ¡Amén! Vamos. ¡Wow! Te lo sigo explicando. Mira, qué maravilloso es esto. Ahora voy a llevarte a Primera de Timoteo 3:16. Apunta, por favor, apunta. Primera de Timoteo 3:16. Declara así la Biblia. Te lo voy a leer directo de la Biblia, directo. Sin discusión, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Dice, grande es el misterio. ¿Y cuál es el misterio de Dios? Es Dios manifestado en carne.
Cristo que es Dios, porque siempre ha tenido su naturaleza divina, siempre. Cristo es Dios, pero cuando nació a través de la Virgen María, obtuvo la naturaleza humana en su condición caída. Dios manifestado en carne, naturaleza humana caída, ese es un misterio. Cristo, el Dios todopoderoso, el creador y salvador y redentor, Cristo, manifestado en tu carne, en tu cuerpo y en el mío, tan pecadores y indignos que somos. Él, Cristo, manifestado en mí, en carne y sangre, es un misterio de Dios. Misterio de Dios. Pero es posible, sí es posible. Los 144,000, Apocalipsis 14, versículo 1 dice: y miré y vi al Cordero, Cristo, y con él 144,000 en el monte Sión, que tenía en sus frentes el nombre del Cordero. Significa que los 144,000 van a tener a Cristo en su carne y sangre. Cristo en ellos, Cristo en ti, Cristo en mí. Ese es el misterio de Dios. Un milagro será que nosotros obtengamos el sello de Dios en nuestras frentes. El de Apocalipsis 7:4, el sello del Dios vivo. La señal de Ezequiel 9:4. Sella a los que gimen y claman contra las abominaciones. Ese sello, obtenerlo va a ser un milagro. Un milagro. Cristo manifestado en ti y en mí. El misterio de Dios resuelto hoy. Los 144,000 en su naturaleza humana caída van a triunfar, porque será Cristo en ellos venciendo el pecado, porque Cristo en la naturaleza caída venció y triunfó. Mira, Mateo 4, el triunfo de Cristo en el desierto contra Satanás. Apocalipsis 14:1, el triunfo de Cristo el Cordero con el triunfo de los 144,000 desde el monte Sión, el único original monte en el Medio Oriente. ¡Wow! Por eso, la Review and Herald, documento adventista, la Review and Herald, marzo 9, 1905, te habló y me habló a mí. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. Hermano y hermana, el llamado profético para ti es hoy. Tú, en tu condición de naturaleza humana caída, puedes vencer el pecado y puedes ser uno de los 144,000. Pero te tienes que esforzar, porque Cristo en su condición humana caída, mira qué pasó con Cristo. Yo te voy a decir algo, mi vida personal, mi vida espiritual no es fácil. Yo predico la verdad, soy tan atacado porque predico la verdad. Ora por tu servidor. Pablo decía, oren por tu siervo. Ora. Yo te pido lo mismo, ora por tu servidor, Pastor Enoch Martín. No es fácil esta lucha que hemos emprendido contra las tinieblas. Pero es verdad y tenemos que hacerlo. Mira esto, te voy a mostrar aquí que Jesús, en su naturaleza humana caída, venció el pecado, pero él tuvo que pagar un precio. Mira cómo lo describe el profeta Isaías. O sea, tú tienes que pagar un precio. Va a haber problemas, va a haber obstáculos, va a haber crisis económica en tu vida como la hay en la nuestra. Va a haber dificultades en salud, en recursos, en instrumentos para utilizar a la obra de Dios. O sea, va a haber tanto obstáculo que vas a llegar muchos días a tomar la decisión, tirar la toalla y no seguir más. Eso es así. Pero tienes que pagar un precio, tienes que aguantar, tienes que resistir. Porque mira, Jesús cómo lo logró. Mira cómo se le describe a Jesús. Isaías capítulo 52. Apúntalo, por favor. El versículo 14, hablando de Cristo. Muchos se asombrarán de él al ver su semblante desfigurado, hasta perder toda apariencia humana. Sí, ¿ves el asunto? Jesús no tuvo la naturaleza humana antes de la caída. Hubiera sido una ventaja para él. Jesús obtuvo la naturaleza humana en su condición caída. Y como la tuvo que hasta su rostro se desfiguró. ¿Tú crees que fue fácil ayunar 40 días y 40 noches en el desierto, en un lugar inhóspito? ¿Tú crees que fue fácil eso?
Él tuvo que derrotar la naturaleza humana caída, inclinada al pecado. La derrotó. Y su rostro quedó desfigurado. La grasa acumulada en su organismo cuando él comía y no estaba en ayuno, todo eso se consumió en los 40 días de ayuno. Su rostro se desfiguró con apariencia humana. Pagó el precio. Hoy, tu servidor, al momento de la grabación, es día martes. Todos los martes ayunamos a manera internacional. Todos los martes. Y el último martes de cada mes ayunamos 3 días. Martes, miércoles y jueves. El último martes de cada mes. ¡Súmate! ¿Que quieres ser de los 144,000 y no quieres pagar el precio? Por favor, reacciona. Jesús pagó el precio. Que tú aceptas que tienes la naturaleza humana caída y no luchas para vencerla. Por favor, esfuérzate. Hoy mismo, ahora mismo, yo estoy en ayuno y no tengo hambre. Tenemos más de 3 años de estar practicando este ayuno. Los martes. Ya es un entrenamiento. Ya yo aguanto 1 día, 2 días, 3 días. Muy bien. Y hay momentos que cuando yo voy a hacer obra misionera y no tengo qué comer, pues como ya estoy entrenado, pues como la paso como un ayuno. Así que ora por mí, ora por mí. Mira cómo dice Isaías 52, verso 14, hablando de Cristo. Muchos se asombrarán de él al ver su semblante desfigurado, hasta perder toda apariencia humana. Y hoy, los que aceptan que tienen naturaleza humana caída, gorditos están. Mira, no tengo nada contra los gorditos, lo digo con cariño, gorditos. O gordos, gorditos, bien nutridos, solo para que no se sientan tan mal. Pero, mira, Jesús hacía obra misionera, todo lo poco que tenía lo invirtió en la propia causa. Cuando llegó Judas, Jesús le dijo, mira, el Hijo del Hombre no tiene de dónde recortar su cabeza. O sea, como quien dice, mira, Judas, si vas a venir conmigo, puedes venir, no te lo puedo impedir. Pero, mira, yo no tengo recursos, así que si vienes por recursos, yo no tengo ni voy a tener. Y en asunto de alimentación, Jesús pues era muy estricto, él vivía al día. Él vivía al día. Pero hoy por hoy, sus seguidores, nosotros los cristianos, todos gorditos, no ayunamos. Come esto, come allá, que compre aquí, compre allá. Es bueno comer, sí es bueno comer en la medida normal. Pero vivir para comer es el pecado. Jesús ayunó hasta el punto de perder apariencia humana, porque él tuvo que derrotar la naturaleza humana caída que él tenía y tiene. ¿Tú quieres derrotar tu naturaleza humana caída? Adelante, ayuna. Pero algunos dicen, pastor, yo le pido que ore por mí porque yo sé que usted está en ayuno hoy. Y yo puedo orar por ti, yo lo hago con mucho gusto. Pero qué bueno sería que tú me dijeras, pastor Enoch Martín, hoy yo me sumo al ayuno internacional que usted dirige a nivel mundial, me sumo a ese ayuno todos los martes y pido que ore por mi salud y por la salud de mi familia, espiritual y física. Amén, bienvenido sea. Que bueno, está participando en las aflicciones y en la consagración y en el dominio de la naturaleza humana caída, inclinada al pecado. Ahora es cuando estar a favor de la verdad. Ahora mira qué más. Mira el precio que Jesús pagó para vencer la condición humana caída. Isaías 53. Esto no te lo dicen todos los días. Esto no te lo dicen. Isaías 53, versículo 2. Mi siervo creció como un retoño, como raíz de la tierra seca. No tenía belleza. Hermano, mírame bien, mírame bien. Yo estoy sudando un poquito aquí. Que bueno, estoy pagando el precio. Pero yo, humanamente, mírame de perfil, mírame de frente, mírame de otro perfil. Yo, humanamente, y si me pongo de pie, yo no soy grande, no soy un hombre gigante. Yo soy pequeño, joven. Y no me considero guapo, me considero normal. Tampoco me considero feo, pero me considero normal. Y nunca he presumido de algo similar como de ser guapo. Nunca, mi mente nunca. ¿Hay algo atractivo en mí? No lo hay. Lo único es la verdad que yo predico. 44,000 seguidores en nuestra página de Enoch Marshalls. ¿Será por lo guapo? No, guapo no lo soy. Es por la verdad o por lo que enseñamos o por lo que les informamos. Pero mira el texto, Jesús tampoco era guapo. Sorpréndete. Isaías 53, versículo 2.
Mi siervo creció como un retoño, como raíz en tierra seca. No tenía belleza ni majestad para atraernos, nada en su apariencia para que lo deseáramos. Jesús obtuvo la naturaleza humana caída, la naturaleza degradada, la naturaleza fea, pues la que no... Mira, ¿sabes tú qué nos hace ser feos? El pecado, la naturaleza caída. Adán, mira, Adán, antes de la caída, guapísimo. El cuerpo simétrico. Eva, nada que implantes en los pechos, en las nalgas, nada. Simétrica, hermosa, antes de la caída. Pero después de la caída, esto es evidencia que Jesús no tenía belleza, no tenía nada que lo deseáramos. Estaba feo, pues físicamente estaba feo. ¿Sabes que esa fealdad en Jesús, en comparación con otros humanos bellos antes de la caída, Jesús en su fealdad humana física mostraba una sola cosa, que Él obtuvo la naturaleza humana en su condición caída? ¡Wow! ¡Qué sorprendente! Esto lo entiende un agricultor. Esto lo entiende un niño que ya sabe leer, lo entiende. Pero los doctores en la Universidad de Andrews te quieren engañar con la cartilla de escuela sabática. Porque ahí hay verdad también, ¿eh? Ahí hay verdad, ahí hay versículos, ahí hay citas del Espíritu de Profecía. Pero también hay error. Isaías 53, sigo leyendo cómo Jesús pagó el precio. Sí tuvo condición humana caída, pero Él pagó el precio. Desfigurado, no era bonito, no había nada que atrayera a Jesús. ¿Sabes por qué venían multitudes siguiendo a Jesús? No por lo bonito que era físicamente, sino porque Él vivía la verdad. Él era la verdad. ¡Gloria a Dios! Ahí estamos, vamos. Sigo leyendo cómo pagó el precio. Isaías 53, versículos 5. Vamos a leer el 5. Isaías 53, 5. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6. Todos nos descarriamos como ovejas cual se desvían de su camino, pero el Eterno cargó sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. Sobre Él el pecado de todos nosotros. Así que no me vengas con el cuentico. Es que Jesús tuvo la naturaleza antes de la caída, la naturaleza santa, por eso Él venció. No me vengas con a mí no me vengas con este cuento, chao. O sea, no me vengas con este cuento, porque yo te vengo con la Escritura. Y la Escritura en Isaías 53, el versículo 6, la última parte, hablando de Cristo, dice: el Eterno cargó sobre Él, sobre Cristo, el pecado de todos nosotros. Mis aberraciones fueron sobre Jesús, tus pecados sobre Jesús. Entonces no me vengas a decir que Jesús obtuvo una naturaleza santa o una naturaleza antes de la caída. No, tuvo una naturaleza después de la caída. Tuvo una naturaleza humana en su condición caída, tendencioso a pecar, pero no pecó. Esa es la gran diferencia. Evidencia bíblica te estoy dando. Y para ir cerrando el análisis teológico, Isaías 53, el versículo 7. Y angustiado y afligido no abrió su boca. Como cordero, subraya, como cordero fue llevado al matadero. ¿Cómo qué dice? Como cordero, querida juventud. ¿Sabes que un cordero es una oveja joven? Un cordero. Jesús murió no guapo, desfigurado porque ayunó, porque estaba afligido, porque estaba inclinado al pecado. Cuando fue allá en el Getsemaní a orar, a derramar sudor, mira el mío, sudor normal, pero el Cristo sudor de sangre. ¿Qué crisis psicológica sufrió Jesús al cargar tus pecados y los míos? Porque Él tenía la inclinación humana, decía: tira la toalla, tira la toalla. En la naturaleza caída, peca, maldice a Dios, tira todo esto, te van a matar. En el Getsemaní tuvo que sudar sangre porque tenía la condición humana caída, pero venció, triunfó, oró. Pedro, ayúdame a orar, Pedro. Pedro, no has podido orar conmigo tan siquiera una hora, Pedro. Me estoy muriendo de aflicción, Pedro, ora conmigo. Y Pedro roncando, como muchos hoy roncando en la iglesia. Muchos están roncando, ni les gusta reaccionar, ni les gusta compartir,
ni comentan, no hacen nada, ningún esfuerzo, no quieren pagar el precio. Entonces las consecuencias vendrán. Pedro luego lloró amargamente, fue a llorar porque no acompañó en las horas más críticas a Jesús, su Salvador, su Maestro. Mira, el Cordero es una oveja joven. Isaías 53, verso 7. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Cordero es una oveja joven. Entonces Cristo murió joven. Cristo, con su naturaleza humana caída joven, venció el pecado. Pero acuérdate, llamo tu atención, como cordero fue llevado Cristo al sacrificio, al Gólgota, al lugar llamado la calavera. Como cordero fue llevado allá, como cordero a la cumbre del Gólgota. Pero porque venció en su naturaleza humana caída, Él también irá a la cumbre del monte Sión. Y ahora no va a estar solo. Porque en la primera venida, mira cómo lo describe la profecía. Isaías 63, apunta. Versículo 3. Isaías 63, 3. He pisado el lagar solo. De los pueblos nadie estuvo conmigo. Cuando Cristo fue llevado a la cumbre del Gólgota como cordero, estuvo solo, porque a la par estaba uno gritándole, al otro lado le estaban gritando los ladrones que estaban a la par de él. Lo insultaron, al principio los dos lo insultaron, y los de allá abajo gritándole: hereje, enemigo de la iglesia, loco, endemoniado, hijo de Belcebú, y todos los insultos de abajo para arriba y de los lados. Y los discípulos de Jesús habían corrido para todos lados. Pedrito salió corriendo. Jesús en la cruz estuvo solo. Por eso aquí Isaías 63, versículo 3. He pisado lagar solo. De los pueblos nadie se estuvo conmigo. Entonces Jesús ascendió a la cumbre del Gólgota, solo como cordero, para ser inmolado. Pero, ahora Él va a estar en la cumbre del monte Sión como cordero, pero no va a estar solo. No va a estar solo. Escribe ahí por favor en los comentarios: Cristo en el monte Sión no va a estar solo. Vamos, Cristo en el monte Sión no va a estar solo. Mira la Biblia, te lo estoy leyendo. Apocalipsis 14, versículo 1. Miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión. Para estar sobre el monte Sión, primero tienes que pasar sobre tu monte del Gólgota. Primero tienes que pasar en tu monte de la calavera, que es un monte de sufrimiento. Ay, sí, pastor, yo quiero ser de los 144,000. Pero no aguantas ni un insulto de un hermano porque tú predicas la verdad. Ay, pastor, yo quiero ser de los 144,000, pero eres codo. No donas nada a la causa del Señor. Pueden estar los pastores de la real verdad presente, los obreros muriéndose de hambre, pasando crisis, sin tener el equipo adecuado, y aún así, tú teniendo codo. Pero pastor, yo quiero ser de los 144,000. Pero todavía estás comiendo pan con cerdo. Pero todavía estás comiendo los frijoles en los restaurantes que le echan manteca de cerdo. Pero pastor, yo quiero ser de los 144,000. Pero todavía tu esposa o tú mismo te cocinas pollo frito, fried chicken, todavía cocinas carne asada los domingos. Todavía cocinas el pescado para suavizar tu mente, porque Jesús comió pescado, entonces tú también comes pescado. Si todavía comes carne y dices que quieres ser de los 144,000, no estás pasando por tu monte de Gólgota, no estás pasando por tu monte de la calavera, de sufrimiento. ¿Tú crees que es fácil dejar la carne? ¿Tú crees que es fácil abstenerse de todo lo que Dios ha dicho de la reforma pro salud? ¿Tú crees que es fácil tener una reforma en la vestimenta? Mira, yo hasta sudando estoy con corbata, pero es parte de la reforma. ¿Qué crees que haga? ¿Tú crees que es fácil predicar la verdad cuando todo el mundo te ataca? ¿Tú crees que es fácil que te llamen enemigo de la iglesia cuando tú amas la iglesia de verdad? No es fácil. Tenemos que pasar por nuestro monte del Gólgota, nuestro monte de la calavera, nuestro monte de sufrimiento. Si pasas primero en eso, entonces de seguro vas a estar en el otro monte. Isaías 14, verso 1. Miré y vi al Cordero sobre el monte Sión, y con él 144,000. Entonces, en el monte del Gólgota, de la calavera, Cristo estuvo como Cordero solo.
Pero en el monte Sión, Él va a estar en la cumbre del monte Sión como cordero, pero no solo, sino que va a estar con Él. ¿Cuánto? 144,000. Significa que ellos, los 144,000 como Cristo, a pesar de su condición humana caída, como Cristo venció el pecado, los 144,000 también van a vencer el pecado, pero van a pasar por sufrimiento, por problemas, por penurias, por dificultades, por crisis económica y por todo. Pero aún así, ellos van a vencer. Hermano, querido adventista del séptimo día, gracias por haberme acompañado. Te pido que reacciones a este video, que lo compartas, porque tú sabes que esto es verdad. Si te acabas de sumar, tenemos más de 270 aquí viéndonos en vivo, solo en este canal, más los demás que nos retransmiten. Tenemos cientos y miles en los distintos canales que nos retransmiten. Muchas gracias por habernos acompañado. Hoy por hoy, lo que te puedo decir es que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es el pueblo de Dios. Estás en el lugar correcto, pero tienes que gemir y clamar contra los pecados. Súmate al equipo nuestro. No odiamos la iglesia, amamos la iglesia, pero es la orden de Ezequiel 9:4. Gemir y clamar contra las abominaciones para recibir el sello. Ezequiel 9:4, léelo. Léelo, por eso lo hacemos nosotros. Isaías 58:1 declara: alza tu voz como trompeta, anuncia mi pecado, anuncia a mi pueblo su pecado. Es una misión muy dura la que tenemos, denunciar el pecado en la iglesia, pero es la orden divina. Lee Isaías 58:1. Hazlo. Y Ezequiel 38 y especialmente Ezequiel 34 habla Dios contra los pastores. No yo, es Dios contra los pastores que no están cumpliendo su deber hoy. Dice: ¡ay de los pastores! ¡Ay! Hermano querido, tienes que hoy abrir tus ojos. Estás en la iglesia correcta, la verdadera, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que surgió desde el 22 de octubre de 1844, un día martes. Desde ahí ha estado como movimiento, como iglesia, como pueblo de Dios hasta hoy, y seguirá. Es el pueblo de Dios. Pero tienes que estar más que calentando bancas, gimiendo y clamando contra las abominaciones en la iglesia. Y yo estoy seguro, hermano querido, yo estoy seguro que tú, si cumples los requisitos, vas a obtener el sello en tu frente y vas a ser uno de los 144,000, aunque con la condición humana caída, vas a triunfar. ¿Por qué lo sé? Porque está escrito. Y como está escrito, yo lo creo. Así que vamos a reaccionar. Vamos a compartir este video. Vamos a hacerlo viral allá con nuestros hermanos para informarles. Te pido a que puedas sumarte a nuestros distintos canales en YouTube. Me encuentras en YouTube como Pastor Enoch Martín. Suscríbete ahí, dale click a la campanita. También en Facebook. En Facebook nos encuentras como Enoch Marshall. Dale me gusta a la página. Dale al botón de seguir para cada vez que salgamos en transmisión en vivo, tú te puedas dar cuenta. Y también, por supuesto, puedes recibir nuestros cursos de la agencia misionera AMI. Ahí aparece en tu pantalla el número de contacto, agencia misionera AMI, el signo más 502 42 29 77 86. Solicita allí a ese número, escribe o llama y di ahí, identifícate, di: soy el hermano tal, soy la hermana tal de tal país, escuché el seminario teológico del pastor Enoch Martín y quiero los 3 cursos. Entonces nuestro equipo va a trabajar en favor de ustedes para que les lleguen esos cursos. ¿A dónde lo van a solicitar? Al número de agencia misionera AMI, el signo más 502 42 29 77 86. Así que gracias para toda nuestra gente querida. Recuérdate, se está acercando el juicio de los vivos. Queda poco tiempo. Ezequiel capítulo 9. Léelo. No me voy a cansar de decirlo. Lee Ezequiel 9. Ahí está descrito el juicio de los vivos desde el verso 1 al verso 11. Ezequiel 9. Se acerca el sellamiento ahora. Estamos viviendo el sellamiento. Pero cuando termine el ángel de sellar a los que están en contra de los pecados, cuando termine el ángel de sellar a los fieles que defienden la verdad sin miedo, cuando el ángel termine de sellar, entonces y solo entonces pasarán 5 ángeles
destructores. Y no quiero que te toque ningún ángel destructor. Quiero que te toque ahora mismo, el sello de inmortalidad, porque el ángel está activo ahora. Ahora está el ángel activo buscando a los 144,000, a los fieles adventistas del séptimo día. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por haberme acompañado. Superamos hoy el récord ahí con ustedes. Muchas gracias. Sigue reaccionando, comentando y compartiendo. Abrazos, soy tu pastor Enoc Martín, tu pastor virtual, desde algún país del mundo. Abrazos, sigue compartiendo. Dios le bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios en su canal Apología Adventista. Glorificamos a nuestro Dios porque Él nos permite poder predicar su palabra. También mandamos un saludo a todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan en este canal. En este caso queremos hacer un estudio profundo sobre doctrina. Necesitamos conocer algunos puntos teológicos sobre la naturaleza humana de Cristo. Y también queremos aclarar algunos errores que contiene la lección de escuela sabática del martes 18 de enero del 2022. Así que vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos permite poder predicar tu palabra. Bendice a nuestros amigos, nuestros hermanos. Santifica nuestra mente y nuestro corazón con tu Santo Espíritu para que tu palabra quede impregnada en nuestra mente y nuestro corazón y pueda dar fruto para honra y gloria tuya. Ayúdalos, Señor, a discernir tu palabra correctamente. Ayúdalos a interpretarla correctamente para que podamos evadir cualquier error doctrinal que ataque tu evangelio y tu plan de salvación. Bendícelos, Señor, en este estudio, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, el objetivo de esta clase es para aclarar algunos errores de la lección de escuela sabática del martes 18 de enero. Es interesante, hermanos, que si no somos estudiosos podemos caer en errores doctrinales. Quiero que examinemos lo que dice la lección de escuela sabática y después nos vamos a ver lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. Y quiero decirles, amigos y hermanos, lo siguiente: no pretendo enseñar de que tengo la verdad absoluta. El único que tiene la verdad absoluta se llama Cristo. Él es la verdad. Su palabra es la verdad. Pero cuando hay dos posiciones o dos perspectivas de ver un tema, siempre vamos a notar que hay uno que tiene más sentido y que tiene más peso las evidencias que está presentando. Y siempre hay una posición que se acerca más al concepto bíblico. Y para que usted pueda discernir quién tiene la razón y quién está errado, tiene que conocer usted la palabra de Dios y este tema. De lo contrario, para usted va a ser confuso y no va a poder discernir el error. Y esto lo podemos aplicar para cualquier tema. Si alguien tiene un punto de doctrina o un punto de vista que difiere con el vuestro, el consejo es irse a la Biblia y comprobar si lo que dice X persona posee fundamento bíblico, y si posee fundamento bíblico hay que defenderlo y ponerlos de su lado. La lección de escuela sabática, el que hizo la lección de escuela sabática no es infalible, igual que su servidor, por lo tanto merece también que se examine su posición para ver si posee fundamento bíblico. Vámonos a la lección de escuela sabática del martes 18 de enero del 2022. Noten cómo dice, título: carne y sangre como nosotros. Voy a leer lo que dice el comentario de esta lección. Muchos hermanos no captan el error sutil. Debemos de ser perspicaces, o sea, analíticos. Dice así: la expresión carne y sangre enfatiza la fragilidad de la condición humana y su debilidad,
hablando de la naturaleza humana de Cristo. El tema aquí es la naturaleza humana de Cristo, no su divinidad. La naturaleza humana de Cristo, por eso es que el título trae carne y sangre como nosotros. Y dice, la expresión carne y sangre enfatiza la fragilidad de la condición humana, su debilidad. Y cita Efesios 6:12. Falta de entendimiento, dice. Cita Mateo 16:17 y Gálatas 1:16. Y la subyugación y la muerte. Hebreos dice que Jesús fue hecho como sus hermanos en todo. Esta expresión significa que Jesús se hizo completamente humano. Jesús no simplemente parecía humano, era verdaderamente humano, realmente uno de nosotros. Hasta aquí estamos de acuerdo. Noten, hasta aquí estamos de acuerdo. Jesús, al participar de carne y sangre, al hacerse el verbo carne, es porque Él se hizo enteramente humano. No parecía humano, sino que era un verdadero humano completo en toda su entereza. Aquí estamos de acuerdo con el escritor de esta lección. Ahora, pero noten el siguiente comentario, lo que dice: y muchos hermanos, por carecer de estudio bíblico, pueden caer en este error y no discernir este error perspicaz. No obstante, Hebreos también afirma que Jesús era diferente de nosotros con respecto al pecado. Eso es cierto, Jesús era diferente porque Él nunca pecó. Pero ya vamos a ver, según la Biblia, por qué Jesús no pecó y qué es lo que es pecado según la Biblia. En primer lugar, y sigue diciendo el comentarista, en primer lugar, Jesús no cometió ningún pecado. Eso es cierto. En segundo lugar, Jesús tenía una naturaleza humana que era santa. Noten el error, aquí está el error, que ya lo vamos a desmantelar con la sola escritura. Noten, después de presentar, eso es verdad, Jesús es hombre completo en toda su entereza. Pero ahora dice, en segundo lugar, Jesús tenía una naturaleza humana que era santa, inocente y sin mancha, apartada de los pecadores. Nosotros tenemos tendencia al mal. Vamos a ver en este estudio, hermanos, gran error del expositor de esta cartilla o de esta lección, que mezcla pecado con naturaleza humana y hace una mezcla. Por eso es que no se discierne correctamente el punto aquí y se presta confusión. Y dice, nosotros tenemos tendencia al mal. Nuestra esclavitud al pecado comienza en lo más profundo de nuestra propia naturaleza. Somos carnales, vendidos al pecado. Y cita ahí algunas citas, Romanos 7:14 y Romanos 7:15-20. El orgullo y otras motivaciones pecaminosas contaminan hasta nuestras buenas acciones. No obstante, la naturaleza de Jesús no estaba ensombrecida por el pecado. Así tenía que ser. Si Jesús hubiese sido carnal, vendido al pecado, como nosotros, también habría necesitado un Salvador. En cambio, Jesús vino como Salvador y se ofreció a sí mismo como sacrificio sin mancha a Dios en nuestro favor. Y se cita Hebreos 7:26 al 28 y Hebreos 9:14. Pero lo que me llamó la atención es lo que dice que Jesús fue diferente a nosotros porque Él poseía carne santa. Es interesante, hermanos, lo siguiente. Vamos a ver dónde está el error abismal de el que hizo la lección de escuela sabática. Hay un gran error y lo tenemos que demostrar bíblicamente. Dice él que Jesús era diferente a nosotros porque Jesús tenía carne santa. O sea, su naturaleza humana era carne santa. Pero anteriormente había dicho de que Jesús era como nosotros
completamente humano. Pero diferencia es que Jesús tenía carne santa. Ahora, ¿cómo saber si lo que dice este escritor es doctrina bíblica? ¿Cómo saber si lo que dice este escritor cree la crema innata del adventismo original? ¿Cómo saber si lo que dice este escritor está en armonía con nuestras creencias, con lo que dice la Biblia, con lo que dice el Espíritu de Profecía y con lo que dice nuestras doctrinas? Crema innata del adventismo. No estoy hablando de la nueva teología que se infiltró en la iglesia a través del libro Preguntas sobre Doctrina, que se vino a publicar o salió a la luz este libro entre los años 1950 y 1957. Estoy hablando de nuestra doctrina. Usted puede examinar nuestras 28 creencias, puede examinar nuestros comentarios bíblicos adventistas y fuentes de la iglesia antes de que saliera Preguntas sobre Doctrina, sostenían lo que vamos a estudiar en este estudio. Lo que va a enseñar el hermano Rafael Díaz no se lo sacó de la manga de la camisa, no se lo escuchó a un teólogo, sino que lo he estudiado basándonos en nuestras doctrinas y en nuestras creencias. Y como les dije, nadie es infalible, por lo tanto todos merecemos que pasemos bajo el ojo crítico de un así dice Jehová. El hecho de que yo presente mi postura basado en lo que yo he estudiado a la luz de la Biblia y el Espíritu de Profecía no significa que yo soy más, ni tampoco soy menos que el que expuso la cartilla. Ni tampoco estoy presentando una crítica contra la persona, sino contra su exposición teológica, donde presenta que Jesús vino a esta tierra con carne santa. Significa que Jesús no es como nosotros en ese sentido, aunque el escritor dice que Jesús se hizo completamente humano. Entonces vamos a profundizar en este estudio, hermano. Estos estudios, hermanos, son mis preferidos y vamos a aclarar algunos errores teológicos que contiene esta lección. Y es un error decir de que Jesús tenía carne santa. Entonces Jesús no se hizo completamente como nosotros, sino que casi se hizo como nosotros, porque Él tenía carne santa. Vamos a ver algo muy interesante. Vamos a poner la plataforma para los hermanos que quizás estos temas es bien difícil captarlos. Así que lo vamos a hacer con cautela, paso a paso, analizando lo que dice la Biblia y el contexto bíblico. Primer punto, como seres humanos nacemos con una naturaleza pecaminosa. ¿Qué es naturaleza pecaminosa? Alguien puede preguntar. Es la inclinación al mal que heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero esta naturaleza pecaminosa no es pecado tenerla, ni somos culpables por tenerla, ni somos culpables por haber nacido aquí en este mundo, a menos que la ejerzamos cuando tengamos conocimiento entre el bien y el mal. Noten, repito, la naturaleza pecaminosa o la inclinación al mal, aunque heredamos esa inclinación, nosotros no la ejercemos hasta que conocemos el bien y el mal. Por lo tanto, Dios no culpa a alguien o no lo considera de culpable por el simple hecho de traer esa naturaleza y por el simple hecho de nacer aquí en este mundo, hasta que la persona conoce el bien y el mal. ¿Por qué razón? La Biblia dice que el pecado es infracción de la ley. Se cree en la mente, aquí se crean las malas intenciones y tarde o temprano se ejecutan en acciones. El apóstol Santiago dice en Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, el problema no está en el simple hecho de haber nacido con esta naturaleza.
Dios no los hace culpables por haber nacido en este mundo. Es como que una mujer haya dado a luz en un basurero a un hijo. El hijo no tiene culpa de haber nacido en ese basurero, aunque se contaminó con esa basura, pero Dios no lo culpa de pecado al bebé hasta que el bebé tiene conocimiento entre el bien y el mal. Entonces sí va a ejercer esa naturaleza con que nació. Pero mientras no la ejerza, Dios no lo considera como culpable por tenerla ni por haber nacido en este mundo. Cuando ya la ejecute, cuando ya tenga malicia, cuando ya tenga conocimiento entre el bien y el mal, Dios lo considera como pecado. O sea que el pecado no está en tener esa inclinación, esa naturaleza, sino cuando la ejercemos, cuando los inclinamos a los deseos pecaminosos, a los deseos carnales que son impulsados por esa naturaleza. Pero solamente alguien de que conozca lo bueno y lo malo puede ejercerla. Usted no puede llamarle a un bebé pecador aunque haya nacido con esa inclinación al mal, pero todavía no la ejerce. Es absurdo, diabólico e ilógico y sin fundamento bíblico llamarle a un bebé pecador, porque aún no tiene conciencia de lo que es pecado, aunque posee esa naturaleza. Noten que el problema no está en la naturaleza en sí, sino cuando la persona se deja dominar por esa naturaleza, cuando ya empieza a conocer lo bueno y lo malo. Usted me va a decir, ¿a dónde dice la Biblia eso? Vamos a mostrar que el problema no está en sí entenderla, sino cuando los dejamos dominar por las pasiones de esa naturaleza. Y vamos a ver de que solamente a través del poder del Espíritu Santo y a través de nacer de nuevo es que podemos nosotros mantener sujeta esa carne para que no se manifiesten deseos carnales. Noten cómo dice eso Romanos capítulo 6, versículo 11 al 14. Noten que Pablo hace claramente la diferencia entre nuestros miembros pecaminosos y los deseos que nos producen esos miembros o esa naturaleza que tenemos. Romanos 6, versículo 11 al 14. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis a sus concupiscencias. ¿Dónde está el problema? En obedecer a los deseos de esa naturaleza pecaminosa. No es por el simple hecho de tenerla, sino cuando cedemos a los deseos, aquí dice Pablo, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Y ustedes saben de que concupiscencia significa malos deseos, y los malos deseos se originan aquí. No podemos decir de que un niño tenga concupiscencia porque no tiene conocimiento de lo bueno y lo malo. Aquí Pablo le está hablando a personas con uso de razón. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, noten, vuestros miembros, ya sea la mente, los ojos, la lengua, las manos, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Noten que Pablo dice que no hay que obedecer a los deseos de la carne, que no obedezcamos a la concupiscencia. O sea que el problema no está en sí en tenerla, sino en obedecer a esa naturaleza. Cuando se obedece a esos deseos de la carne, eso sí es pecado. Noten cómo dice Pablo en Gálatas 5, 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo? No hay que satisfacer los deseos de la carne. Pablo no está diciendo, ustedes porque tienen esa carne, ustedes son pecadores y transgresores. No, Pablo está diciendo, no obedezcan o no satisfagan, no satisfagáis los deseos de la carne, no le den de comer a la carne, no se dejen dominar por la carne.
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Noten, el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sos guiado por el espíritu, no estás bajo la ley. Noten otra cita de Santiago 1:13 al 15. El problema está en dejarlos dominar el deseo de la carne, que se manifiesta en pecado. El pecado no es tener la naturaleza. El pecado está en satisfacer los deseos de la carne. El pecado está en dejarnos dominar por los deseos de la carne, por la concupiscencia de la carne. El pecado está en alimentar los deseos de la carne. ¿Y cómo se crea el pecado? Y vamos a ver esta cita en Santiago 1:13 al 15, que está en alimentar nuestra naturaleza pecaminosa, en dejarnos dominar por naturaleza pecaminosa. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia, noten, el mal deseo que se origina en la mente, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Hermanos, claramente estos textos presentan de que el pecado no está en tener la naturaleza pecaminosa. El pecado está en dejarnos dominar por los deseos de la carne. Cuando la persona se deja dominar por los deseos de la carne, que son adulterio, fornicación, concupiscencias, orgullo y todo pecado, se origina en la fábrica del ser humano, que es la mente. La concupiscencia se origina allí. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, el ser humano, desde que nace, trae esa naturaleza pecaminosa, esa inclinación al mal, esa propensión al mal. Por eso es que el ser humano, todo ser humano que nace aquí en esta tierra, debe de nacer de nuevo, porque solamente naciendo de nuevo, vamos a ver bíblicamente que se le añade otra naturaleza al ser humano pecador, para que a través de esa naturaleza, habiendo nacido de nuevo, pueda mantener sujeta a través del poder del Espíritu Santo esa naturaleza pecaminosa, para que esa naturaleza pecaminosa no se levante en concupiscencias y que no satisfagáis los deseos de la carne. Sin el poder del Espíritu Santo es imposible que nosotros podamos mantener quieta a esa víbora, a ese dragón que llevamos dentro. Por eso es que Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Eso lo dice Juan 3, versículo 3 al 5. Porque por nuestros propios medios, por nuestra propia voluntad, no podemos dominar los deseos de la carne. El problema no está en la carne. El problema está en dejarnos dominar por los deseos de la carne. El problema está en los deseos de la carne. El problema está en la concupiscencia de la carne. El problema está en alimentar la carne, no en la carne misma. Porque por tenerla nadie es culpable. Porque nadie es culpable por haber nacido aquí en este mundo, hasta que la empiece a ejercer. Y cuando el ser humano tiene conocimiento entre el bien y el mal, cuando venimos a Cristo, se nos añade otra naturaleza. Y vamos a ver de que la misma naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y Eva, la seguimos manteniendo, no muere. Cuando venimos a Cristo y recibimos la otra naturaleza, la divina, que somos partícipes de la naturaleza divina, la naturaleza vieja no es que muera, sino que allí permanece. De nosotros dependerá si se vuelve a levantar. O sea que los hijos de Dios
aún los convertidos siguen teniendo esa naturaleza pecaminosa. La diferencia es que los hijos de Dios ahora tienen otro poder. ¿A dónde dice eso? Segundo de Pedro 1:4, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina. O sea que los hijos de Dios somos partícipes de la naturaleza divina, porque se nos ha dado el poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo. Noten que ahora tenemos dos naturalezas. Tenemos una naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa, y tenemos ahora que somos partícipes de la naturaleza divina. Dos naturalezas. Por eso Pablo dice: no satisfagáis los deseos de la carne, porque luchan entre sí el espíritu con la carne. Y dice Pablo: no satisfagáis los deseos de la carne, no le des de comer a la carne. Pablo no está diciendo ustedes son malos y pecadores porque tienen carne. No, Pablo está diciéndole: no la satisfagan, no le den de comer a la carne, no permitan que la carne se manifieste en concupiscencias. Tengan sujeta la carne a través del poder del Espíritu Santo. Aquí dice Pedro que nos hemos hecho partícipe de la naturaleza divina. Ahora hay otro poder que nos dará el poder para poder tener sujeta esa naturaleza carnal, que no se levante en pasiones y concupiscencias, porque el pecado no es tenerla, el pecado es ceder a las concupiscencias de esa carne. ¿Captaron, hermano? Ahora, aquí viene algo interesante, hermanos. Los hijos de Dios, no estoy hablando de los impíos, porque los impíos carnales que viven en el pecado y en los deseos de la carne, solamente viven con una naturaleza, con la naturaleza pecaminosa, y como no pueden dominarla, viven en los deseos de la carne. Ahora estoy hablando de los hijos de Dios. Los hijos de Dios convertidos, que se han unido a Cristo por la fe y que tienen el poder del Espíritu Santo cuando nos bautizamos con el Espíritu y con fuego. Esa naturaleza pecaminosa la tendremos hasta que Cristo venga, y lidiaremos con ella hasta que Cristo venga. No desaparece. Porque la carne santa, noten, hermanos, esto que viene aquí, viene ya el tema para desmantelar lo que dice la lección de escuela sabática. El gran error teológico de decir de que Cristo tenía una naturaleza humana santa. Gran error abismal y carente de base teológica. Los hijos de Dios, después de su conversión, siguen teniendo esta naturaleza pecaminosa y la cargarán hasta que Cristo venga por segunda vez y seamos transformados y Cristo nos dé ahora sí carne santa. Mientras vivamos en esta tierra, lidiaremos con esa naturaleza humana pecaminosa, y la forma que podamos mantenerla sujeta para que no se levanten malos deseos, porque el pecado inicia en la mente, es a través del poder del Espíritu Santo, con la oración y con el estudio de la palabra de Dios. O sea que Cristo no elimina la naturaleza pecaminosa de sus hijos cuando se convierten al Evangelio. La naturaleza humana pecaminosa va a ser erradicada hasta que Cristo venga por segunda vez. Los hijos de Dios mantendrán y vivirán con esa naturaleza pecaminosa hasta la segunda venida de Cristo. ¿A dónde dice eso? 1 Corintios capítulo 15, versículo 52 al 53. En un momento y un abrir cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Pablo describe la segunda venida de Cristo, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Noten que aún los muertos, los hijos de Dios que murieron en Cristo, que aún descendieron a la sepultura llevando la misma naturaleza humana pecaminosa, cuando resuciten, resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, o sea, los que vivimos. ¿Por qué es necesario que esto corruptible
la naturaleza humana pecaminosa que heredamos de Adán y Eva. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de qué? Inmortalidad. ¿Cuándo es que los hijos de Dios llegarán a tener carne santa? Hasta que Cristo venga por segunda vez. Mientras lidiaremos con esta naturaleza hasta que Cristo venga. No es que se elimina. Los adventistas no creemos en esa herejía de la carne santificada. No creemos de que los hijos de Dios después de su conversión se les es dada carne santa. Aún los hijos de Dios siguen teniendo carne pecaminosa y la tendrán hasta el final, hasta que Jesús venga por segunda vez. Interesante. Basados en esto significa, hermanos, que los únicos que tienen y tenían y tendrán carne santa son Adán y Eva antes de su caída, y los redimidos cuando sean transformados. Mientras todo ser humano que nazca aquí en esta tierra hereda de Adán y Eva la carne pecaminosa, la cual no es pecado. Ningún hijo de Dios que nace aquí en esta tierra trae carne santa, ni tampoco cuando se convierte a Cristo se le pone carne santa. Sigue teniendo esa carne pecaminosa. Y repito, los únicos que tienen y tendrán carne santa, según la Biblia, era Adán antes de su caída, y los redimidos cuando sean transformados tendrán carne santa. Mientras todo hijo de Dios que nazca aquí en esta tierra, aún aquellos más santos que la Biblia menciona, como Enoc, que caminó con Dios 300 años, aún Enoc tenía carne pecaminosa, pero que Cristo lo transformó para que pudiese entrar al cielo, porque al cielo no puede heredar carne y sangre. O sea que con esta naturaleza pecaminosa no podemos heredar el cielo, porque carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Esto lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo desde el 32 hasta el 40. Ahora vamos a ver algo muy interesante, hermano. La carne pecaminosa se va a erradicar hasta la segunda venida de Cristo, cuando seamos transformados y se nos dé carne santa. Ahora, pero es algo muy importante, hermanos, que lo que sí los hijos de Dios deben de vencer por el poder del Espíritu Santo es el pecado. Ahora, vamos a ver según la Biblia que lo que sí los hijos de Dios tienen que haber vencido con el poder del Espíritu Santo es el pecado en sí. Tendrán que transformar su carácter a semejanza del carácter de Cristo, y eso se tendrá que hacer antes de la segunda venida de Cristo. O sea, antes del cierre de la puerta de la gracia, el pueblo de Dios que será transformado en la segunda venida de Cristo tendrá que haber vencido el pecado, porque el pecado es una cosa y la naturaleza pecaminosa es otra. El pecado es una elección que se crea en la mente, mientras que el pecado se manifiesta cuando cedemos a los deseos de la carne. Pero antes de que Cristo venga por segunda vez y se cierre la puerta de la gracia, la iglesia, el pueblo de Dios, habrá vencido el pecado por el poder del Espíritu Santo. Noten cómo dice Pablo en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como con un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea que tenemos que transformarlos para llegar a tener el carácter de Cristo. Y eso se puede hacer únicamente a través del poder del Espíritu Santo. Ahora, aquí viene lo interesante, hermano. Si entendimos lo que acabamos de explicar a continuación, que pecado es una cosa y naturaleza pecaminosa es otra, y que solamente los constituimos en pecadores, o Dios los considera como culpables del pecado, cuando cedemos a las inclinaciones y las concupiscencias de esa carne. El hombre que se deja dominar por la carne, la Biblia le llama que es un hombre carnal. Ahora, vamos a ver algo muy interesante.
hablando de la naturaleza humana de Cristo. Ahora vamos a meterlos en lleno a lo que dice la lección de escuela sabática, a ver si concuerda con lo que dice la Biblia. Por eso es que lo anterior lo puse como plataforma para que entendamos lo siguiente. Ahora, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Según la Biblia, Cristo tomó la naturaleza humana de los hijos. Noten, acabamos de ver de que los hijos de Dios seguirán teniendo su naturaleza pecaminosa hasta que Cristo venga y recibamos carne santa. Y vamos a ver ahora de que Cristo toma la naturaleza humana de los hijos. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿quiénes? Los hijos de Dios participaron de carne y sangre. Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es que al diablo. Pero noten cómo dice Pablo, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Repita conmigo, de lo mismo. Ahora pregunto, los hijos de Dios, porque Cristo participó de lo mismo, de carne y sangre, como la de los hijos. Pero acabamos de ver de que los hijos de Dios, mientras estén aquí en este mundo, tendrán que lidiar con la naturaleza humana pecaminosa para que no se levanten malos deseos. Sí, acabamos de ver de que los hijos tienen carne pecaminosa aún después de su conversión. No es que se les desaparezca. Ahora, ¿quiénes son los hijos? Según la Biblia. Y vamos a ver de que los hijos son los que creen en Cristo y los que hacen la voluntad de Dios. Juan 1:12. Vamos a hacer una cadena lógica y vamos a dejar que la Biblia se interprete sola para llegar al meollo de este tema. Vamos a ver si es verdad que Cristo tomó una naturaleza humana santa, como dice el exponente de la lección de escuela sabática. ¿Quiénes son los hijos? Según la Biblia, los que son hijos de Dios son los que creen en Cristo y los que hacen la voluntad de Dios. Vamos a ver dos citas. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que creen en Cristo. Esos son hijos de Dios. Son hechos, no son llamados, son hechos hijos de Dios. Los que lo reciben. Pregunto, ¿los hijos de Dios después de que lo reciben a Cristo, siguen teniendo carne pecaminosa? ¿Qué dicen ustedes? Sí, porque la tendrán ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo venga por segunda vez. Pero aquí dice que Cristo, así como por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, de los hijos. ¿Y quiénes son los hijos? Los que creen en Cristo, los que lo reciben. Estos son hechos hijos de Dios. ¿Quiénes más son hijos? Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu. Pregunto, ¿y estos hijos de Dios que son guiados por el Espíritu siguen teniendo la carne pecaminosa? Sí. ¿Hasta cuándo la tendrán? Hasta que Cristo venga por segunda vez y sean transformados. Interesante. Nota, acabamos de recordar que los hijos de Dios aún siguen teniendo esta naturaleza pecaminosa humana y la tendrán hasta que Cristo venga por segunda vez. Ahora, es interesante, hermanos, aquí, entonces, si Jesús participó de lo mismo, de carne y sangre, participó de lo mismo que los hijos, pregunta es, ¿acaso necesitamos tener un cerebro como el de Salomón para saber de que Cristo también tomó la naturaleza humana pecaminosa de los hijos? Porque los hijos aún siguen teniendo esa misma naturaleza y la tendrán hasta el final. Si usted dice, no, Cristo tuvo una naturaleza santa como el de la lección, entonces se mete en un problema. Por lo tanto, Cristo no participó de lo mismo, de igual como lo que tienen los hijos. Porque el texto dice, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo.
O sea que la naturaleza humana que Cristo adoptó es la misma naturaleza humana que tienen los hijos. Y le hice la pregunta, según lo que hemos estudiado, por eso lo puse como plataforma. Y los hijos de Dios que son guiados por el Espíritu y que creen en Cristo y lo reciben, ¿siguen teniendo esa misma naturaleza pecaminosa o ya les desapareció? La siguen teniendo. La diferencia es que no la alimentan porque viven según el Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Otro detalle. Dice que Cristo tomó esa naturaleza humana de los hijos para librarlos de la muerte y del diablo. O sea que Jesús venció al diablo en nuestra condición con una misma naturaleza pecaminosa. Tremendo. Noten algo muy interesante. Hebreos 2:15 al 16 habla de los descendientes de Abraham. Noten el contexto. La Biblia hay que leerla despacio y dejar que la misma Biblia se interprete sola. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. O sea, no vino a morir por los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham. Noten qué interesante. Después de mencionar que Cristo participó de lo mismo que tienen los hijos, hablando humanamente, ahora dice que Él socorrió a los descendientes de Abraham. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? Según el contexto bíblico. Noten cómo dice Gálatas 3:28 al 29, dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois vosotros uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ah, interesante. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los que se unen a Cristo. Esos son descendientes de Abraham. Los que se unen a Cristo son hijos de Abraham. Pregunto, si Cristo vino a socorrer a los descendientes de Abraham, que son los que se unen a Cristo, pregunto, ¿los descendientes de Abraham, que son los que se unen a Cristo, siguen teniendo esa misma naturaleza pecaminosa o les desapareció ya? La siguen teniendo, porque ¿hasta cuándo la tendrán? Hasta que Cristo venga por segunda vez. Tremendo. También los descendientes de Abraham siguen teniendo esa misma naturaleza pecaminosa. Miren qué lindo cómo estudiar la Biblia, dejar que la misma Biblia se interprete. Hermanos, eso significa que tener naturaleza pecaminosa no es pecado. El pecado está en ceder a los deseos de la carne. Tremendo. Esto sí viene más interesante. Hebreos 2:17. Jesús dice que nos llama hermanos. Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía ser en todo. ¿Qué dice? En todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pero ¿cómo debería ser él? Semejante en todo a sus hermanos. ¿Cómo? ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Porque Jesús tenía que tomar carne y sangre de los hijos de los descendientes de Abraham y de sus hermanos, para poder vencer el pecado y al diablo y socorrer a los descendientes de Abraham. Pero necesitamos saber quiénes son los hermanos de Jesús, porque el texto dice que por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Y esto se repite en Hebreos 2:11. Porque Él es el que santifica a los que son santificados. De uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. O sea que Jesús socorrió a los hijos, a los descendientes de Abraham, los redimió a los descendientes de Abraham, y tenía que ser semejante en todo a sus hermanos. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús?
Noten cómo dijo el mismo Jesús quiénes son sus hermanos. Lucas capítulo 8, versículo 19 al 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Entonces respondió él y les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Los que hacen la palabra de Dios y lo obedecen. En otras palabras, los que hacen la voluntad del Padre son hermanos de Jesús. Pregunto, ¿los hermanos de Jesús siguen teniendo naturaleza pecaminosa? ¿Sí o no? ¿O les desapareció? La siguen teniendo. ¿Y la tendrán hasta dónde? ¿O hasta cuándo? Hasta que Cristo venga por segunda vez y seamos transformados. Tremendo, hermano. Entonces, pregunto, si Cristo tomó la misma naturaleza humana de los hijos y de los descendientes de Abraham para socorrerlo, que son los mismos los hermanos de Jesús, pregunto, ¿cuál naturaleza Jesús tomó? Tuvo que tomar la misma naturaleza pecaminosa que los hijos y los hermanos de Jesús, porque tenía que ser semejante en todos. Tremendo, hermanos. Ahora, es evidente, hermano, que la naturaleza humana de Cristo era pecaminosa. La naturaleza humana de Cristo, porque tomó nuestra misma naturaleza humana, la cual no es pecado tenerla. Por eso es que les puse la plataforma. ¿Dónde está el pecado? El pecado está en dejarnos dominar por las concupiscencias de esa carne pecaminosa. Es evidente que Jesús adoptó y tomó el Espíritu Santo al crear ese niño en el vientre de María. El Espíritu Santo lo creó con una naturaleza humana pecaminosa como la de los hijos y la misma que tienen los descendientes de Abraham y sus hermanos. Porque de lo contrario Jesús no se llamara hermanos de nosotros. Tremendo. ¿Captaron, hermanos? Interesante. Por eso es que la Biblia dice que participó de lo mismo que tienen los hijos, lo mismo que tienen los descendientes de Abraham, lo mismo que tienen sus hermanos, la cual cambiará por carne santa hasta la venida de Cristo. ¿Captaron, hermanos? Si son inteligentes, captaron este tema clarito, que es imposible bíblicamente que Jesús tuviese carne santa. Está en contra de las Escrituras, está en contra del mensaje, porque de lo contrario Jesús no hubiese participado de lo mismo, ni también se llamara nuestro hermano, ni tampoco hubiese socorrido a los descendientes de Abraham, porque tanto los hijos de Dios, los descendientes de Abraham y los hermanos de Jesús, aún después de su conversión, siguen teniendo naturaleza pecaminosa y la tendrán hasta que Cristo venga por segunda vez. Los hijos de Dios tendrán que lidiar a través de oración, a través de aferrarse al poder del Espíritu Santo, para que ese dragón que llevamos dentro no se levante en concupiscencias. Pablo dice: no satisfazcáis los deseos de la carne. En otras palabras, no le dé de comer a la carne, sujétala a través del Espíritu Santo. Y saben algo muy interesante, ¿no? Vamos a ver a la luz de la Biblia que Cristo, aunque tenía nuestra misma naturaleza pecaminosa, nunca permitió que esa naturaleza se manifestara en concupiscencias y en deseos de la carne, que eso sí es pecado. El pecado no está en el simple hecho de tener naturaleza, ni por nacer aquí en este mundo equivocadamente. Nadie tiene culpa por eso, ni Dios tampoco lo manda al infierno por haber nacido, ni por traer esa naturaleza pecaminosa. El pecado y el hecho de mandar a alguien al infierno tiene que ser por elección, si elegimos el pecado o si elegimos el patrón justicia.
El destino eterno de cada ser humano aquí en esta tierra no depende por haber nacido, sino por el simple hecho de elegir, ya sea salvación o condenación. Por eso es que es bien importante que se predique el evangelio, porque el evangelio es el camino para poder elegir salvación o condenación. El pecado y la condenación eterna, que es el fruto del pecado, porque la paga del pecado es muerte, solamente se puede llevar a cabo a través de una libre elección. Dios le da al ser humano consciente en que decida qué camino seguir, si el pecado o la salvación en Cristo Jesús, porque el pecado es una elección que se decide en la mente. Y Jesús, aunque tenía nuestra misma naturaleza pecaminosa, heredó de María los mismos genes de la naturaleza pecaminosa que tenía María. Pero Cristo Jesús nunca permitió que su naturaleza humana caída se pudiese manifestar en concupiscencias o en deseos carnales, aunque él podía hacerlo si él lo deseaba en su mente, porque la decisión de pecar o no se decide en la mente. Interesante. Y hablando de Jesús, para que vean que lo que le estoy diciendo tiene sentido, noten lo que le dijo el profeta hablando de la venida del Mesías y de María. Isaías 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Esto está hablando del Mesías, de Cristo. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y lo llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo bueno, hasta que sepa desechar lo malo y escoger ¿qué? Lo bueno. ¿Saben de quién está hablando aquí? De Cristo. Interesante, hermano. Aquí viene algo más interesante. ¿Por qué que Jesús venció al diablo? ¿Acaso Jesús hizo pecador por nacer aquí en este mundo y por heredar una naturaleza pecaminosa como la nuestra? No, eso no es pecado. ¿Qué es pecado? El pecado es desobediencia a la ley de Dios, infracción de la ley. ¿Por qué Cristo no pecó entonces, a pesar de que tenía una naturaleza pecaminosa? Y saben algo, hermanos, muchas personas que están rotundamente confundidas aún en la iglesia adventista, el error abismal es de que confunden pecado con naturaleza pecaminosa, porque están tan contaminados con la teología agustina del pecado original, de nacer pecadores, que creen de que solamente por el simple hecho de nacer aquí en este mundo y por heredar una naturaleza pecaminosa, ya el ser humano se hace pecador. Por eso es inconcebible pensar de que Cristo haya adoptado una naturaleza pecaminosa. Por eso es que el escritor de la cartilla de la lección de escuela sabática dice que Cristo tenía una naturaleza humana santa. Porque el concepto de muchos creen de que al decir que Cristo heredó una naturaleza humana pecaminosa, estamos diciendo que Jesús hizo pecador, porque confunden una cosa con la otra. Pero les acabo de explicar bíblicamente, según la Biblia, cuándo es que se peca. Cuando se cede a los deseos de la carne. No por tenerla. Por tenerla nadie es culpable. El pecado es una elección. ¿Qué Dios tan sádico y tirano va a mandar al infierno a alguien solamente porque nació con esa naturaleza? El pecado es infracción de la ley. Pero la pregunta es, ¿por qué Jesús nunca pecó? Ni tan siquiera en pensamiento, a pesar de que tenía una naturaleza humana pecaminosa como la de los hijos que somos nosotros. ¿Saben cuál es la clave? Y esto es el evangelio. Que Cristo venció en nuestra condición, porque el secreto de la victoria de Cristo estaba en la estrecha comunión con el Padre. Por eso es que Cristo oraba día y noche, porque ese era el secreto de su poder, que venía al aferrarse del Padre para obtener poder, porque Jesús estaba como hombre y tenía que vencer el pecado como hombre. Donde Adán cayó, Cristo venció, pero en una condición mucho más desventajosa que Adán.
porque Adán estaba en un paraíso donde había comida. Y Adán no tenía una naturaleza pecaminosa aún, tenía carne santa. Pero ahora vemos de que Jesús, en un mundo caído, con una naturaleza pecaminosa, en un desierto donde no había comida, con 40 días de ayuno, y Cristo venció. Pero ¿por qué Jesús venció? Porque Jesús se aferró en cada instante del poder divino del Padre. ¿A dónde dice eso? Noten que esto es lo que muchos no entienden. Jesús, aunque es Dios, el soberano eterno, su divinidad la tuvo que ocultar en un cuerpo humano para vivir como hombre en esta tierra y mostrar que todo hijo de Adán, aún viviendo en un cuerpo pecaminoso y caído, puede serle fiel a Dios y puede sujetarse a la ley de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios, aún teniendo un tabernáculo, una carne pecaminosa caída, pueden vencer. Y Jesús lo demostró, porque su secreto estaba en el poder divino del Padre. Noten cómo dijo Jesús en San Juan 5:19. Respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Y saben, hermanos, que aún hasta la resurrección, Cristo, el Padre fue que resucitó al Hijo. Todo. Yo quisiera extenderme en esto, hermano. Tengo una información vasta. Algunas veces la divinidad de Cristo refulgía, pero todo lo que Cristo hacía era porque el Padre estaba en él. ¿Desde cuándo Dios necesita orar? ¿Desde cuándo Dios necesita ejercer súplicas de ruego? Como dice Hebreos capítulo 5. Pero vemos de que Jesús hacía súplicas y ruego para poder fortalecer su naturaleza humana, porque estaba pisando donde todo hijo de Adán puede pisar y puede vencer si así lo desea, si se agarra del poder divino. Ahora aquí viene lo interesante, hermano. Ya vimos 100% Biblia, ahora vamos a ver el espíritu de profecía. Y el espíritu de profecía hace claramente distinción entre lo que es naturaleza pecaminosa caída y lo que es pecado. Si usted antes estaba confundido, debe de quedar claro este punto. Una cosa es la naturaleza humana pecaminosa, que no es pecado tenerla, y la otra es ceder a los deseos de la carne. Pecado es desobediencia a Dios, infracción de la ley. ¿Por qué Cristo venció el pecado? Noten cómo dice en esta poderosa cita. Elena de White tiene decenas de citas donde claramente dice de que Cristo tomó una naturaleza humana pecaminosa y caída. Es un error lo que dice el escritor de la lección de escuela sabática, de que Cristo tenía una naturaleza santa. Eso es un ataque al plan de salvación. Entonces el plan de salvación fue una trampa, no fue algo real, sino que fue podemos decir así, que fue como algo aparente, no fue algo real. ¿Cómo es posible que Cristo me diga sígueme a mí si Él no pisó por donde yo estoy pisando? Si Él no se igualó igual que a mí, ¿cómo es posible que yo lo voy a seguir si no es igual que a mí? Noten cómo dice esta cita: Consejo sobre régimen alimenticio, página 180, párrafo 3. Él no consistió en pecar, hablando de Cristo, ni siquiera por un pensamiento descendió a la tentación. ¿A dónde se cree el pecado, hermano? En la mente. ¿Es pecado tener naturaleza humana pecaminosa? No. ¿Dónde está el pecado? En ceder a la concupiscencia. ¿Estamos de acuerdo? Pregunto, ¿Cristo satisfació o satisfizo, no sé cómo se debe pronunciar, la carne? No. ¿Qué es lo que alimentaba a Cristo? El Espíritu. ¿Cómo lo hacía? A través de la oración, la testificación, el canto, una estrecha comunión con el Padre. Él no consintió en pecar, ni siquiera en un pensamiento se dio la tentación. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad.
fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. ¿Por qué venció Cristo? Porque estaba unido a la permanencia del Espíritu Santo. Y él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe dirigida y a asirse de la divinidad de Cristo, a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. Tremendo. Noten esta otra cita. Mensajes Selectos, tomo 1, página 477, párrafo 2. La sierva del Señor es categórica que Cristo tomó una naturaleza humana caída. Significa que era pecaminosa del Adán después de su caída. Decir de que Cristo tenía naturaleza santa, naturaleza humana santa, entonces Cristo tomó la naturaleza humana de Adán antes de su caída, y no puede ser partícipe de lo mismo que los hijos, ni tampoco de los descendientes de Abraham, ni tampoco de sus hermanos. Eso contradice el mensaje bíblico. Pero noten cómo dice esta cita categóricamente de Elena de White. Mensajes Selectos, tomo 1, página 477, párrafo 2. Me han llegado cartas que afirman que Cristo no podría haber tenido la misma naturaleza que el hombre, pues si la hubiese tenido, habría caído bajo la tentación similares. Esto decía la gente en sus cartas. Si no hubiese tenido la naturaleza del hombre, ahora contesta ella, si no hubiera tenido la naturaleza del hombre, no podría ser nuestro ejemplo. Si no hubiera sido participante de nuestra naturaleza, no podría haber sido tentado como lo ha sido el hombre. Si no le hubiera sido posible rendirse a la tentación, no podría ser nuestro ayudador. Fue una solemne realidad que Cristo vino para reñir las batallas como hombre, en lugar del hombre. Su tentación y victoria nos dicen que la humanidad debe copiar el modelo. El hombre debe llegar a ser partícipe de la naturaleza divina. Qué tremenda cita, hermano. El hecho de que Cristo tomó la naturaleza humana pecaminosa de nosotros, que tiene cualquier hombre de esta tierra, nunca pecó, porque esa naturaleza humana la mantuvo sujeta al poder divino del Padre, al poder del Espíritu Santo. Por eso que Jesús nunca pecó, ni tan siquiera en pensamiento. O sea que esta naturaleza que Jesús tenía nunca dominó su espíritu. Tremendo. Ahora, aquí viene lo más interesante. Los que están diciendo que Cristo tomó la naturaleza humana de Adán santa, o que tenía carne santa Cristo, se meten en un gran problema. Noten cómo dice deseado toda la gente, página 92. Durante 4000 años la familia humana había estado perdiendo fuerza física, mental, así como valor moral. Y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. ¿Cuál naturaleza tomó Cristo entonces? Una naturaleza de Adán después de su caída, degenerada. Una naturaleza pecaminosa, lo cual no es pecado tenerla. Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. Esta cita desmantela lo que dice el escritor de la lección de escuela sabática, de que Cristo tenía carne santa. Esto no cuadra, porque esto no cuadra con Adán antes de su caída, porque el que tenía carne santa era Adán. Ningún descendiente de Abraham, ningún hijo de Dios, ningún hermano de Jesús tiene carne santa después de su conversión. ¿Vieron aquí la confusión, hermano? Es evidente que según lo que estamos estudiando, Cristo tomó una naturaleza humana pecaminosa del hombre. Se hizo partícipe de esa naturaleza para poder vencer el pecado en esa condición y darnos un ejemplo que sí podemos vencer. ¿Y qué diríamos de lo que dice el comentario bíblico adventista? Que saben, hermano,
El comentario bíblico adventista es una fuente oficial de la iglesia adventista. Y en ningún momento el comentario adventista apoya la idea de que Cristo tenía carne santa. En ningún texto. Ustedes pueden ir a los comentarios bíblicos y analizar qué dice el comentario bíblico respecto a lo que dice Romanos 8:3, donde Cristo tomó carne a semejanza, una naturaleza de carne a semejanza de pecado. Donde ustedes pueden ir a ver qué es lo que dice el comentario bíblico en Juan 1:14, que el verbo se hizo carne. Y siempre el comentario bíblico presenta de que Cristo tomó una naturaleza pecaminosa, una naturaleza en nuestra condición, una naturaleza caída, para poder vencer el pecado en esa carne, en esa condición. Comentario bíblico adventista, tomo 4, página 1169. Tomó sobre sí la naturaleza caída y doliente del hombre, degradada y contaminada por el pecado. Esto se refutó completamente, el comentario bíblico adventista refutó completamente la idea que presenta la lección de decir de que Cristo tenía carne santa. Eso carece de fundamento bíblico. Noten cómo dice esta cita de Elena de White, Review and Herald, del 15 de diciembre de 1896. Él tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. Tremendo. Otra cita. Nuestro instructor del 20 de diciembre de 1900 dice, Él tomó sobre sí mismo la naturaleza humana caída y sufridora, degradada y contaminada por el pecado. O sea que la naturaleza humana de Cristo, humanamente hablando, era naturaleza humana pecaminosa, lo cual eso no es pecado. Otra cita, Sound on the Time, del 3 de diciembre de 1902 dice, Cristo tomó sobre sí las enfermedades de la humanidad degradada. Tremendo lo que dice aquí Elena de White. Podría darle muchas citas, pero creo que la idea ha quedado clara y el concepto de que es un error decir de que Cristo tomó una naturaleza humana santa. La naturaleza humana de Cristo era 100% pecaminosa. Cristo tenía un carácter santo, una mente santa, porque el pecado aquí se crea en un cuerpo pecaminoso, degradado y caído por el pecado. Cristo adoptó la ley de la herencia, adoptó la misma carne pecaminosa que su madre María, y en esta condición venció al diablo. Esta es una evidencia que todo hijo de Adán, si se aferra al poder divino, puede vencer. Hermano, tengamos cuidado cuando leamos algún folleto o algún libro. Siempre seamos perspicaces, leamos. Cuando leí esta lección, hermanos, me quedé atónito, porque lo que presenta el escritor de la lección de escuela sabática hace una sola mezcla. Confunde lo que es pecado y en lo que es naturaleza humana pecaminosa. Y por eso él sugiere que es mejor decir que Cristo tomó una naturaleza santa, o que tenía una naturaleza santa. Esto es un error teológico que carece de fundamento bíblico. Hermanos, seamos estudiosos, analicemos, seamos analíticos, preguntemos, investiguemos, no seamos cerrados, no creamos que lo sabemos todos. Les he presentado las evidencias bíblicas del espíritu y profecía y lo que sostiene nuestro comentario bíblico adventista. Si usted quiere inventarse o decir de que el hermano Rafael está predicando una herejía o algo que esté en contra de la iglesia, tenga cuidado, porque he usado las siguientes fuentes: Biblia, espíritu y profecía, y lo que dice el comentario bíblico adventista. Dios nos bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de tinieblas. Gracias por tu amor y tu misericordia. Bendice a nuestros hermanos y nuestros amigos que puedan entender este tema y pueda quedar claro para la honra y gloria de tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre les digo, hermanos, suscríbanse al canal, compartan este material. Activen las notificaciones. Hay una campanita a la parte donde dice suscribirse en el canal. Esa campanita es para que cuando se suba. Welcome to another last day events as they are being fulfilled very, very rapidly indeed. This is a special broadcast in light of the apostasy. Just last Sabbath, while we were at church,
we were talking a little bit about our Sabbath school lessons. Well, I say our Sabbath school lessons, referring to the General Conference Sabbath school lesson. I do not follow the Sabbath school lessons, and for the obvious reason, as we are about to look at here, that's one of the main reasons why. And as I stated, we were just discussing this last Sabbath, how our Sabbath school lessons have been infiltrated by the Jesuits' teachings, doctrines, messages, Jesuits' authors, which is a very, very dangerous thing. We have Jesuits indeed at the top, teaching Seventh-day Adventists. Yea, you will find probably, as I did a quick research for the first quarterly, that would be January, February, and March. So far from what I have read, it sounds truth, like truth, present truth, like things that we as Adventists believe. There will be 99% truth, but one snare of errors there, just like the enemy said. The enemy, remember in the garden, the enemy did not deny the presence of God. The enemy did not say to Eve there was no God. He just said that God knows from the day ye eat thereof, your eyes shall be open and you will be like God. So, therefore, the enemy will speak of God. He will tell you, yes, God does exist. But then again, he will tell you something that is contrary, even say that it came from God. Or perhaps God has forgotten to tell you about if you eat from that tree, if you eat the fruit of that tree, your eyes shall be open and ye shall be as God. God has forgotten to tell you about this. My brothers and my sisters, many Seventh-day Adventists right now are feeding, are eating from the tree of life, or not the tree of life, from the tree of the knowledge of good and evil. That's what I meant to say earlier as well. Many Seventh-day Adventists are eating the forbidden tree, or the fruit of that tree, because we have so many Jesuits at the top. Those theologians are trained by Rome, and they are the ones feeding us with the Sabbath school lesson. We need to be aware of what is taking place. Somebody needs to sound the alarm. We were told in Revelation 18 that we must cry out against Babylon, not join Babylon. Now we have Jesuits at the top. Listen to what we read here from Life Sketches, page 196. We have nothing to fear for the future except as we shall forget the way the Lord has led us and his teaching in our past history. We have indeed nothing to fear because the Lord is with us. But notice again, it says, unless we have forgotten our past history. Past history, the pillars of our foundation, what God has given to our pioneers, the understanding of the teachings, the doctrines that make us Seventh-day Adventists. Let's continue. We have far more to fear. Where? From within than from without. The hindrances to strength and success are far greater from the church itself than from the world. We have nothing to fear for the future except as we shall forget the way the Lord has led us. But what if there are Jesuits within us? It's not a question of what if. There are Jesuits within us at the very top. And this is the reason why, again, the second quote from Review and Herald, March 22nd, 1887, tells us that we have more to fear from within
than from without. The infiltration is here. The indoctrination, indeed, has been going on for a while now. Listen to what this article tells us here from Advent Messenger, January 31st, 2022. Our Sabbath school lessons are being prepared by Jesuit-trained leaders. This is not a surprise for me, because I've talked about this before. And as I mentioned, just last Sabbath we were talking about this before we found out about this Jesuit individual who was trained by the Jesuits. Now he is the author of this Sabbath school lesson, which is entitled, In These Last Days, the Message of Hebrews. In these last days, the message of Hebrews, which are re-entitled, In These Last Days, the message of the Jesuits within the General Conference. In these last days, the spirit of Satan that those Jesuits within Seventh-day Adventists are breathing upon Seventh-day Adventists. They are once again feeding you from the knowledge of that tree, or the knowledge of good and evil, from the forbidden tree that God told Eve and Adam not to partake of. Who are the Jesuits? What are their plans? What are their aims, their goals? Listen now. Great Controversy 279. The Jesuits alone flourished in the decaying nation that would be France during the French Revolution, and ruled with dreadful tyranny over churches and schools, the prisons, and the galleys. Next, from Great Controversy 234. Throughout Christendom, Protestantism was menaced by formidable foes. The first triumph of the Reformation passed, Rome summoned new forces, the Jesuit forces, hoping to accomplish its destruction, the destruction of Protestantism. At this time, the Order of the Jesuits was created. Who are they? It was their studied aim to secure wealth and power to be devoted to the overthrow of Protestantism and the re-establishment of the papal supremacy. So what is this Jesuit trainer doing within our ranks at the top? And then now, currently, the millions of Seventh-day Adventists that follow along with the Sabbath school lesson, what is he doing? What is his aim? Who sent him? The Pope of Rome sent him. Now, again, you'll find many. They will keep talking about Sunday law, like Doug Batchelor and a few others. Sunday law. But they will never warn you about the enemy from within. One more time. Whom did the Sister White say was the worst enemy? To paraphrase this. Remember the quote again? Second quote. We have far more to fear from within than from without. Far more to fear than from within than the papacy himself. Far more to fear. The worst danger is not on the outside for Seventh-day Adventists. The worst danger for Seventh-day Adventists is within. This is the same Babylon. Remember the Jesuit? It's the same Babylon. We were told that is responsible for the blood of the martyrs of Jesus Christ. It is that same Babylon that butchered, murdered the saints of God during the Dark Ages, millions of them. It is the same church that we are told here in both Revelation 18:24 and 17:6. And in her Catholicism was found the blood of prophets and of saints and of all that were slain upon the earth. And I saw the woman drunken with the blood of the saints and with the blood of the martyrs of Jesus Christ. And that is the same power
that now we have sent pastors to their schools to be trained, and not just any school, but Ignatian school, Ignatian Loyola school, spiritualism. What kind of spirit are they breathing on us? The devil's spirit. What kind of spirit are they studying from right now? As this man was inspired by the Roman Catholic Church to, quote unquote, do a study on Hebrews. Keep in mind, the book of Hebrews. Now, by God's grace, I will do another part to this, because this is very important at such a time as this. The book of Hebrews speaks of faith, the Sabbath, especially the sanctuary message. Now, let's move on. This is the Adult Sabbath School Bible Study Guide website for the Seventh-day Adventist General Conference, entitled again, In These Last Days, the message of Hebrews in these last days. This quarter's study contains, in these last days, the message of Hebrews. And then let's move on here. This is the gentleman in question. His name is Felix H. Cortez. And this is from Andrews University, promoting the same study in these last days, the message of Hebrews. Felix H. Cortez Valles is Associate Professor of New Testament Literature at the Seventh-day Adventist Theological Seminary, Andrews University, Berrien Springs, Michigan. He completed a master degree in modern, listen carefully, literature at Universidad Iberoamericana, Mexico in 2001. I will come back to this. That year is very important to remember there, with an emphasis in literary theory and hermeneutics. He also earned a Doctor of Philosophy degree in religion with an emphasis in New Testament studies, PhD, meaning permanent head damage, at Andrews University. So, okay, this is just a little bit of background telling us where he received his theology teachings, doctrines. Keep in mind, he has a PhD. He has been permanently head damaged from what he has taught, spiritualism, been taught, or was taught, spiritualism and all of those things. Master of Divinity, he's got that. How do you master God? I'm not sure. How do you master God? But he's got all of those. He can master God because he has a permanent head damage. And what else? Where did, again, he got one of his degrees? Theology, in theology. Remember again, it says he completed a master's degree in modern literature at Universidad Iberoamericana in Mexico in 2001. As I mentioned before, remember the year that he received this quote-unquote master degree. Now, where is that school? Is that an Adventist university? Listen carefully here from the Society of Biblical Literature, which is what he had learned. The SBL regional meetings are groups of U.S. members that meet annually in the spring with other complementary groups such as the American Academy of Religion and what else? The Catholic Biblical Association or the American Society of Overseas Research. What's going on here? What happened to the cry against Babylon? This is, again, secret society. We were told to stay away from Freemason, the Jesuits, secret society, any secret organization. Listen to what Spirit Prophecy tells us here. Your connection with secret societies
has been a what? Snare to you in these societies. You have been associated with men who are atheists. What kind of people they are? Atheists, infidels, tobacco devotees, wine bibbers. You have bound up your interest with theirs and have to enjoy their society. The more you associate with them, the more you will become one with them in spirit, and the less will you join or will you be inclined to unite closely with the self-denying, self-sacrificing Redeemer. Seventh-day Adventists, do you see the danger there? As we are associating ourselves with the current Jesuit message within this quarterly, what's happening to us as a people again? As Sister White says here, the more you associate with them, the more you will become one with them in spirit. And what else? The less will you be inclined to unite closely with the self-denying, self-sacrificing Redeemer. Who is the self-denying, self-sacrificing Redeemer? That would be Jesus Christ. In other words, this man is leading you to the Antichrist, not to Jesus Christ, into secret society. Did Jesus speak in secret? As a matter of fact, the Jews tried to accuse Jesus of that, doing things in secret so that they could report him to the Romans. But notice what the Bible tells us here in John 18 verse 20. Jesus is speaking to the Jews. I speak openly. That means no secret there. To the world. I never taught in the synagogue and in the temple, whither the Jews always resort. And what else? In secret have I said nothing. Why askest thou me? Ask them which heard me. And I have said unto them, behold, they know what I said. Jesus said, I have not said anything in secret. I have said it openly. Yet we have men in secret societies, trained by the enemies of God to teach our people, to indoctrinate our people. Now, let's go to this website here from the Revelation, the Adventist Theological Academy, Adventist Learning Community, North American Division of Seventh-day Adventists. It is describing this man again, Felix Cortez. He completed a master's in modern literature, focusing in literary theory and hermeneutics at that same university, that Jesuit university in Mexico in 2001. He has also served as a pastor, again, remember that, in Mexico City for how long? 4 years. And as a conference youth director for 7 years. He was ordained as a minister in what year? 1996. Let's pause. Look with me on the screen carefully. When did he attend the Universidad Iberoamericana, Mexico, which is that same Jesuit school? When did he attend it? In 2001. When was he ordained as an Adventist pastor? In 1996. Now, 1996, was that before the year 2001? Or was the year 2001 before 1996? Well, the answer is the first one. 1996 was before 2001. If you were to do the math from 1996 to 2001, that's 5 years later. And he was ordained in 1996. And then 5 years later, we are told that he attended the Jesuit University. Now, I wonder, how did that happen? My brothers and my sisters, those pastors that work for the conference, many of them, that they see that they can use, they take them and they send them
to be trained to get some permanent head damage theology from those Jesuit schools. This is after they have been ordained. And those men, they have sold their souls to the conference, to the Jesuit, yea, to Satan himself. Again, he was already a pastor within the Seventh-day Adventists in 1996. Then in 2001, they sent him, the General Conference sent him to be taught by the Jesuits. Let's continue. One more time. He was ordained as a minister in 1996 at Montemorelos, Nuevo Leon, Mexico. Cortez is president of the Adventist Theological Society. What are the years? 2012, 2014. Do you see it? So after he received his permanent head damage, PhD, from the Jesuits, then they gave him a higher position within the Seventh-day Adventist organization. Let's move on. He chairs the what? Catholic and Pastoral Epistle section of the International Meeting of the, again, Society of Biblical Literature, and is a member of the steering committee of the, notice the words, Hebrews section. Hence, the current quarterly. The current quarter. In these last days, the message of the Hebrews, uttered by this Jesuit train. In these last days, the message of the Jesuits for the 20+ million Seventh-day Adventists. You have been taken over by Rome. Rome is in full control. As Sister White says, that Satan headquarters, or Satan's seat, will be at the headquarters of our faith. That is a direct quote. Satan's seat will be at the headquarters of our faith. This is being fulfilled as we speak. This man is a snake. Again, because he was trained by the Jesuits. It's time to sound the trumpet. Show my people what's going on within this denomination. Let's move on. From the same school, again, where he graduated, about them. Actividades del Año Ignatiano. Then it says, their mission is to collaborate, to make ignition spirituality. Ignition spirituality? Spiritualism. Ignatius Loyola, worshipping Satan, worshipping the devil. Let's continue. Again, to make ignition spirituality the horizon of meaning that consolidates our identity as what? As a Jesuit university, both in our personal community and inter-institutional way of proceeding, as well as in the processes of formation of the substantive functions of the university. In other words, he works for the Jesuits. That's the bottom line. In other words, he works for Rome. Who are the Jesuits again? What are their aims, their goals? Listen, the Jesuits rapidly spread themselves over Europe, and wherever they went, they follow a revival of what? Of popery. So in other words, since this man is now the author of the current quarterly lesson in these last days, the message of the Hebrews, he is reviving the tyranny of Rome, a revival of popery within our ranks. That's what you find in this year quarterly. The message of the Hebrews is really the message of the Jesuits to Seventh-day Adventists. And again, somebody somewhere has to cry out. We are not talking about this man's private life. We're talking about what's happening to us as a people, what they are teaching us. Will 3ABN, will Doug Batchelor, Amazing Facts,
will it is written, will all of those Seventh-day Adventist pastors stand up and say, no, we should not be feeding our churches with the Jesuit teachings? It doesn't matter if it has 99% truth in it. Will they stand up? Well, here is 3ABN. Their quarterly Sabbath school lessons. 3ABN Sabbath school panel for January, February, March 2022. What are they promoting? The same thing. In these last days, the message of Hebrews. That's what they are promoting. Who else is promoting the same thing? They stay quiet. Whatever the conference is feeding, they'll take it. Where is the worst enemy again? Within us. It's not the papacy. The worst enemy is not the papacy. It's not what's going on out there right now in our world. It is enemies from within. It is those that profess to be teachers, leaders of the flock. Again, 3ABN. They are promoting the same Jesuit book, Sabbath school lesson. Who else is promoting this? Well, listen to this clip here. Welcome to Sabbath School, brought to you by It Is Written. I'm Eric Flickinger, your host, and we are beginning a brand new quarter, a brand new 13 weeks. And this quarter, we are going to be digging into the book of Hebrews. The title of this quarter's Adult Sabbath School Bible Study Guide is In These Last Days, the Message of Hebrews. And with us this week and for the next 13 weeks is the author of the Adult Bible Study Guide, and that is Dr. Felix Cortez. He is the Associate Professor of New Testament Literature at Andrews University. Dr. Cortez, welcome. Thank you very much, Eric, for having me here. He is all over. It is written. You think they are looking out for you? No, 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 no. They are giving those Jesuit-trained leaders platform to indoctrinate Seventh-day Adventists. Who else is quiet and have accepted this Jesuit-tinted Sabbath school lesson? Well, let me show you. Once again, I want to welcome those who are also joining us on AFTV or Facebook or the Amazing Facts YouTube channel. We're so glad that you're here to study the Word of God with us. And I forgot to bring it out the first time. This is our new quarterly dealing with the subject of Hebrews, the message of Hebrews in these last days. And it is one of the richest studies in the Bible. Yes, let the Jesuits come in. Where are the watchmen? Where are they? Watchmen. As the Bible says, what of the night? No. Doug Batchelor, Amazing Facts, It Is Written. They bow to the conference. Whatever the conference is feeding, they stay quiet. They won't say a thing about it. They will keep talking about Sunday law, what the Pope is doing. Sunday law update. What about what's taking place within? No, all is well. The wolves are waiting to devour the flock on the inside. Again, as I stated before, on the outside is the dragon. On the inside are the wolves in sheep clothing. Well, here is another one here. From Advent Messenger, Roman Catholic priests are preaching, lighting candles, and bringing their water, Catholic liturgy, into our Adventist churches. Two Roman Catholic priests, Sergio and Alfredo, celebrated the week of prayer for Christian unity where? At the Seventh-day Adventist Church in Bari, Italy, on Saturday, January the 22nd, 2022. Valerio Bernardi, the local pastor of the Church of Christ, was also there. We have Adventists, or I should say, Roman Catholic priests preaching at our pulpits. And this was not the first time. Let's move on. This says, from minute 57 of the video that you'll find in the article,
Now we have a small symbolic gesture that represents what we are experiencing these days. This is a quote from the lady on the right of your screen, and she's supposed to be an elder at that Seventh-day Adventist church there. She goes on to say, it is a small metaphor we have created here in this corner. The central candle represents Christ, the light of the corner or comet star. Comet star? These arms that we see around the candle are all of us following love. This light is a symbol. Don Sergio, Catholic priest, Pastor Valerio, evangelical pastor, they will light those slightly smaller candles that represent us, faithful people who follow the light that leads to Christ and who become light for the world in which we live. Where is the loud cry message? And who's the target of this loud cry message? I thought it was the Roman Catholic. Babylon, modern day Babylon in these last days. Yet, just like the Jesuits have said, they will preach behind Protestant pulpits, and that is being fulfilled within Seventh-day Adventists. Listen now, this says, from the hour of 1:07:22, before receiving the final blessing, I want to give the floor to the Reverend, listen to the name, Reverend of Ecumenism, Alfredo Gabrieli, for some words she said, and that is one of the priests, which she called the Reverend of Ecumenism on the left side of your screen, preaching at an Adventist church. As I stated before, this was not the first time. It happened before. Yes, it happened before. You remember this? Yes, I'll share this with you in a moment. Notice, when the priest came up, this is what he said. First of all, thanks to the Adventist community that hosted us for this evening of prayer. Thanks to Pastor Valerio Bernardi of the Church of Christ and a few others there and so on. Shared your reflection from the Word of God. Tomorrow, Sunday, at the Basilica of St. Nicholas at 6 p.m., we will have a great moment of prayer in the presence of all the pastors and all the communities present in our territory of Bari. And then again, the week of prayer extends to 2 more appointments. So they are going from churches to churches. Who's evangelizing whom here? Is it the Catholic evangelizing the Adventists, or the Adventists evangelizing the Catholics? If they are preaching from what this video says here. I am a Catholic priest. Who I respect as a person as well as a follower of Jesus. Arnold, it's a privilege and pleasure to welcome you to our culture this evening. I am a Catholic priest preaching at Auburn Adventist Church. Yeah. I would like to thank first and foremost the host for tonight, the Seventh-day Adventist Church here in Auburn, for our Wednesday Lenten services. Thank you for your warm welcome to all the Christians of different traditions here in the great city of Auburn. We are in deep trouble, my friends. And the reason why I say we are in deep trouble is because the members are not protesting against this. Because, it came from the General Conference, it came from the pastors, it came from Ted Wilson. They are not protesting against this. While Seventh-day Adventist members are being initiated into secret society through the inspiration of Jesuit authors within our Sabbath school lesson. Notice what Spirit Prophecy tells us here. Letter 21, 1893. Those who stand under the bloodstained banner of Prince Emmanuel cannot be united with the Freemasons or with any secret
organization, the seal of the living God will not be placed upon anyone who maintains such a canard and mammon. The Lord says, "Come out from among them, and be ye separate, and touch not the unclean thing, and I will receive you, and I will be a father unto you, and ye shall be my sons and my daughters, saith the Lord Almighty." That is the message for this time. If you want to be a son or a daughter of the Almighty God, you must come out from among them. Since our Sabbath school lessons are being brought to us by Jesuit trained leaders within the Seventh-day Adventist denomination, the General Conference, we must come out of the General Conference and become self-supported Seventh-day Adventists, because this is a matter of life and death. We have to choose this day whom will we serve. Either Ted Wilson, the General Conference, with the Jesuits at its head, or are we going to follow Jesus Christ? Well, I hope and pray, my brothers and my sisters, that we will have the attitude as Joshua had. As for me and my house, we will serve not the General Conference, not Ted Wilson. We will serve the Almighty God, the one who has died, sent his son to die for you and I, the one who is coming back again to take us home. Let us fix our eyes on Jesus Christ. Let us be like John the Baptist. Let us be like Elijah, who separated themselves from the organization so that they can be free to worship God according to the dictate of their conscience and not be tempted by the teachings of Babylon, and so that they can preach the message of the soon return Messiah, the imminent return of Jesus Christ, with a loud voice. My brothers and my sisters, let us follow the Lamb who taketh away the sin of the world. Bien, saludos a todos. El tema de nuestro estudio durante esta hora es pensamientos sobre la naturaleza humana de Cristo. Este es un mensaje muy solemne e importante. Quisiera empezar por orar pidiendo la bendición de nuestro Señor. Padre Celestial, venimos ante tu impresionante trono en el nombre de Jesús, nuestro intercesor. Te pedimos que estés presente a través del ministerio de tu Espíritu, que bendigas esta presentación. Ayúdanos a entender que es posible vencer a través del poder divino. Gracias por oír nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Del 17 al 19 de febrero de 2015, el Instituto de Investigación Bíblica de la Conferencia General celebró un simposio en la ciudad de Medellín, Colombia. El simposio fue para todos los pastores, administradores y maestros de todo el país. La mayoría de los miembros que sirvieron en el comité IIB de la Conferencia General estaban allí para presentar ponencias en diferentes asuntos teológicos que la Iglesia estaba enfrentando en aquel momento y todavía lo hace. Los organizadores del simposio me invitaron a hacer 2 presentaciones en la naturaleza humana de Cristo. Sin embargo, nunca me preguntaron de antemano qué creía yo acerca del tema. En el simposio, presenté la visión post-lapsaria y se produjo nada menos que un terremoto. El tumulto ocurrió porque la abrumadora mayoría de los presentes creía que Cristo tomó la naturaleza sin pecado de Adán antes de la caída. El ambiente se puso tan irritado que uno de los representantes del Instituto de Investigación Bíblica, quien por muchos años sirvió como su director, se paró ante la sesión plenaria de más de 600 delegados
para pacificar las turbulentas aguas. Dijo que mi presentación estaba muy bien hecha y que era uno de los dos puntos de vista que sostienen los eruditos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sin embargo, lamentó que nadie presentara el punto de vista opuesto al punto de vista que yo había presentado. Resaltó que la Iglesia no tiene posición oficial en la naturaleza humana de Cristo. Por lo tanto, ambos puntos de vista, prelapsariano y poslapsariano, eran igualmente aceptables. Las aguas se calmaron un poco. Varios días después, otro miembro de la IIB, que no participó en el simposio, pero compartía la opinión que yo tenía, me llamó y dijo lo siguiente: en nuestro encuentro esta mañana, en la conferencia general, recibimos el informe de que tuviste una presentación excelente en la naturaleza humana de Cristo, en la ciudad de Medellín. Muchos de los pensamientos que voy a compartir son de aquel simposio, así como de un libro que yo considero que es el mejor en la naturaleza humana de Cristo. Se llama Tocado con nuestros sentimientos. Un libro muy importante. El subtítulo es Un análisis histórico del pensamiento adventista sobre la naturaleza humana de Cristo, y el autor es Gene Searcher. Es un libro que ha estado agotado, sin embargo pueden obtener copias de Secrets Unsealed. Déjenme decirles algo sobre el autor, Gene Searcher. Antes de que falleciera, era el director del Instituto de Investigación Bíblica de la División Euroafricana, así como también el secretario de la división. Él sirvió como profesor de teología en varias universidades adventistas. También hizo que su libro sea publicado, este libro, por la Review and Herald en el año 1999, lo que significa que en ese momento no se consideró herético. El libro es un estudio histórico y teológico de cómo la Iglesia Adventista cambió su visión de la cristología en la década de 1950. El Dr. Searcher fue un erudito consumado. También escribió un libro llamado La naturaleza y destino del hombre, en antropología, un libro que fue aclamado internacionalmente por eruditos no adventistas. A medida que abordemos este asunto, queremos hacer varias preguntas y las revisaré rápidamente. Estoy tratando de sintetizar dos presentaciones en una. ¿Qué queremos decir con una naturaleza humana pecaminosa y una sin pecado? ¿Es un pecado tener una naturaleza pecaminosa? ¿O está el pecado permitiendo a la naturaleza pecaminosa expresarse en actos, pensamientos y palabras pecaminosas? ¿En qué manera la visión católica romana del pecado original difiere del concepto adventista de que heredamos la naturaleza pecaminosa? Todos estamos de acuerdo en que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Sin embargo, la pregunta crítica es esta: ¿qué tipo de humanidad tomó Jesús cuando vino a esta tierra? ¿Tomó la naturaleza humana de Adán antes de la caída? ¿O tomó su naturaleza después de la caída? ¿Qué quiere decir Elena de White cuando escribió que Jesús no tenía propensiones malignas hacia el pecado? En nuestra última presentación escuchamos bastante de esto. ¿Es posible obtener una victoria total contra el pecado mientras vivimos en carne de pecado? ¿Sería justo de Jesús que esperara que sigamos su ejemplo si tuviera una naturaleza humana diferente de la nuestra? ¿Tendrá Dios una generación en el tiempo del fin que superará totalmente el pecado en carne pecaminosa? ¿Cuándo Jesús removerá la naturaleza pecaminosa de su pueblo? ¿Continuará el pueblo de Dios pecando en palabras, hechos y pensamientos luego del cierre de la gracia? ¿Seremos capaces de enviar nuestros pecados al santuario celestial luego del cierre del tiempo de gracia? ¿Hay corroboración bíblica de que Elena de White estaba en lo correcto cuando dijo que el pueblo de Dios
tendrá que vivir en el tiempo de angustia sin un intercesor o mediador? Y finalmente la última pregunta, ¿será la última generación diferente de todas las generaciones anteriores? Ahora, hay algunos aspectos que no son negociables cuando tratamos este asunto. Primero, cuando Jesús estuvo en la tierra fue 100% Dios y 100% hombre, pero nunca usó su poder divino para conquistar la tentación. Siempre dependió del poder divino de su Padre. Segundo, es posible para nosotros vencer como Jesús venció si dependemos del mismo poder del que Él dependió. El ejemplo sin pecado de Jesús es alcanzable. Tercero, las tentaciones de Jesús fueron mucho más grandes que las que Adán o nosotros enfrentamos. Adán no fue tentado a transformar piedras en panes. Adán no cargó con los pecados del mundo. Adán no fue perseguido 24/7, 365 días por Satanás. Las tentaciones de Jesús fueron infinitamente más grandes que las tentaciones que nosotros enfrentamos. Así que, como dice Elena de White, podemos imitar el ejemplo, pero no podemos copiar el ejemplo, porque sus tentaciones fueron mucho mayores que las nuestras. Finalmente, el cuarto asunto que no es negociable es que Jesús nunca cultivó malas tendencias hacia el pecado. Nunca se sintió inclinado a pecar. De hecho, retrocedió ante la tentación en el instante en que la tentación llegaba. Hay peligros acechando en ambas perspectivas. Por un lado, aquellos que creen en la victoria total sobre el pecado antes del cierre de la gracia siempre están en peligro de caer en los errores mortales del perfeccionismo y fanatismo, pensando altamente de sí mismos y criticando a otros por no llegar a su alto nivel de espiritualidad. Sin embargo, el peligro en el otro lado es tomar el pecado a la ligera y justificarlo en nuestras tendencias heredadas y cultivadas. El peligro de este lado es enseñar que la naturaleza humana del hombre es tan poderosa que ni siquiera la omnipotente gracia habilitadora de Dios puede darnos una victoria total sobre ella. Aquellos que dicen que no es posible vencer totalmente el pecado antes del cierre del tiempo de gracia, no están realmente diciendo que la naturaleza humana pecaminosa es débil, sino que Dios no es lo suficientemente poderoso para ayudarnos a superarla. Están diciendo, tal vez sin darse cuenta, que nuestra carne pecaminosa es más poderosa que el poder habilitador de Dios. Aquellos que están más cerca de la perfección nunca pueden decir he llegado. De hecho, aquellos quienes son más santos a la vista de Dios, incluso aquellos que pasarán por el tiempo de angustia, son aquellos que se sienten los más pecadores, porque están contemplando constantemente la belleza perfecta del carácter de Cristo y cuánto costó el pecado en el Getsemaní y en la cruz. Como Isaías, cuando contemplen la santidad de Jesús, dirán, soy muerto. Como Pedro, dirán, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Como Pablo, exclamarán, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como el santo Daniel, ellos dirán, hemos pecado. Ahora, hay un punto muy importante. No defendamos lo indefendible, diciendo que la Iglesia Adventista siempre creyó que Jesús tomó la naturaleza de Adán antes de la caída. Es un hecho documentado que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en su mayoría, ha cambiado su cristología y fue cambiada en el medio del siglo XX desde una visión poslapsariana a una visión prelapsariana. Como aprendí en el simposio de Medellín, la mayoría de los estudiosos en nuestras escuelas teológicas y seminarios
y probablemente la mayoría de nuestros administradores y pastores han adoptado la cristología nueva. Es interesante que Jones y Waggoner en 1888 enseñó que Jesús tomó la naturaleza humana luego de la caída. De hecho, Waggoner sugirió que consideráramos la genealogía de Jesús para determinar la naturaleza humana que Jesús adoptó. Entre los ancestros de Jesús estaba Abraham el mentiroso, David el adúltero y asesino, y Manasés el idólatra. Jesús recibió la naturaleza caída y pecaminosa de sus ancestros humanos, pero nunca pecó en esa naturaleza pecaminosa. Juan escribió que Jesús poseía las pasiones y tendencias de la carne pecaminosa, pero nunca participó de esos pecados. Es vital entender la diferencia entre tener las pasiones y tendencias y rendirse a esas pasiones y tendencias. Jones escribió en el Boletín de la Conferencia General de 1895, páginas 328, las siguientes palabras: la carne de Cristo era nuestra carne, y en ella había todo lo que hay en la nuestra. Todas las tendencias a pecar que hay en nuestra carne estaban en su carne, recurriendo a Él para que consintiera a pecar. Pero por supuesto que Jesús nunca consintió a la tendencia. W. Prescott, cuyas declaraciones Elena de White apoyaba con entusiasmo, escribió lo siguiente: aunque Cristo adoptó la carne pecaminosa, carne en la cual nosotros pecamos, tomó esa carne y vaciándose y recibiendo la plenitud del Dios mismo, Dios fue capaz de evitar que peque en esa carne pecaminosa. De modo que aunque se manifestó en carne pecaminosa, Dios, por su Espíritu que habitaba en él, evitó que pecara en esa carne pecaminosa. En el 31 de octubre de 1895, Elena de White escuchó al anciano Prescott predicar un sermón en las palabras hecho carne, y con entusiasmo apoyó su presentación. Los católicos y muchos protestantes enseñan la doctrina del pecado original. La idea básica es que nacemos pecadores, porque Adán nos legó la culpa de su pecado original. En otras palabras, somos culpables porque, como descendientes de Adán, heredamos la carne pecaminosa de Adán. De acuerdo con esta perspectiva, si Jesús hubiese nacido con la misma naturaleza pecaminosa que el resto de la humanidad, hubiera sido pecador por nacimiento. En tal caso, Jesús hubiese necesitado un redentor. No hay duda de que todos en este mundo nacen con una naturaleza humana pecadora. Es decir, la atracción del pecado reside en cada descendiente de Adán, y ese poder o atracción nos seduce a cometer pecados reales. Jesús tuvo la atracción, pero Jesús no pecó. ¿El pecado es un estado de ser o es una elección? Pecamos porque elegimos actuar, hablar o pensar contrariamente a la voluntad revelada de Dios. Pecar es permitir a nuestra naturaleza humana caída que actúe en oposición a la voluntad de Dios. Si el pecado no es una cuestión de naturaleza, sino más bien de elección, entonces Jesús pudo haber heredado nuestra naturaleza humana pecaminosa sin convertirse en un pecador. Jesús se mantuvo sin pecado porque en el mismo momento en el que llegaba la tentación, elegía, por decisión de su voluntad, obedecer a Dios y nunca permitir a la naturaleza humana pecaminosa controlar sus acciones. Su herencia fue como la nuestra, pero sus decisiones fueron diferentes. Elena de White confirma este punto de vista. Ella escribió: hay pensamientos y sentimientos sugeridos y despertados por Satán que molestan incluso al mejor de los hombres, pero ahora escuchen esto. Pero si estos pensamientos y sentimientos no son apreciados,
Si son rechazados, Ellen White dice que Jesús retrocedió cuando fue tentado. Si son rechazados como odiosos, el alma no se contamina de culpa y ninguna otra es profanada por su influencia. Una declaración poderosa. Aquí hay otra. Por fe y oración, todos pueden cumplir con los requisitos del Evangelio. Ningún hombre puede ser obligado a transgredir. Escuchen cuidadosamente. Se debe obtener primero su propio consentimiento. El alma debe proponer el acto pecaminoso antes de que la pasión pueda dominar la razón o la iniquidad sobre la conciencia. La tentación, por fuerte que sea, nunca es una excusa para pecar. Mensaje para los jóvenes, página 67. Aquí hay otra más. En su humanidad, el Hijo de Dios luchó contra las mismas feroces tentaciones, aparentemente abrumadoras, que asaltan a los hombres. Tentaciones para complacer el apetito, a aventurarse presuntuosamente donde Dios no lo guiaba, y a la adoración del Dios de este mundo, sacrificar una eternidad de bienaventuranza por los placeres fascinantes de esta vida. Todos serán tentados, pero la palabra declara que no seremos tentados por encima de lo que somos capaces de soportar. No heredamos la culpa de nuestros ancestros porque recibimos de ellos una naturaleza pecaminosa. Solo somos culpables cuando personalmente elegimos responder a los ruegos de nuestra naturaleza pecaminosa. Noten en Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Ezequiel capítulo 18, versículo 20 añade su testimonio. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Voy a omitir una declaración porque tenemos muy poco tiempo. Ahora vayamos a la forma en que ha cambiado la cristología de la Iglesia Adventista. Examinemos primeramente una porción de la edición 1947 de las lecturas bíblicas para el hogar. Por cierto, es el mismo todo el camino hasta el año 1914 en lecturas bíblicas para el hogar. Iremos a la sección 4, capítulo 39. El título es Una vida sin pecado. Pregunta número 6. Pregunta número 6 en lecturas bíblicas para el hogar dice esto. ¿Cuán completamente compartió Jesús nuestra humanidad común? Ahora viene la respuesta desde Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, es decir, como a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Esa es la respuesta bíblica. Luego hay una nota explicativa en la edición de 1947. Dice lo siguiente. En su humanidad, Cristo participó de nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Si no, entonces Él no fue semejante a sus hermanos. Entonces no fue tentado en todos los puntos como nosotros. No venció como nosotros debemos hacerlo. Y por lo tanto, no es el Salvador completo y perfecto que el hombre necesita y debe tener para ser salvo. La idea de que Cristo nació de una madre inmaculada o sin pecado no heredó ninguna tendencia al pecado y por esta razón no pecó, lo quita del reino de este mundo caído y del mismo lugar donde se necesita ayuda. En su lado humano, Cristo heredó lo que todo hijo de Adán hereda, una naturaleza pecadora. En su lado divino, desde su misma concepción, fue engendrado y nacido del Espíritu. Todo esto fue hecho para colocar a la humanidad en terreno ventajoso y para demostrar que, de la misma forma, cualquiera que nazca del Espíritu pueda ganar victorias sobre el pecado en su propia carne pecaminosa, por lo que cada uno
debe vencer como Cristo venció. Sin este nacimiento no puede haber victoria sobre la tentación y salvación del pecado. ¡Qué poderosa nota! Sin embargo, en 1949, la Review and Herald solicitó al profesor D.E. Reebok, quien estaba enseñando en un seminario en Washington, D.C., que revise el texto de Lecturas Bíblicas para el Hogar con la intención de publicar una nueva edición. Y en la edición 1949, la nota que leímos fue borrada. Ralph Larson, en su libro La palabra hecha carne, documentó cómo Elena de White escribió repetidamente que Jesús tomó nuestra naturaleza pecadora y da múltiples citas de autores adventistas de antes de 1949 que escribieron lo mismo. Es realmente trágico que luego de que la Iglesia haya existido por 90 años, repentinamente se realizó un cambio. Leroy Froome explicó el motivo de la eliminación de la nota. Leo. Llegando a esta desafortunada nota, este es Reebok, en la página 174, en el estudio acerca de la vida sin pecado, él, es Reebok, reconoció que esto no era verdad, por lo que la nota incorrecta fue eliminada y se ha quedado fuera en todas las impresiones posteriores. El anciano Froome y otros líderes de la Iglesia querían que los evangélicos reconozcan a la Iglesia Adventista del Séptimo Día como una denominación auténtica y convencional. Para lograr esto, vieron como necesario el descartar la idea de que Cristo tomó la naturaleza pecadora de Adán, aunque sin cometer pecado. De acuerdo con Donald Gray Barnhouse, en un artículo que publicó Nuestros Cristianos Adventistas del Séptimo Día en la revista Eternity, él le había dicho a Walter Martin lo siguiente: ellos tenían entre sus números, es decir, adventistas, ciertos miembros de su franja lunática, así como hay irresponsables de mirada salvaje similares en todo campo de cristianismo fundamental. Entre 1955 y 1956 tuvieron lugar 18 reuniones entre evangélicos y líderes adventistas del Séptimo Día, y nuestros líderes aseguraron a los evangélicos, y ahora cito de la revista Eternity, la mayoría de la denominación siempre ha tenido, y voy a añadir esto en paréntesis de modo que podamos entender el resto de la declaración, siempre ha tenido la humanidad asumida por Cristo como sin pecado, santa y perfecta, a pesar del hecho de que ciertos escritores ocasionalmente han publicado con puntos de vista contrarios, completamente repugnantes para la Iglesia en general. Totalmente mentira. Pueden leer todas las declaraciones antes de 1949 y encontrarás que dicen que Cristo heredó la naturaleza humana pecadora. En el libro Preguntas sobre Doctrina, Leroy Froome solo incluyó citas que apoyaban su punto de vista e ignoró el testimonio abrumador de aquellos que contradijeron su visión. Muchas de sus citas de apoyo fueron sacadas de su contexto legítimo y añadió subtítulos que sin duda engañó a los evangélicos para que piensen que los adventistas siempre creyeron que Jesús tomó la naturaleza sin pecado de Adán antes del pecado. Otro líder de aquellos tiempos, R.A. Anderson, escribió lo siguiente: nuestro Señor participó de nuestra naturaleza limitada, pero no nuestra naturaleza carnal y corrupta, con todas sus propensiones al pecado y la lujuria. En Él no había pecado, ni heredado ni cultivado, como es común en todos los descendientes naturales de Adán. Él añadió: cuando el Dios encarnado irrumpió en la historia humana y se convirtió en uno con la raza, entendemos que Él poseía impecabilidad de la naturaleza con la que Adán fue creado en el Edén. Sin embargo, el entorno en el cual vivió Jesús fue trágicamente diferente del que Adán conocía antes de la caída. Entonces había una diferencia en el entorno, pero Jesús tenía la naturaleza sin pecado que Adán tenía antes de la caída. Es interesante que el comentario bíblico de la Iglesia del Séptimo Día, preparado por 40 teólogos adventistas del Séptimo Día,
entre 1953 y 1957 no tiene vestigios de la nueva cristología, a pesar de que el libro Preguntas sobre Doctrina fue publicado en 1957. También durante este periodo fue publicado el volumen 1 de Mensajes Selectos. Muchas páginas hablan acerca del mensaje de Johnson Wagoner en 1888, y en este volumen no encontrarán indicación alguna sobre la nueva cristología. Según la teología católica romana, un bebé nace culpable del pecado original. Por lo tanto, debe ser bautizado para eliminar la mácula lo más rápido posible. La visión bíblica y del espíritu de profecía es diferente. Nosotros creemos que heredamos las consecuencias del pecado de Adán, su naturaleza pecaminosa. Pero Dios no nos tiene por culpables hasta que elijamos pecar. La teología adventista enseña que heredamos una naturaleza humana pecaminosa que se inclina hacia el pecado. Por esta razón, Dios nos hace participantes de la naturaleza divina para vencer el pecado en la carne pecaminosa. Cuanto más cedemos a la fuerza de nuestra naturaleza pecaminosa, más fuerte se vuelve. En otras palabras, la naturaleza que alimentamos se vuelve fuerte y la naturaleza que no alimentamos se debilita. Jesús tenía una naturaleza pecaminosa, pero mató de hambre a esa naturaleza. ¿Qué tiene que decir la Biblia sobre la naturaleza humana de Cristo? Leamos Romanos 1, 3 y 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 1 al 3. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Por cierto, la palabra andar, cuando se usa figurativamente en la Biblia, habla acerca de comportamiento o conducta. En otras palabras, quien no se comportaba, quien no actuaba según la carne, sino según el Espíritu. Eso es porque Jesús tenía una naturaleza pecaminosa, pero el Espíritu lo llevó a resistir las inclinaciones de esa naturaleza pecaminosa. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿En qué tipo de carne? Lo acabamos de leer. En semejanza de carne de pecado. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa palabra semejanza es muy interesante. Jesús vino en semejanza de carne de pecado. La palabra griega es homaioma, y es usado 3 veces en el Nuevo Testamento. 3 puntos críticos, en verdad. Los 3 hablan sobre la encarnación. El primero es, por supuesto, Romanos 8, versículo 3. El segundo es en Hebreos 2:17. Y el tercero es en Filipenses capítulo 2, versículo 7. Cada vez que homaioma es usada, se refiere a similaridad, no diferencia. Claramente, Jesús no era idéntico a nosotros. ¿En qué forma Jesús era diferente de nosotros? ¿Era diferente porque tomó la naturaleza de Adán antes de la caída? ¿O era diferente por otra razón? El libro de Hebreos nos dice que Jesús fue hecho en todo semejante a sus hermanos. Pero hay una excepción, y es que Jesús nunca pecó. Y Hebreos hace esa misma clarificación en Hebreos capítulo 4. Es decir, Jesús tenía carne pecaminosa como nosotros, pero al mismo tiempo no era como nosotros porque nunca permitió que esa inclinación o esa propensión al mal se manifestara en pecado. Estaba tan bajo el control del Espíritu Santo que retrocedía del pecado. Ciertamente su naturaleza humana no era como la de Adán antes de la caída, porque entonces la palabra semejanza no podría usarse, porque Jesús hubiese sido diferente, no semejante.
Elena de White escribió en El Camino a Cristo en las páginas 93 y 94 hablando sobre Jesús. Él es un hermano en nuestras enfermedades. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero como el que no tiene pecado, su naturaleza se alejaba del pecado. Soportó luchas y torturas al alma en un mundo de pecado. Su humanidad hizo de la oración una necesidad y un privilegio. Encontró consuelo y gozo en la comunión con su Padre. Y si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sentía la necesidad de orar, ¿cuánto más deben sentir los débiles pecadores mortales la necesidad de oración ferviente y constante? Leamos ahora Hebreos capítulo 2, 11 al 18. Estamos tratando contextos que hablan de la naturaleza humana de Cristo. Dice el versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados. Noten que aquí está hablando de creyentes, está hablando acerca de personas que aceptaron a Jesucristo, no un pecador normal que no ha nacido nuevamente. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, es decir, aquellos que han sido convertidos hacia Cristo, aquellos que tienen una nueva naturaleza, la naturaleza dada por el Espíritu Santo. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en ti. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Ahora noten el versículo 14. Así por cuanto a los hijos, esos somos nosotros, participaron de carne y sangre, Él también, allí tiene la palabra también, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente Él no tomó para sí a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham, lo cual no podía ser si tenía la naturaleza de Adán antes de la caída. Continúa en el versículo 17. Por tanto, era preciso que en todo fuese hecho semejante. Aquí está el homoioma nuevamente. Y semejante no significa diferencia, significa similaridad. Fuese hecho semejante a sus hermanos. Ahora vamos a notar que el apóstol Pablo hace una clarificación cuando dice en todo. Hay una excepción. Continuemos leyendo. Por tanto, era preciso que en todo fuese hecho semejante a sus hermanos, a fin de ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio delante de Dios, para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 14 nos da la diferencia entre Jesús y nosotros. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. ¿Recuerdan que fue tentado en todas las cosas? Lo leímos en Hebreos capítulo 2. Fue tentado en todo, como lo fue Adán. Eso no es lo que dice. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la diferencia entre Jesús y nosotros. Ahora vayamos a Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho, y aquí está el tercer uso de la palabra homaioma, hecho semejante a los hombres. ¿Acaso vino Jesús como un hombre, pero no era un verdadero hombre? Cuando dice que tiene la semejanza de hombre, significa que en verdad era un hombre. Entonces dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora vayamos a Santiago capítulo 1, 14 y 15. Esto es realmente interesante porque describe el proceso de pecado. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Cuando alguno es tentado, no diga, ese es el primer punto que quiero destacar. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Ahora noten el siguiente punto. Entonces la pasión, después que ha concebido, el acto aún no se ha completado.
pero la persona se ha inclinado hacia la tentación. Entonces la pasión, después que ha concebido o se ha cedido también, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Echemos un vistazo a las etapas que encontramos en estos versículos. Primero tenemos a la tentación. En este punto el pecado no ha sido concebido. Segundo, tenemos el ceder ante las pasiones o las inclinaciones pecaminosas. Ese es el momento en donde el pecado es concebido. Luego tenemos el nacimiento del pecado. Luego el crecimiento del pecado y eventualmente tenemos la muerte. ¿En cuál de estas etapas Jesús derrotó al pecado? ¿Fue en el punto donde cedemos? No, Jesús derrotó al pecado en la primera etapa. Cuando vino el pecado, o cuando vino la tentación, mejor dicho, inmediatamente Jesús rechazaba la tentación. Él no jugó con ella, no estaba inclinado a ella. No tenía una tendencia a cometer ese pecado que eventualmente concebiría y llevaría al nacimiento del pecado y al crecimiento del pecado y hacia la muerte. La Biblia define qué es el pecado. Primera de Juan 3, versículo 4 en la versión Reina Valera 1960. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En otras palabras, el pecado no es algo de lo que seamos culpables cuando nacemos. El pecado es una elección, es elegir la desobediencia de la voluntad de Dios, es desobedecer la ley de Dios. Elena White añade en el libro Fe y Obras, página 56. Ahora queremos entender qué es el pecado, qué es la transgresión de la ley de Dios. Esta es la única definición dada en las Escrituras. Hablemos de la propensión hacia el mal por un momento. ¿Qué son las propensiones al mal? Básicamente son inclinaciones al pecado que han sido fortalecidas por indulgencia pecaminosa. La propensión en sí no es pecaminosa hasta que cedemos a la propensión. Elena de White explica que Jesús tomó la naturaleza caída, pero no fue corrompido por el pecado, porque nunca permitió que el pecado se expresara. Nunca estuvo inclinado a pecar. En otras palabras, nunca hubo, por así decirlo, una concepción de pecado que finalmente lleva a cometer el pecado. Encontramos esta declaración muy interesante, manuscrito 57, 1890. Aquí está la prueba de Cristo. Aquí la prueba de Cristo fue mucho mayor que la de Adán y Eva, ya que Cristo tomó nuestra naturaleza caída, pero no corrompida, y no sería corrompida a menos que recibiera las palabras de Satán en vez de las palabras de Dios. ¿Está claro? Una declaración absolutamente clara. Elena de White resalta repetidamente que Jesús tomó la naturaleza caída de Adán, pero esa naturaleza nunca se expresó en actos pecaminosos. La naturaleza humana pecaminosa siempre estuvo bajo el control del Espíritu Santo. Jesús nunca jugó con la tentación. Nunca se preguntó, ¿debería hacerlo o no? El mismo momento en que la tentación llegaba, el Espíritu Santo lo guiaba instantáneamente a rechazarlo. De esta forma, Jesús condenó al pecado en carne pecaminosa. Usando la analogía de la concepción mencionada por Santiago, cuando la tentación llegaba a Jesús, Él nunca permitía que concibiera, por lo tanto nunca nacía el pecado. Una propensión es una tendencia o una inclinación a pecar. ¿Es pecaminosa la tendencia o inclinación? No. Si la propensión está bajo el control del Espíritu Santo, la propensión no es pecaminosa. Propensiones inherentes se vuelven propensiones malvadas solo después de ceder ante la tentación, y cuanto más cedemos, la propensión malvada se vuelve más fuerte. Ahora iré a la siguiente sección. ¿Qué tenía que decir Elena de White sobre el tipo de naturaleza que Jesús tomó para sí mismo cuando vino a esta tierra? Desafortunadamente no tenemos tiempo para leer todas estas declaraciones. Todas son poderosas. Por cierto, si están mirando podrán conseguir todas mis notas de las 3 presentaciones, así como las notas de muchos de los otros oradores, puede que todos. Así que comunícate con Secrets Unsealed.
¿Qué tipo de naturaleza, de acuerdo con el Ellen White, tomó Jesús para sí mismo? Noten esto. Al tomar para sí la naturaleza del hombre en su condición caída, ¿puedes discutir contra eso? ¿Fue antes de la caída? No. Al tomar para sí la naturaleza del hombre en su condición caída, ahora noten esto, Cristo no participó en lo más mínimo de su pecado. Naturaleza pecaminosa pero sin pecar. Fue tocado con los sentimientos de nuestras enfermedades, es el título de este libro. Y en todo fue tentado como lo somos nosotros. Aún así no conoció pecado. No deberíamos tener dudas con respecto a la perfecta e impecable naturaleza humana de Cristo. ¿Por qué la naturaleza humana de Cristo era sin pecado? Era sin pecado porque Él no pecó. No era diferente de la naturaleza que recibimos. En otra declaración, Elena de White escribió, la gran obra de redención podía ser llevada a cabo solo por el Redentor tomando el lugar de Adán caído. Con los pecados del mundo sobre sí mismo, atravesaría el terreno donde Adán tropezó. Soportaría una prueba infinitamente más severa que la que Adán falló en superar. Noten estas declaraciones, el Adán caído, donde Adán tropezó, que Adán falló en superar. Él vencería en el lugar del hombre y conquistaría al tentador, que a través de su obediencia, su pureza de carácter e integridad firme, su justicia pueda ser imputada al hombre, que a través de su nombre el hombre pueda vencer al enemigo por su propia cuenta. Aquí hay otra que es muy conocida. Hubiera sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios el tomar la naturaleza del hombre, incluso cuando Adán era inocente en el Edén. Noten, si Jesús hubiese tomado la naturaleza de Adán antes de la caída, hubiese sido una humillación casi infinita. Ahora noten que hay un pero. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la raza había sido debilitada por 4000 años de pecado. Como todo hijo de Adán, aceptó los resultados de la obra de la gran ley de herencia. Lo que fueron estos resultados es mostrado en la historia de sus ancestros terrenales. Vino con tal herencia para compartir nuestras penas y tentaciones y para darnos a nosotros el ejemplo de una vida sin pecado. Voy a omitir la siguiente cita que tengo y voy a la que le sigue. Adán fue tentado por el enemigo y cayó. Ahora noten esto. No fue a morar en el pecado lo que causó que se diera, porque Dios lo había hecho puro y recto a su imagen. Él era tan impecable como los ángeles ante el trono. No había en él principios corruptos, ninguna tendencia hacia el mal. Hablando de Adán, ahora noten a Cristo. Pero cuando Cristo vino a hacer frente a las tentaciones de Satán, llevaba la semejanza de carne de pecado. ¡Wow! Aquí hay otra. En nuestra humanidad, Cristo debía redimir el fracaso de Adán, pero cuando Adán fue asaltado por el tentador, ninguno de los efectos del pecado estaba sobre él. Estaba en la fuerza de la virilidad perfecta, teniendo todo el vigor de la mente y cuerpo. Estaba rodeado de las glorias de Edén y estaba en comunión diaria con seres celestiales. No era así con Jesús cuando entró en el desierto para enfrentarse a Satanás. Por 4000 años, la raza había decaído en fuerza física, en poder mental y en valor moral. Y Cristo, esto es realmente asombroso, y Cristo tomó sobre sí las enfermedades de la humanidad degenerada. Solo así podía rescatar al hombre de las profundidades más bajas de su degradación. Déjenme leer algunos más. En Cristo se unieron lo divino y lo humano, el creador y la criatura. Noten esto. La naturaleza de Dios, de quien la ley había sido transgredida, y la naturaleza de Adán, el transgresor, se encontraron en Jesús. ¿Cuál era la naturaleza que había en Jesús? La divina y ¿qué más? La de Adán, el transgresor, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Aquí hay otra. Piensa en la humillación de Cristo. Tomó sobre sí la naturaleza humana caída, sufriente, degradada y profanada por el pecado.
porque la naturaleza humana pecaminosa es degradada por el pecado, pero solo te conviertes en pecador cuando en verdad pecas. Ella continúa, Él tomó nuestras penas, soportando nuestra aflicción y vergüenza, soportó todas las tentaciones con lo que el hombre es acosado. Algunas personas dicen, Jesús fue tentado exteriormente, pero no interiormente. Noten esta declaración. Él sabe cuán fuerte son las inclinaciones del corazón natural, y Él ayudará en cada momento de tentación. Luego tenemos el comentario de Elena de White sobre la escalera que vino del cielo a la tierra. Cristo es la escalera que Jacob vio, la base posada en la tierra y la parte superior alcanzando las puertas del cielo, al mismo portal de la gloria. Ahora escuchen esto cuidadosamente. Si esa escalera hubiese fallado el alcanzar la tierra por un solo escalón, nos hubiésemos perdido. Pero Cristo nos alcanza donde estamos. Él tomó nuestra naturaleza, no la naturaleza de Adán, nuestra naturaleza, y venció, para que nosotros, tomando su naturaleza, podamos vencer, hecho en la semejanza de carne de pecado. Vivió Él una vida sin pecado, por lo que tenía carne pecaminosa, pero vivió una vida sin pecado. Ahora, por su divinidad, Él se aferra al trono del cielo, mientras que por su humanidad nos alcanza a nosotros. Nos invita a obtener la gloria del carácter de Dios por la fe en Él. Por consiguiente, debemos ser perfectos, así como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora observemos el siguiente. Nos estamos quedando sin tiempo. Me dieron menos tiempo del que estoy acostumbrado, pero vayamos a por ello. El Hijo de Dios fue asaltado en cada paso por los poderes de la oscuridad. Luego de su bautismo, Él fue impulsado por el Espíritu hacia el desierto y sufrió tentaciones por 40 días. Luego Elena de White habla sobre cartas que le han enviado. He estado recibiendo cartas afirmando que Cristo no pudo haber tenido la misma naturaleza que el hombre, ya que si hubiese sido así, hubiese caído ante tentaciones similares. Ahora Elena de White explica, si no hubiese tenido la naturaleza del hombre, no puede ser nuestro ejemplo. Si no fue participante de nuestra naturaleza, no pudo haber sido tentado como lo fue el hombre. Si no fue posible para él rendirse a la tentación, no puede ser nuestro ayudador. Fue una realidad solemne que Cristo viniera a luchar las batallas como hombre en el nombre del hombre. Sus tentaciones y victorias nos dicen que la humanidad debe copiar al modelo. El hombre debe convertirse en participante de la naturaleza divina. Dejen que lea la última que tengo aquí en mis notas. ¡Qué amor! ¡Qué asombrosa condescendencia! El Rey de Gloria propuso el humillarse a sí mismo a la humanidad caída. Colocaría sus pies en las pisadas de los pasos de Adán. Tomaría la naturaleza caída del hombre y se comprometería a hacer frente al enemigo fuerte que triunfó sobre Adán. Él vencería a Satanás y al hacerlo abriría el camino para la redención de la desgracia del fracaso y caída de Adán, de todos aquellos que creerían en él. ¿Podemos tener el mismo poder vencedor que Jesús tenía? Voy a leerles un par de declaraciones. El pecado podía ser resistido y vencido solo a través de la poderosa agencia de la tercera persona de la deidad, quien vendría con energía no modificada, sino en la totalidad del poder divino. Es el Espíritu el que hace eficaz lo que ha sido forjado por el Redentor del mundo. Es por el Espíritu que el corazón es hecho puro. A través del Espíritu, el creyente se convierte en participante de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer ¿Toda qué? Para vencer toda tendencia hereditaria y cultivada hacia el mal. ¡Wow! Voy a omitir el siguiente y voy a ir al que le sigue. La agencia del tentador no debe ser tenida como excusa para un acto malo. Satán se alegra cuando escucha a los profesos seguidores de Cristo inventar excusas por su deformidad de carácter. Son estas excusas las que llevan al pecado. No hay excusa para pecar. Un temperamento santo, una vida como la de Cristo, es accesible para cada hijo creyente y arrepentido de Dios. Ahora leeré una declaración final de Elena de White. Tiene 3 partes,
pero es una sola declaración. Leamos la primera parte que tiene que ver con nosotros. Esto es del libro La Gran Controversia, página 623. La primera parte trata de nosotros. Ahora, mientras nuestro gran sumo sacerdote está haciendo la expiación por nosotros, deberíamos buscar ser perfectos en Cristo. ¿Cuán perfectos? Ni siquiera por un pensamiento nuestro Salvador podía ser llevado a ceder ante el poder de la tentación. Él tenía una naturaleza pecaminosa, pero ni por un pensamiento Jesús cedería ante la tentación. Y ahora ella explica sobre nosotros. Satán encuentra en los corazones humanos algún punto en donde pueda apoyarse. Algún deseo pecaminoso es apreciado. Aquí es donde la tendencia pecaminosa es, ¿qué? Fortalecida, porque cedemos ante la tendencia. Así que nuevamente, Satán encuentra en los corazones humanos algún punto en donde pueda apoyarse. Algún deseo pecaminoso es apreciado, por los cuales sus tentaciones afirman su poder. En otras palabras, el pecado es concebido, por así decirlo. Entonces, eso es sobre nosotros. Ahora notemos sobre Jesús. Segunda parte de la misma declaración. Pero Cristo declaró de sí mismo, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Satanás no podía encontrar nada en el Hijo de Dios que lo habilite para obtener la victoria. Él había guardado los mandamientos de su Padre y no había pecado en él que Satanás pudiese usar a su favor. Entonces dices, bueno, un caso somos nosotros y otro caso es Jesús. Permítame leer la última parte de la declaración. Es impresionante. Esta es la condición, lo que acabamos de describir sobre Jesús, ni por un pensamiento pecaminoso. Esta es la condición en la que se deben encontrar aquellos que resistirán el tiempo de angustia. La última generación será una generación con naturaleza pecaminosa, hasta que este cuerpo corruptible sea transformado en la venida de Jesús. Tendremos una naturaleza pecadora, totalmente bajo el control del Espíritu Santo, porque durante el tiempo de angustia no habrá un mediador o un intercesor por nuestros pecados. Que el Señor nos fortalezca, que oremos por el Espíritu para que nos dé victoria sobre el pecado. Del pecado. No hace falta que estudiemos los términos teológicos de esto, porque son un poquito difíciles. Esa posición se llama la posición post-lapsaria, que dice que Cristo tomó la naturaleza humana de Adán después de que había pecado. O sea, Jesús se hizo hombre con una naturaleza pecadora igual que la de Adán. Hay otra posición que dice que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes de su caída, cuando Adán no tenía pecado todavía, y que así vino Cristo con una naturaleza humana sin pecado. Esa posición se llama pre-lapsaria. Y hay varias otras variaciones de esas dos interpretaciones. ¿Por qué es importante esto en el tema de la justificación por la fe? Nosotros vimos que si Cristo no hubiera sido pleno hombre, no hubiera podido pagar por la deuda del hombre. Por eso se hizo carne, para poder pagar por el hombre su pecado y su deuda. Pero cuando un hombre toma el lugar de otro hombre, un ser creado solamente puede pagar la deuda por otro ser creado. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Si Cristo solamente hubiera sido hombre y hubiera vivido una vida perfecta como lo hizo, y nunca hubiera pecado como nunca pecó, pero solamente hubiera sido hombre, podría haber muerto solamente por otro hombre. Por eso tenía que ser Dios, porque solamente el Creador vale por todas las criaturas creadas. Por eso era muy importante que Él fuera al mismo tiempo hombre y al mismo tiempo Dios. Como Dios daba su vida por el hombre, pero como hombre pagaba la deuda que el hombre había contraído al pecar.
Pero ¿por qué es importante su naturaleza? Porque Él vino no solamente a morir, sino a vivir como hombre para entender lo que es el pecado. Por eso se hizo hombre. Y para demostrar que aún en medio de un mundo pecador, se puede vivir una vida perfecta de obediencia a Dios sin pecar. Si Él hubiera sido diferente a nosotros, ¿podría haber Él demostrado eso? Ok, eso es lo que vamos a estudiar ahora. Resulta que el pastor Waggoner y Jones le dieron mucho énfasis a este tema, porque tiene que ver también con la victoria del pecado. Y vamos a iniciar este tema abriendo nuestras Biblias en el libro a los Hebreos, en el capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Y vamos a comenzar leyendo allí en el versículo 16. Porque ciertamente no socorrió, está hablando de Cristo, no socorrió a los ángeles, no vino a salvar ni a socorrer a los ángeles, sino que vino a socorrer a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Aquí dice que Él vino a socorrer a la descendencia de Abraham, no a los ángeles. Los ángeles nunca pecaron, y estamos hablando de los ángeles buenos, ¿verdad? Pero podían pecar, y pecaron muchos de ellos y fueron expulsados del cielo. Pero los ángeles que nunca pecaron no necesitan que se los ayude a vencer el pecado. ¿Quién necesita que se nos ayude a vencer el pecado? Los pecadores. Por eso Él tenía que tomar no una naturaleza sin pecado como los ángeles, sino una naturaleza como el hombre para poder socorrer al hombre. Aquí dice, era necesario, debía es algo que tiene que ser así, ¿verdad? Debía ser en todo semejante a sus hermanos para podernos socorrer. Y luego dice, porque Él padeció siendo tentado. Hay muchos que piensan que Jesús al fin y al cabo era Dios y no podía pecar, porque si hubiera pecado se hubiera acabado el plan de salvación. Pero hermanos, si Cristo no pudiera haber pecado, entonces todo fue una farsa. ¿Para qué lo tentó el diablo si Cristo no podía pecar? ¿Para qué vino a hacerse hombre si de todos modos no había posibilidades de que Él peque? Cristo fue un hombre real y fue tentado, y si fue tentado era porque había la posibilidad de que Él ¿qué? Pecara. Ahora, ¿pecó Cristo? No pecó. ¿Y por qué no pecó? Porque era Dios, por eso no pecó. ¿Ejerció Cristo algún poder como Dios en esta tierra? Cuando Él sanaba, ¿lo hacía con el poder que había en Él o lo hacía con el poder que venía del Padre? El Señor Jesucristo dijo, yo no hago nada de mí mismo. Todo lo que me da el Padre para hacer, eso
hago. Nada hago de mí mismo, ni siquiera los milagros que Él hizo, los hizo por su propio poder. Es más, cuando Él se hizo hombre, Él se despojó de sus atributos divinos. Vamos a leerlo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios, Él era Dios, existía en forma de Dios junto a su Padre. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No dijo, yo soy Dios, me voy a aferrar al hecho de que yo soy Dios, no me voy a rebajar porque soy Dios, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué quiere decir despojarse? Deshacerse. Cuando uno se despoja de algo, lo deja, you let it go. Te lo quitas. Se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Cómo se hizo? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de la más vergonzosa que podía ser, la muerte de cruz. Ahora Jesús se despojó a sí mismo. Vimos en el tema anterior que Él se despojó de su omnipresencia. Dios es espíritu, y porque es espíritu, Él puede estar en todas partes como Dios. El espíritu no está sujeto a un cuerpo, el espíritu puede estar en todas partes, como la presencia de Dios está donde quiera. La Biblia dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Si subiera a lo alto, allá estás tú. Si fuera hasta lo profundo de la mar, allá estás tú. Si cruzare los mares, allá estás tú. Donde quiera está Dios. Pero Jesús se despojó de eso, del hecho de que Él era Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó de eso y se hizo hombre. Tomó un cuerpo, se autolimitó para hacerse hombre. Dejó de ser omnipresente. Dejó de ser omnisciente. ¿Se acuerdan lo que Él dijo? El día y la hora nadie lo sabe, ni aún el Hijo del Hombre, sino solo mi Padre que está en los cielos. Y uno dice, pero si Él es Dios, ¿cómo Él no sabe cuándo va a venir? Como hombre, Él ni siquiera podía percibir lo que Dios percibe en su infinita omnisapiencia, porque estaba limitado a aprender como aprende el hombre. Así que se limitó de su omnipresencia, se limitó de su omnisapiencia. ¿Qué cosa tan grande hizo Dios al hacerse hombre? La Biblia dice en San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? Dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero el versículo 14 de San Juan 1 nos dice, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El que era Dios se hizo carne. Ahora, hermanos, ¿qué quiere decir carne?
en la Biblia, nacer de la carne es, pregunto, ¿Cristo se hizo carne de ese tipo de carne o no? Pero lo que es nacido de la carne es. ¿Él se hizo carne en ese sentido? ¿Qué tipo de carne Él tomó? ¿Era un ser humano real o era medio humano? ¿100% humano? ¿Y de quién nació según la carne? Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Dice en el versículo 4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿De qué manera Cristo nació bajo la ley al nacer de mujer? Ah, qué interesante. Cristo nació de mujer bajo la ley. ¿Bajo cuál ley? Bajo la ley de la herencia, bajo la ley del pecado. Él heredó de su madre física la naturaleza física, pero él también era Dios, ¿sí o no? Aunque él no se aferró a sus atributos de Dios, no dejó de ser Dios, porque Dios se hizo carne. No dice Dios dejó de ser Dios. Dios se hizo carne. O primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El que fue manifestado en la carne era ¿quién? ¿Fue Dios o era Dios en la carne? ¿Había sido Dios y dejó de ser Dios o siguió siendo Dios en la carne? Por eso dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Si Él se despojó, ¿de qué se despojó? ¿Se despojó de su divinidad? ¿O se despojó de su gloria? Entonces, ¿era divino o no era divino? Ya vimos al principio, si no hubiera sido Dios, solamente hubiera podido pagar por la vida de un ser humano, pero solo el que vale por todos es el creador de todos. Así que Él era 100% Dios, pero era 100% humano. Ahora, del Espíritu Santo heredó la naturaleza divina, pero de la Virgen María heredó la naturaleza humana. De ella recibió la naturaleza humana. El cuerpo humano de Cristo se desarrolló en el vientre de María. Pregunto, ¿María era inmaculada o era pecadora? Los católicos enseñan la inmaculada concepción de la Virgen María. ¿Y saben lo que quiere decir esa doctrina? Sí, exactamente. La Inmaculada Concepción de María es Santa María, Madre de Dios, sin pecado concebida. No está hablando de la concepción de Cristo, está hablando de la concepción de María, que fue concebida cuando ella nació en este mundo, venía sin pecado. ¿Ustedes creen eso? ¿Por qué no creemos que María era sin pecado? Porque en primer lugar la Biblia dice: no hay justo ni siquiera uno. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces la Virgen María, para ser inmaculada, tendría que haber nacido de padres inmaculados. Entonces tendríamos que hablar de la
Inmaculada Concepción de los padres de la Virgen María. ¿Y hasta dónde vamos a volver hacia atrás? Para que ellos sean inmaculados, tendrían que ser inmaculados los padres de ellos sin pecado. Entonces, imposible. La Biblia dice que la Virgen María era una mujer consagrada a Dios, pero era una mujer pecadora como todos los seres humanos. Era pecadora. Incluso la Biblia dice que ella ofreció por su pecado 2 tórtolas, porque eran tan pobres. ¿Se acuerdan que el libro de Levíticos decía que cuando un pecador pecaba tenía que ofrecer un cordero? Pero si no tenía dinero para un cordero, tenía que ofrecer 2 palomitas, 2 tórtolas. Y la Biblia dice allí en el libro de Lucas que ella vino al templo para ofrecer 2 palomitas. Eran tan pobres que no tenían para comprar un cordero. ¿Pero por qué ofreció 2 tórtolas? Para la purificación de su pecado. ¿La Virgen María necesitaba un Salvador? ¿Sí o no? Miren lo que ella misma dijo en San Lucas, en el Magnificat, que es el cántico de alabanza de la Virgen María. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, ¿mi qué? Mi Salvador. ¿Necesitaba María un Salvador? Ella regocija su espíritu en Dios, su Salvador. Como todo ser humano, la Virgen María necesitaba un Salvador, y aunque fue la madre física de nuestro Señor Jesucristo, Cristo fue el Salvador de María también. ¿Amén? Ahora, habiendo entendido esto, tenemos que entender que entonces Cristo recibió la naturaleza humana de la Virgen María, y aunque ella era virgen, no quería decir que no tenía pecado. Era pecadora porque venía de padres pecadores. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó ¿a cuántos? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Hay alguno que no pecó? Todos somos pecadores. El único que no pecó fue Cristo. Entonces, ¿cómo hizo Él para no pecar? Eso es lo que queremos ver en esta noche. Pero primero tenemos que establecer cuál fue su naturaleza, porque muchos dicen, Él no pecó porque Él tenía una naturaleza diferente a la nuestra. Acabamos de leer en el libro de Hebreos que Cristo fue hecho semejante a los hombres, pero dice que tenía que ser en todo como los hombres. Vamos a ver Romanos ahora capítulo 1 y versículo 3. A ver qué clase de naturaleza humana tuvo nuestro Señor. Romanos capítulo 1 y versículo 3 dice el apóstol: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era descendiente del linaje de David según la carne. ¿De quién descendía Cristo según la carne? De David. Pregunto, ¿David era pecador o no era pecador? No vamos a entrar en los detalles de la vida de David, pero gran pecador, no solamente con muchas mujeres, adúltero, pero también mandó a matar a un hombre para tapar su pecado que cometió con Betsabé. Mandó a matar al esposo de Betsabé para cubrir que había dejado embarazada a esta mujer. De esa descendencia, dice Pablo, vino el Señor según la carne. Físicamente descendía de David. A través de la Virgen María heredó los genes del rey David y también del rey Salomón. Si ustedes estudian la genealogía de Cristo, van a descubrir
que había mucha gente de no muy buena fama en su ascendencia. Había prostitutas que transmitieron sus genes para que Cristo naciera. Había promiscuos, había adúlteros, había asesinos, había pervertidos sexuales. Cristo descendió de Salomón y Salomón probó todo lo que había debajo del cielo. Y cuando se hastió, dice la Biblia, del amor de las mujeres, porque tenía más de 1000 mujeres y concubinas, Salomón hasta llegó a ser afeminado. Claro que se arrepintió y Dios lo perdonó. Pero sin embargo, Salomón tuvo sus graves faltas y es ascendiente de Jesús. Esa es la naturaleza humana que él traía como herencia humanamente hablando. Vamos a leer algunos pasajes más. Romanos capítulo 8. Y vamos a ver qué tipo de carne él heredó. Porque dice, descendiente de David según la carne. ¿Qué tipo de carne? Romanos 1, 3 dice, del linaje de David según la carne. Pero el mismo libro a los romanos nos explica qué tipo de carne heredó Cristo. Romanos capítulo 8 y versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne que de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Dios envió a su Hijo para hacerse semejante a nosotros. Pero dice aquí que lo que Él tomó fue carne de pecado. Pregunto, ¿Adán tenía carne de pecado antes de pecar? Antes de pecar, Adán, ¿tenía carne de pecado? No había pecado, por lo tanto no tenía carne pecaminosa. Pero aquí dice que cuando Cristo fue enviado a nacer en este mundo, tomó carne de ¿qué? De pecado. Entonces, ¿era como Adán antes de su caída o era como Adán después de su caída? Si aceptamos lo que está escrito, tenemos que aceptar lo que Dios dice en su palabra. ¿Y quién más puede dar testimonio de Dios sino la palabra de Dios? Nosotros tenemos que aceptar lo que Dios dice en su palabra. Sigamos escudriñando este tema para ver qué más aprendemos de esto. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, Cristo nunca pecó. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Les pregunto, Cristo nunca pecó, pero sin embargo dice aquí que Dios lo hizo pecado. ¿Cuándo lo hizo pecado? Cuando lo mandó a este mundo. Cuando vino a nacer de la carne, vino a tomar la naturaleza pecaminosa. Lo hizo pecado por nosotros. Elena de White aplica este pasaje a la encarnación y dice que en el momento de la encarnación Cristo fue hecho pecado por nosotros. Ahora,
Vamos a ver qué significa eso. Vamos a ver otro texto. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo se puede compadecer de nosotros y nuestras debilidades, pero si Él no hubiera sufrido nuestras debilidades, ¿cómo podría compadecerse de nosotros? ¿Cómo podría Él comprender lo que se siente cuando uno es tentado si Él no tenía nuestra misma naturaleza débil? En Hebreos 2:17 dice, y ya lo leímos, fue nuestro primer texto, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado. Les pregunto, ¿cómo se padece siendo tentado? Yo nací, como les decía antes, en un hogar cristiano. Nunca en toda mi vida yo he puesto un cigarrillo en mi boca. Nunca. Ni siquiera lo he puesto en mis labios apagado, menos prendido. ¿Ustedes creen que yo voy a padecer la tentación cuando alguien me dice, ¿quieres un cigarrillo? ¿Es eso tentación para mí? ¿Por qué? Ni sé lo que es, ni me atrae, al contrario. Hoy mismo, que estábamos en el bautismo, pasamos por ahí y alguien estaba fumando y a mí me dio un vuelco el estómago, el asco al olor al cigarrillo. Para mí no es ningún padecimiento la tentación de fumar, ni siquiera me atrae. Pero para el que ha fumado, ¿cómo? Amén, amén, a eso vamos, hermana, a entender. Pero para poder entender lo que significa padecer siendo tentado, solamente alguien a quien le atrae la tentación puede padecer siendo tentado. Satanás busca el punto débil de cada uno de nosotros. Pregunto, si Cristo padeció siendo tentado, si Él hubiera sido como Adán, ¿Adán padeció siendo tentado? Padeció después de que cayó en el pecado, porque la tentación se hizo fuerte en él. Pero antes de que entrara el pecado en este mundo, ¿padeció siendo tentado? Solamente padece aquel que tiene la debilidad por algo. Cristo heredó la debilidad del pecado de sus antepasados, de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos. Él traía una herencia de 4000 años de pecado y por eso dice que padeció siendo tentado. Y por eso es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia.
y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí hay varios puntos importantes. Número 1 dice que Cristo tenía que ofrecer ruegos, súplicas, con gran grito, clamor y lágrima para que Dios lo librara. Aquí dice para que lo librara de la muerte. ¿Ustedes creen que eso solo se está refiriendo a cuando Cristo oró en el Getsemaní? Dios mío, pase de mí esta copa, mas no se haga tu voluntad sino la mía. Cuando él rogaba, suplicaba y ofrecía clamor y lágrimas para que Dios lo ayudara a librarlo de la muerte. Les hago una pregunta. ¿Cómo viene la muerte? ¿Qué es la muerte? La muerte es la paga del pecado. Cristo, para ser librado de la muerte, dice que oraba cuando estaba en la carne, oraba, suplicaba, ofrecía ruegos, súplica. A veces se pasaba la noche entera en oración. ¿Por qué? Para que Dios lo librara del pecado. Si fuera tan fácil vencer, y si Cristo hubiera sido diferente a nosotros, no hubiera tenido que pasar tanto en oración para lograr la victoria. Es que Él tenía una lucha, y la lucha era contra su naturaleza heredada. Él traía la herencia del pecado en Él, pero eso no quiere decir que se es pecador por traer la debilidad del pecado. ¿Saben lo que es pecado? El pecado es ceder a la tentación. Y Cristo nunca cedió a la tentación. Ahora, la Biblia dice que nosotros somos tentados por el diablo, pero también somos tentados por nosotros mismos. Porque dentro de nosotros hay algo que nos atrae al pecado. ¿Correcto? Santiago capítulo 1. Santiago 1. Bienaventurado, dice el versículo 12, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cristo resistió a la tentación y recibió la corona de vida eterna, volvió con su Padre. Y esa misma corona de victoria la ofrece a todo aquel que salga victorioso de la tentación. Versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a muerte. Hermano, hay tentación externa y hay tentación interna. El pecador dice, el diablo me hizo pecar. El cristiano inmaduro dice, es que el diablo me hizo que hiciera esto. Y por eso lo hice. Pero en realidad aquí dice que nosotros somos atraídos desde adentro. Y cuando somos atraídos y cedemos a la atracción del pecado, el pecado entonces es concebido en la mente primero y luego da a luz en el acto. Miren qué interesante, Jesús nunca concibió el pecado en su mente, porque nunca le dio lugar. Él resistió la tentación tan pronto como venía. ¿Dónde?
parándola a nivel del pensamiento. Ni siquiera en pensamiento se dio a la tentación. Ahora, vayan tomando nota, porque Jesús nos vino a dar ejemplo de cómo vencer. Él era como tú y como yo. Si Él no fue tentado de esta manera, ¿cómo dice el apóstol San Pablo en Hebreos 4? Que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Si Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, tiene que haber sido tentado como nosotros somos tentados, por nuestra propia debilidad que traemos. Pero la debilidad no es pecado, hermanos. La debilidad es lo que heredamos, es la ley de la herencia, y Cristo nació bajo la ley. Pero pecado es ceder a esa debilidad. Pecado es transgresión de la ley. Es cuando yo, a sabiendas que eso es malo, lo hago. Cristo nunca cometió un acto a sabiendas que era malo, aunque fue tentado y sintió la fuerza de la tentación y padeció luchando, orando con Dios para que le diera la victoria. Padeció siendo tentado, sin embargo, nunca cedió a la tentación. Veamos algunas citas más. Y les voy a leer algunas citas del Espíritu de Profecía también. Segunda de Juan, capítulo, solamente tiene un capítulo, así que será el versículo 7. Segunda de Juan 7, dice así: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. El diablo quiere engañarnos, haciéndonos creer que Cristo no vino realmente en carne. ¿Y qué tipo de carne? ¿Carne de qué? De pecado, lo dice Romanos 8:3, que Cristo tomó carne de pecado. El engañador, el enemigo, quiere que nosotros creamos que Él no vino en carne, que no era exactamente igual que nosotros en la carne, que tenía una ventaja, que Él no pecó porque Él era diferente a nosotros. Por eso no pecó. Interesante. Ese es el espíritu del engañador y del anticristo. Miren lo que dijo el Señor Jesús, San Juan 5:30. San Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahora escuchen bien, hermanos. Cuando Cristo oró, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya, es que Él tenía una voluntad distinta a la de Dios. ¿Ja? ¿Están entendiendo? Fíjense el texto que acabamos de leer. Porque yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, si Cristo tenía una voluntad contraria, y Él dijo, yo no busco mi voluntad, es que su voluntad era diferente a la voluntad que Dios tenía para Él, pero Él no cedió a su voluntad. Él se sujetó a la voluntad ¿de quién? Del Padre. Ahora hay dos voluntades, la voluntad de Él como hombre carnal, porque como hombre, cuando lo trataban injustamente, hermano, no hay cosa más terrible que ser tratados injustamente. Y cuando uno es atacado con la injusticia, cuando uno lo acusan injustamente, la naturaleza humana busca ¿qué? Defensa. 3 personas se me acercaron a mí hoy para decirme que antes que yo llegara, un hermano dio un testimonio muy bonito, pero que en el testimonio él dijo, oren por el pastor Gambetta, porque si él
cometió una falta para que la conferencia lo perdone. La naturaleza humana me dice a mí, defiéndete. ¿Dónde está la prueba de aquello que me acusan? Porque no hay una prueba contra mí. Si hubiera pruebas, ya las hubieran presentado. Pero Cristo no se defendió a sí mismo. Él dejó que su Padre lo vindicara. ¿Saben cuántos me han dicho, pastor, ¿y por qué usted no demanda a la conferencia y a todos los pastores que están hablando en contra suyo? Miren todas las cosas que dicen. ¿A usted no le importa todo lo que están hablando de usted? Pero la Biblia dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón que está en el cielo. Ahora, en eso yo le pido al Señor Jesús que me dé su mente, su carácter. Cuando lo acusaron falsamente, ¿qué dijo el sumo sacerdote? ¿No oyes lo que te acusan? ¿Qué dices? Pero él enmudeció y no abrió su boca. Les podría haber tapado la boca a todos ellos. Podría haberles sacado los pecados y las mentiras de los testigos falsos que levantaron, pero enmudeció y no abrió su boca. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que se humilló a sí mismo. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que aprendamos a dejar la venganza en las manos de Dios. Dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, Él tenía su voluntad y ¿saben? Como hombre, uno tiene su voluntad. Cuando uno es acusado injustamente, uno quiere defenderse. Pero Cristo dijo, yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Quiere decir que había una voluntad en Cristo que era diferente a la voluntad de su Padre. Por eso le dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad del Padre era una y la de Él como hombre era otra. Pero Él dijo, yo no hago nada por mí mismo. Lo que el Padre me dice que haga, eso yo hago. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso nos muestra que había una lucha. Y esa lucha era entre su voluntad como hombre y la voluntad de Dios. Esa es la misma lucha que tú y yo tenemos. Y Cristo pasó por esa misma lucha que tú y yo tenemos que pasar. Y esa era una lucha diaria. Y esa es la lucha nuestra. ¿Vamos a dejar que venza nuestra voluntad o vamos a dejar que venza la voluntad de Dios en nosotros? Esa es la lucha por la cual cada uno de nosotros tenemos que pasar. Déjenme leerles alguna cita del Espíritu de Profecía sobre la naturaleza humana de Cristo. Hemos visto cuántos versículos de la Biblia y tengo muchos más. Anoten junto a ese Juan 6:38, no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. ¿Ok? Escuchen esta cita del Espíritu de Profecía. La victoria y la obediencia de Cristo es la de un verdadero ser humano. La victoria de Cristo es la victoria de ¿qué? La de un hombre, no la de Dios. Él no venció porque era Dios, venció como hombre. En nuestras conclusiones cometemos muchos errores, sigue diciendo la mensajera del Señor. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 929. En nuestras conclusiones humanas cometemos muchos errores por causa de nuestras ideas cerradas sobre la naturaleza humana de Cristo. Fíjense bien, cometemos errores. Cuando le otorgamos a su naturaleza humana un poder
que no le es posible al hombre tener en sus conflictos con Satanás, destruimos la plenitud de la humanidad de Cristo. ¡Wow! Cuando yo digo que Cristo tenía poderes para vencer, porque Él era Dios, que yo no tengo, que Él era diferente a mí, le estoy haciendo una violación a la humanidad de Cristo. Estoy cometiendo un error terrible porque estoy destruyendo la realidad de su tentación y la realidad de su lucha contra el pecado. Escuchen esta. Testimonios, tomo 5, página 177. Y por cierto, hermanos, si alguno de ustedes no tiene los 9 tomos de los testimonios, ya salieron en español, hermano. Después de más de 100 años, finalmente han sido traducidos al español los 9 tomos de los testimonios para la iglesia. Consíganlos, hermanos, consíganlos. Ya los tienen. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios por eso, hermano. Miren lo que dice aquí, la tentación. No importa cuán fuerte sea, Testimonios, tomo 5, página 177. La tentación, no importa cuán fuerte sea, nunca es un pretexto para pecar. Hermanos, no es pretexto para pecar, no importa cuán fuerte sea la tentación. Arrojaos tal como sois, indefensos, indignos sobre Jesús, y reclamad su promesa cierta. El Señor os escuchará. Él conoce por experiencia propia cuán fuertes son las inclinaciones del corazón natural. Wow, did you hear that? Él conoce por experiencia propia cuán fuertes son las inclinaciones del corazón natural. Y Él os ayudará en la hora de cada tentación. Como Él venció, así te fortalecerá para que tú seas vencedor. Alabado sea el nombre del Señor. Miren esta otra. Manuscrito 141 del año 1901. En Cristo se unió lo divino y lo humano, el creador y la criatura. La naturaleza de Dios, cuya ley había sido transgredida, y la naturaleza de Adán, el transgresor. Fíjense bien que aquí está contrastando su parte divina con su parte humana. Estas citas las tengo aquí en la computadora, solo que, Dani, tú me podrías prestar el enchufe porque se me acabó la batería. Un momentito. De la laptop. ¿Pero no tiene batería? Gracias. Solo unas poquitas citas más, pero ya me avisó que se me va a apagar en cualquier momento. Dice aquí, escuchen esta. Manuscrito 141. En Cristo se unió lo divino y lo humano. Estamos aquí hablando de su naturaleza divina. ¿Cómo era Cristo? Era 100% Dios, pero también era 100% humano. Ahora vamos a comparar la naturaleza divina con la naturaleza humana y escuchen. El creador y la criatura. Abismal el contraste, ¿verdad? El creador y la criatura estaban unidos en Cristo. Lo divino y lo humano. Ahora escuchen. La naturaleza de Dios, cuya ley había sido transgredida, y la naturaleza de Adán, el transgresor, se encontraban en Jesús. ¿Cuál naturaleza tenía Jesús? La de Adán, el transgresor, no la de Adán antes del pecado. El Hijo de Dios y el Hijo del hombre, el Dios eterno y el hombre pecador se unieron en Cristo. Escuchen esta otra. Espíritu de Profecía, tomo 2, página 39. Estaba en el plan de Dios que Cristo tomase sobre sí mismo. Ahora escuchen, porque esta es muy importante esta cita. Estaba en el plan de Dios que Cristo tomase sobre sí mismo
la forma y la naturaleza del hombre caído. ¿Del hombre qué? Caído. Y que él mismo soportase el poder de las tremendas tentaciones de Satanás con la misma naturaleza caída que tiene el hombre, para que pudiese comprender cómo socorrer a aquellos que serían tentados. Hermanos, Espíritu de Profecía, tomo 2, página 39. Spirit of Prophecy, tomo 2, página 39. Fíjense, Cristo no podría socorrernos si Él no hubiera sentido lo que nosotros sentimos. Estaba en el plan de Dios que Él tomara la misma naturaleza del hombre caído, que Él mismo soportase el poder de la tentación de Satanás en su naturaleza pecaminosa para que pudiese comprender cómo socorrer a aquellos que serían tentados. Otra cita. Y saben, yo tengo una compilación, no se las voy a poder leer todas, pero tengo muchas. Review and Herald, volumen 1, página 143. El Hijo de Dios se humilló a sí mismo. Tomó sobre sí la naturaleza humana, escuchen bien, después que la raza se había alejado por 4000 años del Edén y de su estado original de pureza y rectitud. ¿Cuándo tomó Cristo la naturaleza del hombre? 4000 años que se había alejado de la pureza y la rectitud del Edén. El pecado había estado infligiendo sus terribles marcas sobre la raza humana por siglos. Y la degeneración física, mental y moral prevalecía en toda la familia humana. Esa naturaleza degradada fue la que Cristo tomó al humillarse a sí mismo. Degradación física, mental y moral. Y esa fue la naturaleza que Cristo tomó. Esta cita es muy clara, hermanos. ¿Por qué es importante? Si la necesitan, aquí está. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos esto, hermanos? Con esto voy a terminar en esta noche. Si nosotros creemos que Cristo fue diferente a nosotros, no tendremos la fe para creer que Él puede comprendernos cuando somos tentados. Cuando yo paso por las pruebas, yo me acuerdo que Jesús pasó por lo mismo y Él me puede comprender y me puede fortalecer para darme la victoria. Cuando yo siento lo que es ser traicionado por una persona muy cercana, cuando te clavan el puñal por detrás, me acuerdo que a Jesús lo traicionó Pedro, lo traicionó Judas y los 12 apóstoles lo dejaron solo. Y se avergonzaron de Él, los más allegados a Él. Me acuerdo que su propia familia lo rechazó, que sus hermanos lo menospreciaron. Me acuerdo que sus propios hermanos mayores le dijeron: ¿estás fuera de ti? Demonio tienes. Lo trataron de loco. Fuera de sí, sus propios hermanos. Cuando yo entiendo todo lo que Jesús pasó, me ayuda a comprender que no hay tentación por la que yo tenga que pasar para la cual Él no me puede fortalecer. Cuando la organización religiosa para la cual yo serví toda mi vida me da la espalda, yo me acuerdo que a Jesús le hicieron lo mismo. Y entonces digo, no hay tentación tan fuerte que yo no pueda soportar por la gracia de Cristo Jesús. Porque Jesús recorrió el mismo camino por el cual yo tengo que recorrer. Y no hay nada que pueda venir a mi persona para la cual
Cristo no haya hecho provisión porque Él ya lo pasó antes. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y como Él venció, también yo puedo ser un vencedor. Ahora, no tengo yo la fuerza en mí mismo. Cristo dijo, yo no puedo hacer nada de mí mismo. Él dependía de su Padre para lograr la victoria. Y si Jesús, para lograr la victoria, se pasaba noches enteras en oración, en súplica, en ruegos y en lágrimas, ¿cómo yo pretendo vencer si yo no estoy dispuesto a pagar el precio de la victoria, que es la lucha con Dios para recibir el poder? Por eso que la oración es tan importante para el cristiano, y si nosotros no oramos, si no oramos todos los días, y no luchamos para vencer el pecado en oración, diciéndole, Señor, dame la victoria, ¿cómo nosotros pensamos que vamos a vencer? Si Cristo tuvo que orar para vencer, y Él era el Hijo de Dios y nunca pecó, yo tengo la debilidad no solo de lo que heredé de mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos y tartarabuelos y todo el pecado que viene en los genes, pero también por haber pecado, que nunca debiera haberlo hecho, pero por haber cedido a la tentación, eso fortaleció mi debilidad. Y se van desarrollando hábitos en nosotros que es difícil romper. Pero no hay pecado tan grande que Cristo no pueda perdonar, y no hay tentación tan fuerte que Él no nos pueda dar el poder para vencer. Alabado sea su nombre. Miren, hermanos, este versículo en 1 Corintios capítulo 10 es uno de los que más me fortalece, porque me dice que Dios es un Dios fiel. 1 Corintios capítulo 10. El versículo 12 me trae una amonestación muy fuerte. Y cuidado con el que no le preste amonestación a este versículo. 1 Corintios 10, 12 dice, el que piensa estar firme, mire que qué. Esa es una amonestación, cuidado, porque el que dice, yo no te voy a negar, Señor, como dijo Pedro, fue el primero que lo negó. El que piensa que está firme, tenga cuidado, no sea que vaya a caer. Pero luego dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios. ¿Cómo es el Señor, hermanos? Alabado sea su nombre. Mi Dios es fiel. ¿Y cuál es la fidelidad de Dios? Hay un canto que dice, grande es tu fidelidad. Pero ¿cuál es esa fidelidad de Dios? Aquí dice, fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, esa es la promesa del Señor. Y como Él no miente, Él es fiel, Él ha prometido que ninguna tentación que venga a mi camino es más de lo que yo pueda soportar. Para cada uno el Señor sabe hasta dónde va a permitir que sea tentado. Hay algunos que dicen, pero es que la cruz que yo llevo es demasiado pesada. Es que usted no sabe. Yo hablo con mucha gente que me pide consejo y la gente me dice, es que pastor, usted no sabe, mi cruz es muy pesada. Dios es fiel y Él nunca va a permitir que el diablo ponga una cruz sobre ti más fuerte de lo que tú puedas aguantar. Esa es la fidelidad de Dios. Así que no hay excusa para pecar, hermanos. No hay excusa.
Porque si yo digo es que fue demasiado fuerte, la prueba fue demasiado pesada y no aguanté, entonces estoy diciendo que Dios fue infiel, que Dios me falló, que Dios me la dio demasiado dura. Pero Dios nunca va a permitir que yo sea tentado más de lo que puedo soportar. Hermanos, cuando a mí me vino mi hora de prueba, y ustedes saben que lo más duro es cuando tú eres probado, no de los de afuera, sino de los de adentro. Tú puedes aguantar lo que venga de los enemigos de la cruz de Cristo. Pero donde más duele es cuando viene de tu propia gente. Y yo les digo que yo sentía que no aguantaba. Y hermanos, es humano aún deprimirse. Es humano. Cristo también pasó por depresiones y Él sabe lo que siente una persona cuando está deprimida, porque Él pasó por eso. Elías pasó por depresiones. Y cuando a mí, hermanos, me vino la prueba más grande de mi vida, yo también me deprimí. No quería contestar el teléfono, no quería hablar con nadie, no quería salir de mi casa y yo decía, Dios mío, ¿cómo? Si toda la vida te he servido y ahora tu propia iglesia me dice, ya tú no vas a predicar más. ¿Cómo me pudieron hacer a un lado de esa manera? ¿Cómo no me dan una oportunidad siquiera de defenderme? Pero cuando vino esa prueba, Dios tuvo que usar un hermano, más de un hermano, fueron muchos los que llamaron, pero me acuerdo de un hermano de Puerto Rico que llamó y me dijo, pastor, le voy a dar de su propia medicina. Y me puso un cassette del pastor Gambetta. Yo no lo escuché, sino después, porque él lo dejó grabado, yo no respondí el teléfono. Pero cuando escuché los mensajes, había un cassette del pastor Gambetta donde decía, yo decía, y si a mí me sacan las credenciales y me quitan de predicar, y luego yo mismo me corrijo en el cassette, y lo había dicho 10 años antes que esto sucediera, y yo luego me corrijo en el cassette y digo, bueno hermanos, no es si me sucede, es cuando me suceda, porque tarde o temprano vendrá, a todos nos va a tocar, hermanos, a todos nos va a tocar. Y entonces en ese mismo cassette yo decía, pero cuando eso me pase a mí, yo de todos modos voy a seguir predicando, aunque sea debajo de un árbol voy a predicar, porque Dios me llamó a predicar y nunca me voy a volver. Pero cuando me tocó, hermano, andaba todo amilanado y andaba con la cabeza abajo. Uno no sabe lo que tiene que enfrentarse hasta que no le toca enfrentarlo. Pero cuando yo escuché, me tocó tomar mi propia medicina. Y el primer versículo que se me vino a la mente fue este. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Y fiel es Dios que no permitirá, no dejará que seáis tentados más de lo que podéis resistir. Y junto con la tentación dará la salida para que podáis soportar. Bendito sea el nombre de Dios. Yo agradezco el nombre de Dios por las pruebas. Agradezco al Señor Jesús, porque de esa manera Él nos está aquilatando. Él nos mete en el horno de prueba para purificarnos, para mostrarnos nuestra debilidad de carácter. Y de esa manera nosotros vemos que lo que nosotros pensamos que éramos muy fuertes, porque una cosa es predicar y otra cosa es pasarla a uno, hermano. Es muy fácil aconsejar, pero cuando tú lo estás viviendo en carne propia, a la prueba y a la tentación, entonces la cosa cambia. Pero es que lo mío es más duro que lo tuyo. Y todos pensamos lo mismo, ¿verdad? Y en verdad, nadie puede soportar lo mío. Porque a cada uno, Dios permite que venga la prueba según su necesidad y según su fuerza para soportar.
Quizás yo no podría aguantar la prueba de mi hermano. Pero Dios conoce mi fuerza y Él permite que yo sea tentado según la fuerza que Él me va a dar para vencer. Y si yo no me aferro a la mano del Señor Jesús, voy a caer. Pero hay alguien que me puede comprender y ese alguien es Cristo Jesús. El mensaje de la justicia de Cristo es que no solamente el Señor Jesús nos perdona, no solamente nos limpia de pecado, nos imputa su justicia, pero Él nos imparte su Espíritu Santo para que podamos lograr la victoria. Él dice, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué hermoso es saber que tenemos un Salvador que puede comprendernos, que Él se rebajó hasta el último eslabón. Si Él no hubiera bajado hasta donde yo estoy, yo no podría subir esa escalera, pero Él puso la escalera en el suelo y la sentó en el cielo. En el suelo se hizo hombre como el hombre, con una mano se aferró del Padre y con la otra me alcanzó a mí. Y de esta manera yo puedo ser levantado para poder soportar la tentación. Pero si Él no pudiera bajar hasta mi nivel, a donde yo estoy, ¿cómo me agarra? Solamente alguien que me pueda comprender puede ayudarme. Por eso el Señor Jesús padeció siendo tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y por lo mucho que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo? Estoy citando Hebreos 5. Por lo mucho que padeció, Hebreos 5:8, aprendió la... La gente piensa que a Jesús le salía el obedecer natural, pero tuvo que aprender a obedecer. Y si tuvo que aprender a obedecer es que no le vino naturalmente la obediencia, tenía que luchar para obedecer. Y luego dice, y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para aquellos que creen en Él. ¿No era Cristo perfecto? ¿Cómo tuvo que ser perfeccionado? Hermanos, se los explico en una frase. Por la gracia de Cristo nosotros podemos vencer toda tentación y toda debilidad. Tanto las debilidades y las propensiones adquiridas como las heredadas. Por la gracia de Cristo nosotros podemos salir victoriosos de toda tentación. Aunque Cristo no tuvo propensiones como tú y yo tenemos porque Él nunca pecó. La propensión se desarrolla en el ser humano cuando uno cede a la tentación. Cuando una persona comienza a ver pornografía, se desarrolla una propensión a eso. Y llega el momento cuando eso es más fuerte que la persona y lo domina. Pero eso se desarrolló por haber cedido a la tentación. Si nunca ves eso, tu mente no está destruida, no está arruinada, no está sucia y tienes más fuerza para vencer la tentación. Ahora, traemos eso, especialmente el hombre, es vencido por la vista. Y eso lo heredamos. Pero si yo nunca cedo a la tentación de mirar lo impuro, no tengo propensión a eso, pero tengo una debilidad. Cristo tenía debilidades, pero no tenía propensiones porque nunca cedió a la tentación. Pero las dos son iguales, porque es una atracción hacia aquello. Pero así como Jesús venció, yo puedo vencer. Les decía que en una palabra les explico. Cristo no tuvo propensiones porque Él nunca pecó. Pero Él puede socorrerme porque Él sabe lo que significa ser tentado.
y Él puede darme la victoria. Ahora, Él tuvo que vencer, amén. Como yo he vencido, ¿qué es lo que Él tuvo que vencer? No solo las tentaciones del diablo, Él tuvo que vencer las debilidades heredadas. ¿Y qué es más fuerte, lo aprendido o lo que traemos en los genes? Hermanos, todos sabemos que es más duro lo que uno hereda y es más fuerte la herencia que lo que uno aprende. El medio ambiente y lo malo tú lo aprendes y crea una propensión, pero más fuerte que esa propensión es lo que traemos como genes de herencia, y Cristo traía los genes. Por eso Él me puede comprender. Donde dice que Él fue perfeccionado, es que Él traía esas debilidades. Ahora, las debilidades no son pecado. El pecado es ceder a la debilidad, eso sí es pecado. Él, como Él nunca cedió, con cada victoria se va fortaleciendo la voluntad y se va venciendo la debilidad. Y lo que es una debilidad, de tanto vencer, llega a ser una fortaleza, hermano. Y esa es la victoria. ¿Cómo fue Cristo perfeccionado? Fue perfeccionado porque Él heredó ciertas debilidades de su naturaleza humana, pero como luchó y venció cada vez que venía esa tentación, Él con la ayuda de su Padre salía victorioso. De tanto vencer la debilidad, perdió su poder en Él. Y cuando Él logró vencer esa debilidad, dejó de ser debilidad para Él, y lo que era debilidad se transformó en fortaleza. Y cuando Él logró vencer todas esas debilidades heredadas, fue perfeccionado. Y pudo llegar a ser autor de eterna salvación para los que confían en Él. Así como Cristo venció, yo puedo vencer. Alabado sea su nombre. Algunos dicen, pero es que como Él no pecó, Él no sabe lo que se siente cuando uno peca. Él sabe lo que se siente cuando uno trae una herencia de pecado. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la gran ley de la herencia. Y esa ley de la herencia la cargó Cristo en su vida, en su cuerpo, en sus genes, y tuvo que luchar, y tuvo que decir, Padre, no mi voluntad, sino la tuya. No importa lo que hayas hecho en tu vida. No importa cuán negro sea tu pasado, no importa cuánto te hayan despreciado, pisoteado, no importa que tu vida te la hayan arruinado, Jesús tiene el poder para transformarte. ¿Se acuerdan del canto que cantó Leo ayer? Jesucristo cambió mi existir. Ese es el canto de cada uno de nosotros si confiamos en el Señor Jesús. Le voy a pedir a Leo que él venga ahora aquí adelante y que él cante un cántico. La hermana dice que cante el mismo. Yo no sé si él tiene otro o quiere cantar ese mismo. Y con eso vamos a terminar en esta noche. ¿Saben? Tenemos un Salvador maravilloso. Y ese Salvador es poderoso para socorrernos a todos los que somos tentados. El mensaje de la justicia de Cristo es que Jesús tomó nuestro lugar. Él vivió como tú y yo para podernos dar la victoria completa. Y aquel que es poderoso, ¿cómo es Cristo? Poderoso, para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con grande alegría. Al único y sabio Dios sea la gloria, el poder y la magnificencia ahora y por los siglos de los siglos. Judas, versículo 24, acuérdate, aquel que es poderoso. Yo no tengo el poder en mí mismo de vencer el pecado, porque soy débil según la carne. Pero lo que era imposible por la ley, por la debilidad de la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne.
Él se hizo carne de pecado para condenar al pecado en la carne y mostrar que aún la carne pecaminosa puede ser santificada por el poder de Cristo Jesús. Y no importa cuán pecadores hayamos sido, no importa cuán pecadores sean nuestros padres, abuelos y bisabuelos, no importa todas las debilidades heredadas o adquiridas contra las cuales tengamos que luchar, hay poder en Jesús para vencer. Y esa es la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La fe de Jesús es la fe para creer que su Padre nunca lo iba a poner en una situación para la cual Dios no había hecho provisión de antemano. Esa era la fe que Jesús tenía. Y esa es la fe que yo tengo, que mi Padre no me va a dejar meter por un camino para el cual no Él ha hecho provisión. Hay poder en Cristo Jesús para vencer. Que Él nos ayude a ser vencedores. Bien, saludos a todos. El tema de nuestro estudio durante esta hora es pensamientos sobre la naturaleza humana de Cristo. Este es un mensaje muy solemne y muy importante. Me gustaría orar para comenzar y pedir la bendición del Señor. Padre que estás en el cielo, venimos ante tu impresionante trono en el poderoso nombre de Jesús, nuestro intercesor. Te pedimos que estés presente a través del ministerio de tu Espíritu, que bendigas esta presentación. Ayúdanos a entender que es posible vencer a través del poder divino. Gracias por escuchar nuestra oración, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Del 17 al 19 de febrero de 2015, el Instituto de Investigación Bíblica de la Conferencia General celebró un simposio en la ciudad de Medellín, Colombia. El simposio fue para todos los pastores, administradores y profesores de todo el país. La mayoría de los miembros que sirven en el comité del Instituto de la Conferencia General fueron allí para presentar trabajos sobre diferentes problemas teológicos que enfrentaba la Iglesia en ese momento y aún enfrenta la Iglesia. Los organizadores del simposio me invitaron para hacer 2 presentaciones sobre la naturaleza humana de Cristo. Sin embargo, nunca me preguntaron de antemano qué creía sobre el tema. En el simposio presenté la vista post-lapsaria y nada menos que un terremoto sobrevino. El tumulto ocurrió porque la abrumadora mayoría de los presentes creen que Cristo tomó la naturaleza sin pecado de Adán antes de la caída. Las cosas se pusieron tan mal que uno de los representantes del Instituto de Investigación Bíblica, que por varios años sirvió como su director, se puso de pie ante la sesión plenaria de más de 600 delegados para pacificar las turbulentas aguas. Dijo que mi presentación estuvo muy bien hecha y que era uno de los 2 puntos de vista que sostienen actualmente los eruditos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sin embargo, se lamentó que nadie presentara el punto de vista contrario a la opinión que yo había presentado. Subrayó que la Iglesia no tenía posición oficial sobre la naturaleza humana de Cristo y por lo tanto ambos puntos de vista prelapsario y poslapsario sería igualmente aceptable. Las aguas se calmaron un poco. Varios días después, otro miembro del Instituto Bíblico que no participó en el simposio, pero comparte el mismo punto de vista que yo, me llamó y dijo lo siguiente: en nuestra reunión de esta mañana en la Asociación General recibimos un informe de que tuviste una excelente presentación sobre la naturaleza humana de Cristo en la ciudad de Medellín. Muchos de los pensamientos que voy a compartir son de ese simposio, así como de un libro que considero el mejor sobre la naturaleza humana de Cristo, llamado
Tocado con nuestros sentimientos. Un libro muy importante. El subtítulo es Un estudio histórico del pensamiento adventista sobre la naturaleza humana de Cristo. Y el autor es Gene Searcher. Es un libro que se ha agotado, sin embargo, puedes obtener copias de Secrets on Sale. Déjame decirte algo sobre el autor Gene Searcher. Antes de morir, él era director del Instituto de Investigación Bíblica de la División Euroafricana, así como secretario de división. Se desempeñó como profesor de teología en varias universidades adventistas del séptimo día. También hizo que su libro lo publicara la Review and Herald el año 1999, lo que significa que en ese momento no era considerado herético. El libro es un estudio histórico y teológico de cómo la Iglesia Adventista del Séptimo Día cambió su visión de la cristología en la década de 1950. El Dr. Searcher era un erudito consumado. También escribió un libro llamado La naturaleza y el destino del hombre en antropología, un libro que fue aclamado internacionalmente por eruditos no muy conocidos. Al ver este tema tenemos que hacer varias preguntas y las revisaré rápidamente. Estoy tratando de sintetizar 2 presentaciones en una. ¿Qué queremos decir con una naturaleza humana pecaminosa y sin pecado? ¿Es pecado tener una naturaleza pecaminosa o es pecado permitir a la naturaleza pecaminosa expresarse en actos, pensamientos y palabras pecaminosos? ¿De qué manera la visión católica romana del pecado original difiere del concepto adventista de que heredamos una naturaleza pecaminosa? Ahora, todos estamos de acuerdo en que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Sin embargo, la pregunta crítica es esta. ¿Qué tipo de humanidad tomó Jesús cuando vino a esta tierra? ¿Tomó la naturaleza humana de Adán antes de la caída o tomó su naturaleza después de la caída? ¿Qué quiso decir Elena G. de White cuando escribió que Jesús no tenía propensiones malignas al pecado? En nuestra última presentación escuchamos bastante sobre eso. ¿Es posible obtener una victoria total sobre el pecado mientras vivimos en carne de pecado? ¿Sería justo que Jesús esperara que sigamos su ejemplo si tuviera una naturaleza humana diferente a la que nosotros tenemos? ¿Tendrá Dios una generación en el tiempo del fin que vencerá totalmente el pecado en carne pecaminosa? ¿Cuándo quitará Jesús la naturaleza pecaminosa de su pueblo? ¿Continuará el pueblo de Dios pecando en palabras, actos y pensamientos después del cierre de la gracia? ¿Podremos enviar nuestros pecados al santuario celestial después del cierre de la gracia? Hay corroboración bíblica que confirma que Elena de White tenía razón cuando dijo que el pueblo de Dios tendrá que vivir el tiempo de angustia sin un intercesor o mediador. Y finalmente, la última pregunta. ¿La última generación será diferente a cualquier generación anterior? Ahora hay algunos aspectos que no son negociables cuando llegamos a este tema. Primero, mientras Jesús estaba en la tierra era 100% Dios y 100% hombre, pero nunca usó su propio poder divino para vencer la tentación. Siempre dependió del poder divino de su Padre. En segundo lugar, ¿es posible para nosotros vencer así como Jesús venció si dependemos del mismo poder que Él? El ejemplo sin pecado de Jesús es alcanzable. 3. Las tentaciones de Jesús fueron mucho mayores que las que Adán enfrentó o nosotros enfrentamos. Adán no tuvo la tentación de convertir las piedras en pan. Adán no cargó con los pecados del mundo sobre sí mismo. Adán no fue perseguido 24/7, 365 por Satanás. Las tentaciones de Jesús fueron infinitamente mayores que las tentaciones que enfrentamos. Así que como Elena G. de White dice,
podemos imitar el ejemplo, pero no podemos copiar el ejemplo, porque sus tentaciones eran mucho mayores que las nuestras. Finalmente, el cuarto aspecto que no es negociable es que Jesús nunca cultivó tendencias malvadas hacia el pecado. Nunca se sintió inclinado a pecar. De hecho, rehuyó la tentación en el instante en que la tentación vino. Ahora, hay peligros acechando con ambos puntos de vista. Por un lado, aquellos que creen en la victoria total sobre el pecado antes del cierre de la gracia siempre están en peligro de caer en los errores mortales del perfeccionismo y el fanatismo. Pensar muy bien de sí mismos y criticar a los demás por no alcanzar su alto plano de espiritualidad. Sin embargo, el peligro en el otro lado es tomar el pecado a la ligera y justificarlo debido a nuestras tendencias heredadas y cultivadas. El peligro de este lado es enseñar que la naturaleza humana del hombre es tan poderosa que ni siquiera la omnipotente gracia de Dios puede darnos una victoria total sobre ella. Los que dicen que no es posible vencer totalmente el pecado antes del cierre de la gracia, no están diciendo en realidad que la naturaleza humana pecaminosa es débil, sino que Dios no es lo suficientemente poderoso para ayudarnos a superarla. Están diciendo, tal vez inadvertidamente, que nuestra carne pecaminosa es más poderosa que el poder habilitador de Dios. Aquellos que están más cerca de la perfección nunca pueden decir lo he logrado. De hecho, aquellos que son los más santos a los ojos de Dios, incluso aquellos que pasarán por el tiempo de angustia, son los que se sienten más pecadores, porque están constantemente contemplando la perfecta belleza del carácter de Cristo y cuánto costó el pecado en Getsemaní y en la cruz. Como Isaías, cuando contemplan la santidad de Jesús, dirán, soy muerto. Como Pedro, dirán, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Como Pablo, exclamarán, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como el santo Daniel dirán, hemos pecado. Ahora, hay un punto muy importante. No intentemos defender lo indefendible, diciendo que la iglesia adventista siempre ha creído que Jesús tomó la naturaleza de Adán antes de la caída. Es un hecho bien documentado que la iglesia adventista del séptimo día en su mayoría ha cambiado su cristología y se cambió a la mitad del siglo XX, de una perspectiva post-lapsaria a una perspectiva prelapsaria. Como aprendí en el simposio en Medellín, la mayoría de los eruditos en nuestras escuelas y seminarios teológicos y probablemente la mayoría de nuestros administradores y pastores han abrazado la nueva cristología. Es interesante que Jones y Waggoner en 1888 enseñaron que Jesús tomó la naturaleza humana después de la caída. De hecho, Waggoner sugirió que consideremos la genealogía de Jesús para determinar la naturaleza humana que Jesús asumió. Entre los antepasados de Jesús estaba el mentiroso Abraham, David el adúltero y asesino, y Manasés el idólatra. Jesús recibió la naturaleza pecaminosa y caída de sus antepasados humanos, pero nunca pecó en esa naturaleza pecaminosa. Jones escribió que Jesús poseía las pasiones y tendencias de carne pecaminosa, pero nunca participó en esos pecados. Es vital entender la diferencia entre tener las pasiones y tendencias y ceder a esas pasiones y tendencias. Jones escribió en el boletín de la Conferencia General de 1895, página 328, las siguientes palabras: la carne de Jesucristo era nuestra carne, y en ella estaba todo lo que hay en nuestra carne.
Todas las tendencias al pecado que están en nuestra carne estaban en su carne, recurriendo a Él para que Él consintiera en pecar. Pero por supuesto Jesús nunca consintió la tendencia. W. Prescott, cuya opinión Ellen White apoyó con entusiasmo, escribió lo siguiente: aunque Jesucristo tomó carne de pecado, carne en la que pecamos, Él tomó esa carne y despojándose a sí mismo y recibiendo la plenitud de Dios mismo, Dios pudo evitar que pecara en esa carne de pecado. De modo que aunque Él fue manifestado en carne de pecado, Dios, por su Espíritu y poder morando en Él, lo guardó de pecar en esa carne de pecado. El 31 de octubre de 1895, Ellen White escuchó a W. Prescott predicar un sermón sobre la palabra hecha carne y respaldó con entusiasmo su presentación. Católicos y muchos protestantes enseñan la doctrina del pecado original. La idea básica es que nacemos pecadores, porque Adán nos legó la culpa de su pecado original. En otras palabras, somos culpables porque, como descendientes de Adán, heredamos la carne pecaminosa de Adán. Según este punto de vista, si Jesús hubiera nacido con la misma naturaleza pecaminosa como el resto de la humanidad, habría sido pecador por nacimiento, y en tal caso Jesús habría necesitado un redentor. No hay duda de que todos en este mundo nacen con una naturaleza humana pecaminosa. Es decir, la fuerza del pecado habita en cada descendiente de Adán, y ese poder o atracción nos atrae a cometer pecados reales. Jesús tuvo el tirón, pero Jesús no pecó. ¿Es el pecado un estado del ser o pecar es una elección? Pecamos porque elegimos actuar, hablar o pensar en contra de la voluntad revelada de Dios. El pecado es permitir que nuestra naturaleza humana caída actúe en oposición a la voluntad de Dios. Si el pecado no es una cuestión de naturaleza, sino de elección, entonces Jesús podría haber heredado nuestra naturaleza humana pecaminosa sin convertirse en pecador. Jesús permaneció sin pecado porque en el momento en que llegó la tentación, eligió por una decisión de su voluntad obedecer a Dios, y nunca permitió que la naturaleza humana pecaminosa controlara sus acciones. Su herencia era como la nuestra, pero sus elecciones fueron diferentes. Ellen White confirmó este punto de vista. Ella escribió que hay pensamientos y sentimientos sugeridos y despertados por Satanás que molestan incluso al mejor de los hombres. Pero ahora escucha esto. Pero si estos pensamientos y sentimientos no son acariciados, si son rechazados, Ellen White dice que Jesús retrocedió cuando fue tentado. Si son rechazados como dioses, el alma no se contamina con la culpa y ningún otro es contaminado por su influencia. Poderosa declaración. Aquí hay otra. Por medio de la fe y la oración, todos pueden cumplir los requisitos del Evangelio. Nadie puede ser forzado a transgredir. Ahora, escucha cuidadosamente. Primero tiene que ganarse el consentimiento propio. La persona tiene que proponerse cometer el acto pecaminoso antes que la pasión pueda dominar a la razón o que la iniquidad triunfe sobre la conciencia. No importa cuán fuerte sea la tentación, no es excusa para el pecado. Mensajes para los jóvenes, página 47. Aquí hay una más. En su humanidad, el Hijo de Dios luchó con las mismísimas, terribles y aparentemente abrumadoras tentaciones que asaltan al hombre. Tentaciones a complacer el apetito, a aventurarse atrevidamente donde Dios no nos conduce y a adorar al Dios de este mundo, a sacrificar una eternidad de bienaventuranza por los placeres fascinadores de esta vida. Cada uno será tentado,
pero declara la palabra que no seremos tentados más allá de lo que podamos soportar. Así que no heredamos la culpa de nuestros antepasados porque recibimos una naturaleza pecaminosa de ellos. Solo somos culpables cuando personalmente elegimos responder a las peticiones de nuestra naturaleza pecaminosa. Mira Deuteronomio capítulo 24, 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos morirán por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Ezequiel capítulo 18, versículo 20 añade su testimonio. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no cargará con el pecado del padre, ni el padre cargará con el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la injusticia del impío será sobre él. Ahora voy a omitir una declaración porque tenemos muy poco tiempo. Vayamos ahora a la forma en que la cristología de la Iglesia Adventista ha cambiado. Examinemos en primer lugar una parte de la edición de 1947 de Lecturas Bíblicas para el Hogar. Y por cierto, es completamente igual a Lecturas Bíblicas para el Hogar del año 1914. Vamos a ir a la sección 4, capítulo 39. El título es Una vida sin pecado. Pregunta número 6. Pregunta número 6 en Lecturas Bíblicas para el Hogar dice así: ¿cuán plenamente compartió Cristo nuestra humanidad común? Ahora viene la respuesta de Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Eso es como nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Esa es la respuesta bíblica. Ahora hay una nota explicativa en la edición de 1947 que dice: en su humanidad, Cristo participó de nuestra pecaminosa naturaleza caída. Si no, entonces Él no fue hecho como sus hermanos, no fue tentado en todo como nosotros, no venció como nosotros tenemos que vencer, y no es, por tanto, el completo y perfecto Salvador que el hombre necesita para ser salvo. La idea de que Cristo nació de una inmaculada madre sin pecado, que no heredó ninguna tendencia al pecado, y por esta razón no pecó, los saca del reino de un mundo caído y del mismo lugar donde se necesita ayuda. En su lado humano, Cristo heredó exactamente lo que hereda cada hijo de Adán, una naturaleza pecaminosa. En el lado divino, desde su misma concepción fue engendrado y nacido del Espíritu, y todo esto se hizo para colocar a la humanidad en una posición ventajosa y para demostrar que, de la misma manera, todos los que nacen del Espíritu pueden obtener victorias similares sobre el pecado en su propia carne pecaminosa. Así, cada uno debe vencer como Cristo venció. Sin este nacimiento no puede haber victoria sobre la tentación ni salvación del pecado. ¡Qué nota poderosa es esta! Sin embargo, en 1949, la Review and Herald solicitó al profesor D.E. Ribock, que estaba enseñando en el seminario en Washington, D.C., que revisara el texto de las Lecturas Bíblicas para el Hogar con la intención de publicar una nueva edición. Y en la edición de 1949, la nota que he leído fue eliminada. Ralph Larson, en su libro La palabra hecha carne, documentó cómo Elena de White escribió repetidamente que Jesús tomó nuestra naturaleza pecaminosa y da múltiples citas de autores adventistas antes de 1949 que escribieron lo mismo. De hecho, es trágico que después de que la iglesia hubiera existido durante 90 años, de repente se hizo un cambio. Leroy Fromm explicó la razón de la eliminación de la nota, y leo: acerca de esta nota desafortunada en la página 174, en el estudio sobre la vida sin pecado, él, o sea, Ribock,
reconoció que eso no era cierto, así que la nota inexacta fue eliminada y se ha mantenido fuera en todas las impresiones posteriores. El anciano Fromm y otros líderes de la iglesia querían que los evangélicos reconocieran la Iglesia Adventista del Séptimo Día como una denominación convencional de buena fe. Y para lograrlo, vieron la necesidad de descartar la idea de que Cristo tomó la naturaleza pecaminosa de Adán, pero sin cometer pecado. Según Donald Barnhouse, en un artículo que publicó sobre nosotros, cristianos adventistas del séptimo día, en la revista Eternity, le había dicho a Walter Martin lo siguiente: tenían entre su número, o sea, los adventistas, incluso ciertos miembros de su franja lunática, ya que hay irresponsables de mirada salvaje similares en todos los campos del cristianismo fundamental. Entre 1955 y 1956 se llevaron a cabo 18 encuentros entre evangélicos y líderes adventistas del séptimo día. Y nuestros líderes aseguraron a los evangélicos, y ahora cito de la revista Eternity, la mayoría de la denominación siempre ha, y voy a agregar esto entre paréntesis para que podamos entender el resto de la declaración, siempre ha sostenido la humanidad asumida por Cristo como santa, perfecta y sin pecado, a pesar de que algunos de sus escritores ocasionalmente han publicado puntos de vista contrarios completamente repugnantes a la Iglesia en general. Falsedad absoluta. Puedes leer todas las declaraciones anteriores a 1949 y encontrarás que dicen que Cristo heredó la naturaleza humana pecadora. En el libro Preguntas sobre Doctrina, Leroy Fromm incluía solo citas que apoyaban su punto de vista. Él ignoró el testimonio abrumador de aquellos que contradecían su punto de vista. Muchas de sus citas de apoyo fueron eliminadas de su contexto legítimo y agregó subtítulos que ciertamente engañaron a los evangélicos para que pensaran que los adventistas siempre habían creído que Jesús tomó la naturaleza sin pecado de Adán antes de la caída. Otro de los líderes de esa época, R.A. Anderson, escribió lo siguiente: nuestro Señor participó de nuestra naturaleza humana limitada, pero no nuestra naturaleza carnal corrupta con todas sus propensiones al pecado y la lujuria. En Él no hubo pecado, ya sea heredado o cultivado, como es común a todos los descendientes naturales de Adán. Y agregó: cuando el Dios encarnado irrumpió en la historia humana y se convirtió en uno con la raza, es nuestro entendimiento que Él poseía la impecabilidad de la naturaleza con la que Adán fue creado en el Edén. El entorno en el que Jesús vivió, sin embargo, era trágicamente diferente del que Adán conoció antes de la caída. Así que había una diferencia en el entorno, pero Jesús tenía la naturaleza impecable que Adán tuvo antes de la caída. Es interesante que el comentario bíblico adventista, preparado por 40 teólogos adventistas del séptimo día entre 1953 y 1957, no tiene vestigio de la nueva cristología, a pesar de que el libro Preguntas sobre Doctrina se publicó en 1957. También durante este periodo se publicó el volumen 1 de Mensajes Selectos. Muchas páginas hablan del mensaje de Jones y Wagner en 1888, y en ese volumen no encontrarás indicación de la nueva cristología. Según la teología católica romana, un bebé nace culpable del pecado original y por lo tanto debe ser bautizado para quitar la mácula lo más rápido posible. El punto de vista bíblico y del espíritu de profecía es diferente. Creemos que heredamos las consecuencias del pecado de Adán, su naturaleza humana pecaminosa, pero Dios no nos hace culpables hasta que optemos por pecar. La teología adventista nos enseña que heredamos una naturaleza humana pecaminosa que se inclina hacia el pecado, y por esta razón Dios nos hace partícipes de la naturaleza divina para vencer el pecado en carne pecaminosa.
Mientras más cedemos a los tirones de nuestra naturaleza humana pecaminosa, más fuerte se vuelve. En otras palabras, la naturaleza que alimentamos se vuelve fuerte y la naturaleza que matamos de hambre se vuelve débil. Jesús tenía una naturaleza pecaminosa, pero él la mataba de hambre. Ahora, ¿qué tiene que decir la Biblia sobre la naturaleza humana de Cristo? Leamos Romanos 1, 1 al 3. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien, según la carne, era de la descendencia de David. Vayamos a Romanos capítulo 8, versículos 1 al 3. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Por cierto, la palabra andar, cuando se usa en sentido figurado en la Biblia, está hablando de comportamiento o conducta. En otras palabras, quien no se condujo, quien no actúa según la carne, sino según el Espíritu, es porque Jesús tuvo una naturaleza pecaminosa, pero el Espíritu lo llevó a resistir las inclinaciones de esa naturaleza pecaminosa. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿En qué tipo de carne? Acabamos de leer en semejanza de carne de pecado, verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa palabra semejanza es muy interesante, que Jesús vino en la semejanza de carne de pecado. La palabra griega es homoiomati y se usa 3 veces en el Nuevo Testamento. 3 puntos críticos realmente. Los 3 se refieren a la encarnación. El primero es, por supuesto, Romanos 8, versículo 13. El segundo está en Hebreos 2, 17. Y el tercero está en Filipenses 2, versículo 7. Cada vez que se usa homoiomati se refiere a similitud, no a diferencia. Claramente Jesús no era idéntico a nosotros. ¿En qué forma Jesús era diferente a nosotros? ¿Era diferente porque tomó la naturaleza de Adán antes de la caída? ¿O era diferente por otra razón? El libro de Hebreos nos dice que Jesús fue hecho en todas las cosas como sus hermanos, pero hay una excepción. Y es que Jesús nunca pecó. Y Hebreos hace la misma aclaración en el capítulo 4. En otras palabras, Jesús tenía una carne pecaminosa como la nuestra, pero no era del todo como nosotros porque nunca permitió que esa inclinación o esa propensión maligna se manifestase en pecado. Estaba tan bajo el control del Espíritu Santo que se apartó del mal. Su naturaleza humana ciertamente no era como la de Adán antes de la caída, porque entonces la palabra semejanza no podría ser usada, porque Jesús hubiera sido diferente, no semejante. Ellen White escribió en El Camino a Cristo en las páginas 93 y 94, hablando de Jesús: es un hermano en nuestras debilidades, tentado en todo así como nosotros, pero como ser inmaculado rehuyó el mal. Su alma sufrió las luchas y torturas de un mundo de pecado. Como humano, la oración fue para él una necesidad y un privilegio. Encontraba consuelo y gozo en la comunión con su Padre. Y si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros, débiles mortales, manchados por el pecado, no debemos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia? Leamos ahora Hebreos capítulo 2, 11 al 18. Estamos tratando con textos que hablan acerca de la naturaleza humana de Cristo. Porque el que santifica y los que son santificados, note que esto está hablando de creyentes. Se trata de personas que han aceptado a Jesucristo, no un pecador común que no ha nacido de nuevo. De uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre,
Esto es los que se han convertido a Jesucristo, los que tienen una nueva naturaleza, la naturaleza dada por el Espíritu Santo. En medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo pondré mi confianza en Él, y otra vez he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y ahora miren el versículo 14. Así que por cuanto los hijos, esos somos nosotros, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, lo cual no podría hacer si tuviera la naturaleza de Adán antes de la caída, amigos. Versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante, aquí está la palabra homoiomati, otra vez, semejante a sus hermanos, y semejante no significa diferente, significa similitud, tenía que hacerse como sus hermanos. Ahora vamos a ver que el apóstol Pablo hace una aclaración. Cuando dice todas las cosas hay una excepción, así que sigamos leyendo. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, a fin de ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 14 nos da la diferencia entre Jesús y nosotros, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros. Recuerda que acabamos de leer en Hebreos capítulo 2, fue tentado en todo como lo fue Adán. Eso no es lo que dice, fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Esa es la diferencia entre Jesús y nosotros. Ahora vayamos a Filipenses 2, versículos 6 al 8. Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Aquí está el tercer uso de la palabra homoiomati, haciéndose semejante a los hombres. Jesús solo vino como hombre, pero no era un hombre de verdad. Cuando dice que él tenía semejanza de hombre, significa que él era un hombre de verdad. Así que dice, Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora vayamos a Santiago capítulo 1, 14, 15. Esto es realmente muy interesante porque describe el proceso del pecado. Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. Nadie diga cuando es tentado. Ese es el punto número 1 que quiero que notemos. Nadie diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Y ahora note el siguiente punto. Luego, la baja pasión, después de haber concebido, el acto pecaminoso aún no ha ocurrido, pero la persona se ha inclinado a la tentación. Luego, la baja pasión, después de haber concebido, o se ha cedido a ella, da a luz el pecado, y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. Ahora echemos un vistazo a las etapas que encontramos en estos versículos. Primero que nada tienes la tentación. En este punto el pecado no ha sido concebido. En segundo lugar, ha cedido el terrible deseo pecaminoso o propensión pecaminosa. Ese es el momento en que el pecado es concebido. Entonces tienes el nacimiento del pecado. Luego tienes el crecimiento del pecado y finalmente tienes muerte. ¿En cuál de estas etapas Jesús derrotó al pecado? ¿Fue en el punto de ceder? No, Jesús derrotó al pecado en el primer punto. Cuando vino la tentación, Jesús la rechazó inmediatamente. No jugó con ella. No fue inclinado, no tenía tendencia a cometer ese pecado que eventualmente concebido el pecado,
conduce al nacimiento del pecado y conduce al crecimiento del pecado y finalmente conduce a la muerte. La Biblia define qué es el pecado. 1 de Juan 3:4. Todo aquel que somete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En otras palabras, el pecado no es algo de lo que somos culpables cuando nacemos. El pecado es una elección de desobedecer la voluntad de Dios, desobedecer la ley de Dios. Elena de White añade en el libro Fe y Obras, página 56. Ahora queremos entender qué es el pecado. Es la transgresión de la ley de Dios. Esta es la única definición dada en las Escrituras. Hablemos de las propensiones al mal por unos momentos. ¿Qué son las propensiones al mal? Básicamente son inclinaciones al pecado que han sido fortalecidas por la indulgencia pecaminosa. La propensión en sí misma no es pecaminosa hasta que cedamos a la propensión. Elena de White explicó que Jesús tomó la naturaleza caída, pero no corrompida por el pecado, porque nunca permitió a la propensión expresarse a sí misma, nunca estuvo inclinado a pecar. En otras palabras, nunca hubo la concepción del pecado que finalmente conduce a cometer el pecado. Encontramos esta declaración muy interesante del manuscrito 57 de 1890. Aquí la prueba para Cristo fue mucho mayor que la de Adán y Eva, porque Cristo tomó nuestra naturaleza, caída pero no corrompida, y no sería corrompida a menos que recibiera las palabras de Satanás en lugar de las palabras de Dios. Declaración clara, absolutamente clara. Ellen White repetidamente subrayó que Jesús tomó la naturaleza caída de Adán, pero que esa naturaleza nunca se expresó en actos pecaminosos. La naturaleza humana pecaminosa estuvo siempre bajo el control del Espíritu Santo. Jesús nunca jugó con la tentación. Nunca se preguntó si debería hacerlo o no debería hacerlo. En el mismo momento en que vino la tentación, el Espíritu Santo lo llevó instantáneamente a rechazarla. De esta manera, Jesús condenó el pecado en la carne del pecado. Para usar la analogía del parto de Santiago, cuando la tentación vino a Jesús, Él nunca le permitió concebir y por lo tanto el pecado nunca nació. Una propensión es una tendencia o una inclinación al pecado. ¿Es la inclinación o tendencia pecaminosa? No. Si la propensión está bajo el control del Espíritu Santo, la propensión no es pecaminosa. Una propensión inherente al pecado se convierte en propensión mala solo después de ceder a la tentación. Y mientras más cedemos, tanto más fuerte se vuelve la propensión al pecado. Ahora voy a ir a la siguiente sección. ¿Qué dice Elena de White sobre el tipo de naturaleza que Jesús asumió cuando vino a esta tierra? Desafortunadamente, no tenemos tiempo para leer todas estas declaraciones. Todas ellas son poderosas. Por cierto, si estás mirando, podrás obtener todas mis notas de las 3 presentaciones, así como las notas de muchos de los otros oradores, tal vez todos ellos. Así que contacta Secrets Unsealed. De acuerdo con Ellen White, ¿qué tipo de naturaleza tomó Jesús sobre sí mismo? Nota esto. Al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída, ¿puedes discutir con eso? ¿Fue antes de la caída? No. Al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída, ahora nota, Cristo no participó de su pecado en lo más mínimo, fue conmovido por el sentimiento de nuestras debilidades. Ese es el título de este libro. Y fue en todo tentado a nuestra semejanza, y sin embargo no conoció pecado. No debemos tener dudas en cuanto a la perfección impecable de la naturaleza humana de Cristo. ¿Por qué estaba la naturaleza humana de Cristo sin pecado? Fue porque Él no pecó, amigos. No era diferente a la naturaleza que recibimos. En otra declaración, Elena de White escribió: la gran obra de la redención solo podría llevarla a cabo el Redentor tomando el lugar del Adán caído. Con los pecados del mundo sobre él, iría al suelo donde Adán tropezó.
soportaría una prueba infinitamente más severa que la que Adán no pudo soportar. Note las declaraciones: Adán caído, donde Adán tropezó y donde Adán no pudo soportar. Él vencería la cuenta del hombre y conquistaría al tentador, para que mediante su obediencia, su pureza de carácter y su firme integridad, su justicia pudiera ser imputada al hombre, para que por su nombre el hombre pudiera vencer al enemigo por su propia cuenta. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Nota: si Jesús hubiera tomado la naturaleza de Adán antes de la caída, habría sido una humillación casi infinita. Pero ahora nota que hay un pero. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia, y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Voy a omitir la siguiente cita que tengo y voy a ir a la que viene después. Adán fue tentado por el enemigo y cayó. Ahora, mira esto. No fue el pecado morando en él lo que le hizo ceder, porque Dios lo hizo puro y recto a su propia imagen. Era tan impecable como los ángeles ante el trono. No había en él principios corruptos ni tendencias al mal. Hablando de Adán. Pero ahora mira a Cristo. Pero cuando Cristo vino a hacer frente a las tentaciones de Satanás, llevó la semejanza de la carne de pecado. ¡Wow! Aquí hay otra. En nuestra humanidad, Cristo había de resarcir el fracaso de Adán. Pero cuando Adán fue asaltado por el tentador, no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado. Gozaba de una plenitud de fuerza y virilidad, así como del perfecto vigor de la mente y el cuerpo. Estaba rodeado por las glorias del Edén y se hallaba en comunión diaria con los seres celestiales. No sucedía lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar con Satanás. Durante 4000 años, la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral. Y Cristo, ahora, esto es realmente asombroso, y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. Permíteme leer un poco más. La divinidad y la humanidad se reunieron en Cristo, el Creador y la criatura, la naturaleza de Dios, cuya ley había sido transgredida, y la de Adán, el transgresor, se conjugaron en Jesús. ¿Cuál era la naturaleza que se conjugó en Jesús? La naturaleza divina y la de Adán, el transgresor, el Hijo de Dios e Hijo del hombre. Aquí hay otra. Piensa en la humillación de Cristo. Tomó sobre sí la naturaleza humana caída, sufriente, degradada y contaminada por el pecado. Porque la naturaleza humana pecaminosa es degradada por el pecado, pero solo te conviertes en pecador cuando realmente pecas. Ella continúa. Él tomó nuestras tristezas, soportando nuestro dolor y vergüenza. Soportó todas las tentaciones que acosan al hombre. Algunas personas dicen, bueno, Jesús fue tentado desde fuera, pero no desde adentro. Mira esta afirmación. Él sabe cuán fuertes son las inclinaciones del corazón natural y brindará su ayuda en todo momento de tentación. Y luego tenemos el comentario de Ellen White sobre la escalera que vino del cielo a la tierra. Cristo es la escalera que Jacob vio, cuya base descansaba en la tierra y cuya cima llegaba a la puerta del cielo, hasta el mismo umbral de la gloria. Sí, ahora escuche esto con atención. Si esa escalera no hubiese llegado a la tierra y le hubiese faltado un solo peldaño, habríamos estado perdidos. Pero Cristo nos alcanza donde estamos, tomó nuestra naturaleza, no la de Adán, y venció a fin de que nosotros, tomando su naturaleza, pudiésemos vencer. Hecho en semejanza de carne de pecado, vivió una vida sin pecado.
Así que tenía carne de pecado, pero vivió una vida sin pecado. Ahora por su divinidad echa mano del trono del cielo, mientras que por su humanidad llega hasta nosotros. Él nos invita a obtener por la fe en Él la gloria del carácter de Dios. Por lo tanto, hemos de ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora vamos a ver la siguiente. Nos estamos quedando sin tiempo. Me dieron menos tiempo del que se había acostumbrado, pero continuemos. El Hijo de Dios fue asaltado a cada paso por los poderes de las tinieblas. Después de su bautismo, fue llevado por el Espíritu al desierto y sufrió la tentación durante 40 días. Me han llegado cartas que afirman que Cristo no podría haber tenido la misma naturaleza que el hombre, pues si la hubiera tenido, habría caído bajo tentaciones similares. Si no hubiera tenido la naturaleza del hombre, no podría ser nuestro ejemplo. Si no hubiera sido participante de nuestra naturaleza, no podría haber sido tentado como lo ha sido el hombre. Si no le hubiera sido posible rendirse ante la tentación, no podría ser nuestro ayudador. Fue una solemne realidad que Cristo vino para reñir las batallas como hombre en lugar del hombre. Su tentación y victoria nos dicen que la humanidad debe copiar el modelo. El hombre debe llegar a ser participante de la naturaleza divina. Permítanme leer la última nota que tengo aquí. ¡Qué amor! ¡Qué asombrosa condescendencia! El Rey de Gloria se propuso humillarse ante la humanidad caída. Colocaría sus pies en los pasos de Adán. Tomaría la naturaleza caída del hombre y se ocuparía de enfrentarse al fuerte enemigo que triunfó sobre Adán. Él vencería a Satanás y al hacerlo abriría el camino para la redención de la desgracia del fracaso y la caída de Adán, de todos aquellos que creyeran en él. ¿Podemos tener el mismo poder para vencer que tuvo Jesús? Déjenme leerles un par de declaraciones. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas. ¡Wow! Voy a omitir una y voy a ir a la siguiente. La intervención del tentador no ha de ser tenida por excusa para cometer una mala acción. Satanás se alegra cuando oye a los que profesan seguir a Cristo buscando excusas por su deformidad de carácter. Son estas excusas las que inducen a pecar. No hay disculpa para el pecado. Un temperamento santo, una vida semejante a la de Cristo es accesible para todo hijo de Dios arrepentido y creyente. Ahora voy a leer una declaración final de Ellen White. Tiene 3 partes, pero es una sola declaración. Leamos la primera parte que tiene que ver con nosotros. Esto es del Conflicto de los Siglos, página 607. La primera parte trata de nosotros. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección de Cristo. ¿Cuán perfectos? Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación teniendo naturaleza pecaminosa, ni siquiera en pensamiento. Y luego ella explica sobre nosotros. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que asirse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia. Aquí es donde la tendencia pecaminosa se fortalece, porque cedemos a la tendencia. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. En otras palabras, el pecado se concibe. Eso somos nosotros. Ahora veamos sobre Jesús. Segunda parte de esta declaración. Pero Cristo
declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Y entonces dices, bueno, una cosa somos nosotros y Jesús es otra cosa. Déjame leer la tercera parte. Asombroso. Esta es la condición que ella acaba de describir acerca de Jesús. Ni siquiera por un solo pensamiento pecaminoso. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. La última generación será una generación con naturaleza pecaminosa hasta que este cuerpo corruptible se transforme a la venida de Jesús. Tendrán la naturaleza pecaminosa totalmente bajo el control del Espíritu Santo, porque durante el tiempo de angustia no habrá un mediador o un intercesor por el pecado. Que el Señor nos fortalezca. Oremos por el Espíritu para que pueda darnos la victoria sobre el pecado.